Todo comienza cuando vemos un dragón volando por el cielo mientras Kobayashi, una oficinista de una empresa de programación, se despierta tras una resaca intensa, lista para otro día de chamba. Cuando abre la puerta al salir, el dragón aterriza frente a su depa y se cambia su forma humana. Al principio piensa que está en un sueño, pero la protagonista deja que el dragón, llamado Toru, entre. Ahí Toru cuenta que Kobayashi le salvó la vida de una herida mortal y quiere pagarle convirtiéndose en su sirvienta. Al principio la protagonista no está muy de acuerdo, pero antes de que Toru se vaya, Kobayashi se da cuenta de que llega tarde al trabajo y le pide que si puede llevarla volando. Mientras vuelan por el cielo, la protagonista decide aceptar a Toru como su sirvienta, aunque a regañadientes. Más tarde ese día, Kobayashi comienza a entrenar a Toru para que aprenda a ser una sirvienta decente, ya que no sabe mucho sobre el rol, pero enseñarle no es tan fácil como decirlo, porque Toru no tiene mucha idea de cómo limpiar, lavar, tratar a los invitados o cocinar. A pesar de eso, la protagonista confía lo suficiente en ella como para dejarla a cargo de la casa mientras trabaja. Al día siguiente, Kobayashi le muestra a Toru cómo usar el teléfono y la deja sola mientras va a trabajar. Sin saber qué hacer, Toru llama a otro dragón, Fafnir, y recibe el consejo de matar a cualquier intruso. Coincidentemente, poco después de esa charla, dos pillos tratan de entrar al depa de la protagonista, pensando que está vacío a esa hora, pero al abrir la puerta se topan con Toru, ahora en su forma de dragón, quien los asusta. Mientras Kobayashi regresa del trabajo, sin darse cuenta, ve a los dos ladrones rendirse mientras le cuentan a un poli sobre un monstruo. Al día siguiente, después de que termina el turno laboral, el colega de la protagonista, Takiya, la invita a ir a tomar unas copas. Sin embargo, mientras se alistan para salir, ambos notan a Toru, quien se presenta a Takiya como Toru Kobayashi, tratando de imponer respeto. Toru se une a ellos pensando que Takiya está tratando de conquistar a Kobayashi. En el bar, Toru sigue siendo distante con Takiya mientras intenta descubrir cómo deshacerse de él, ya que la protagonista y Takiya discuten sobre programación, un lenguaje que Toru no tiene esperanzas de entender. Finalmente, Toru está a punto de enfrentarse a Takiya, cuando Kobayashi, totalmente ebria, comienza a regañar a Toru por su disfraz de sirvienta tipo cosplay, y Takiya se une al coro. Juntos arrastran a Toru renuente hacia una conversación que culmina con Toru despojada de su atuendo. Después de salir del bar, Takiya revela en secreto que él y la protagonista son otakus de sirvientas y que beben y hablan sobre eso a escondidas. Toru le revela a Takiya que es un dragón, y él le asegura que no se interpondrá entre ella y Kobayashi. Al día siguiente, la protagonista descubre a Toru usando su lengua para limpiar la ropa. Kobayashi le enseña a Toru cómo lavar la ropa correctamente, aunque Toru persiste en llevarse la ropa a la boca. También señala que Toru nunca se cambia de atuendo, a lo que Toru responde que su ropa es como una balanza y nunca se ensuciará. A pesar de esto, Toru acepta con gusto un nuevo atuendo como regalo de la protagonista por su esfuerzo. Antes de irse a trabajar, Kobayashi le muestra a Toru cómo usar internet y le sugiere que investigue sobre la higiene. Intenta llamar a Fafnir, pero después de recibir malos consejos, decide buscar la orientación de otro dragón, Quetzalcoatl o Lucoa. Lucoa explica la higiene de una manera que Toru puede entender y le pregunta si le gusta vivir con humanos. Más tarde, ese mismo día, Toru lamenta que el cielo esté nublado y señala que la ropa nunca se secará así. Después de saltar al techo y transformarse en su forma de dragón, utiliza su magia para dispersar las nubes, desconcertando a la protagonista. Sin embargo, esta magia no pasa desapercibida solo para Kobayashi, ya que una niña pequeña identifica la fuente del poder. Esa noche, Toru tiene una pesadilla sobre los eventos que la llevaron a refugiarse en el mundo humano. Después de enfrentarse a un ejército, una figura divina la atacó con una espada, lo que la obligó a huir. La protagonista luego consuela a Toru después de despertar de su sueño, y ambos se quedan dormidos. En un ataque de enojo contra la estufa, Toru sin querer arruinó varios ingredientes destinados para la cena de esa noche. Así que decidieron ir de compras al distrito comercial, ya que Toru prefería al centro comercial debido a sus experiencias en lugares similares en su mundo. Kobayashi se enteró de que Toru aparentemente se había hecho amiga de muchos de los comerciantes y compradores del distrito, aunque Toru afirmaba que simplemente los había persuadido para conseguir mejores ofertas en comida. Mientras compraban un postre, un ladrón de bolsos le robó la cartera a una anciana en el centro comercial. Con el permiso de la protagonista, Toru corrió tras él y lo detuvo. Sin embargo, Toru no se limitó y lo enfrentó con toda su fuerza, moviéndose a velocidades demasiado rápidas para que el ojo pudiera seguirlo, y estrellándolo contra el suelo con una fuerza impresionante. Aunque inicialmente sorprendida, la multitud elogió a Toru por detener al posible ladrón. Kobayashi y Toru salieron del centro comercial tomadas de la mano, para la alegría de Toru. Ninguno de los dos notó que una chica con cuernos y cola los observaba
mientras volvían a casa. Más tarde, otro dragón apareció en la puerta de la protagonista. Ella la dejó entrar pensando que era amiga de Toru. La recién llegada le exigió a Kobayashi que rompiera con Toru, asumiendo erróneamente que la protagonista estaba seduciendo a la dragona. En ese momento, Toru regresa de compras e identifica al nuevo dragón como Kana Kamui, una joven dragona que fue a buscar a Toru después de notar que ella usaba magia para despejar las nubes hace unos días. Kana le dice a Toru que regresa a su mundo con ella, pero después de que Toru se niega debido a su relación con Kobayashi, Kana hace un intento inútil de atacar a la protagonista. Se revela que Kana fue enviada a este mundo y su poder se agotó como castigo por una broma que hizo. A pesar de su resistencia inicial, Kobayashi decide permitir que Kana viva con ella hasta que recupere su poder. Y Kana finalmente cede, convirtiéndose así en el segundo dragón de la familia. Más tarde, Kana decide que quiere jugar afuera con Toru y la protagonista. Las tres viajan a un campo lejano y Kobayashi intenta descansar mientras Kana y Toru se divierten. Sin embargo, su sueño se ve rápidamente interrumpido por los intensos juegos bruscos en los que participan Toru y Kana. Después de recibir instrucciones para moderar su comportamiento a niveles más humanos, Kana y Toru imitan las acciones de Kobayashi. Las tres concluyen su día de juegos jugando un pequeño juego japonés. Al día siguiente, Toru decide llevar a Kana a aprender sobre el mundo humano mientras la protagonista está en el trabajo. Aunque Toru conoce muchos conceptos básicos sobre el mundo humano, como las leyes de tránsito, todavía hay muchos temas aparentemente simples que le resultan desconocidos, como los balancines. A medida que el día llega a su fin, Kana le pregunta a Toru sobre la ausencia de dragones en el mundo y le indaga sobre por qué Toru huyó al mundo humano. Toru comparte con Kana la historia de su batalla y cómo Kobayashi la salvó, explicándole así por qué se convirtió en sirvienta de la protagonista. Intrigada, Kana decide que quiere ver el lugar de trabajo de Kobayashi, y los dos dragones, bajo una nube, observan a la protagonista trabajar por un momento. Tiempo después, podemos ver que la vida en el apartamento de Kobayashi se vuelve bastante agitada, ya que el espacio se convierte en un problema grave para todos los que están dentro. Finalmente, cansada de la situación, la protagonista decide buscar un nuevo lugar. Después de elegir uno, se ponen en marcha los preparativos para la gran mudanza. Mientras limpia el apartamento, Kobayashi comienza a aprender más sobre la vida de Toru como dragón, que resulta ser bastante ordenada según los estándares humanos. En respuesta, Toru critica la falta de pulcritud de Kobayashi, temiendo que Kana adquiera sus malos hábitos. Es entonces que la protagonista revierte esto, diciendo que se siente feliz de que Toru esté cerca para encargarse de la limpieza. Luego, el trío empieza a empacar sus cosas y distraerse con varias cuestiones, como manga y un disfraz peculiar. Al día siguiente, se mudan al nuevo apartamento y comienzan a acomodarse. Más tarde esa noche, Toru ofrece limpiar a Kobayashi, recordando la conversación anterior sobre la importancia de la limpieza para ella. En agradecimiento, al día siguiente, la protagonista lleva a Toru al techo del edificio y la lava con una manguera. Tiempo después, Kobayashi sufre de resaca en su día libre mientras sus nuevos vecinos son increíblemente ruidosos. Toru se ofrece a hablar con ellos para evitar el ruido. Habla con Sasakibe, quien hace ruido mientras cocina, Yana, el rockero punk, y Sone, un escultor que utiliza un taladro de madera, y les pide que bajen el tono mientras Kobayashi lidia con la resaca. Sin embargo, esto resulta contraproducente, ya que los tres vecinos se encuentran y comienzan a culparse mutuamente por el ruido, generando aún más alboroto. Toru se prepara para intervenir de manera drástica, aunque Kobayashi interviene antes de que pueda hacerlo. Sugiere la idea de establecer un horario para el ruido. Esto aparentemente resuelve el problema, ya que ahora reina el silencio, permitiéndole a Kobayashi descansar de su resaca, hasta que el rechinar de dientes de Toru provoca el dolor de cabeza de la protagonista empeore. Kobayashi recibe una invitación formal para asistir a una fiesta de observación de flores en el trabajo, a lo que responde con desdén debido a la falta de licor. Takeya propone entonces que la protagonista organice una fiesta en su casa como una excusa para no asistir. Después de comunicar la noticia a Toru, ella muestra de inmediato disgusto por la presencia de Takeya. A pesar de ello, Toru acepta y obtiene permiso para invitar a dos de sus amigos dragones a la fiesta. A medida que se acerca el momento del evento, Kobayashi y Takeya llegan al apartamento y el primer invitado de Toru, Fafnir, hace su entrada de manera extremadamente hostil. Poco después llega la segunda invitada de Toru, Lukoa. Kobayashi señala de inmediato su apariencia poco convencional, por no decir indecente, sorprendiendo a Lukoa. En la sala principal, Takeya, Kana y Fafnir juegan videojuegos mientras Lukoa y la protagonista se conocen. Lukoa señala que Toru rara vez sonreía antes de
conocer a Kobayashi, y la protagonista menciona que ella sentía lo mismo. Durante la cena y las bebidas, Kobayashi y Takiya comienzan una discusión sobre sirvientas otaku, llegando al punto de ordenar a Toru y Lukoa que se desnuden. No mucho después, podemos ver que Kana está sentada en el balcón del apartamento observando a un grupo de niños que se dirigen a la escuela. Kobayashi y Toru se dan cuenta de esto, y la protagonista le pregunta a Kana si le gustaría ir a la escuela, a lo que ella acepta felizmente. Las tres comienzan a comprar una lista sospechosamente extensa de materiales en el distrito comercial, lo que lleva a Toru a creer que las escuelas y las tiendas están en convivencia. Después de visitar una papelería deprimente, Kana exige que consigan materiales bonitos para sus clases. Poco después, las tres visitan el centro comercial, para disgusto de Toru, para elegir una mochila para Kana. La última parada es una tienda de ropa para estudiantes, donde Toru señala que todas las opciones de ropa parecen iguales. Kobayashi comenta que esto es para reducir las diferencias, una respuesta que desanima a Toru y Kana. Una vez terminadas las compras, regresan a casa y se preparan para el primer día de clases de Kana. Al día siguiente es el primer día de clases de Kana, inscrita como Kana Kobayashi. Toru está sentada en un árbol afuera, vigilando a Kana para asegurarse de que todo salga bien. Kana demuestra ser popular de inmediato al resolver problemas matemáticos complicados y ser muy hábil jugando al balón prisionero, lo que Toru nota, mientras los estudiantes buscan aliarse con Kana. Poco después de esto, en el aula, la reina de la clase, Saikawa, confronta a Kana sobre sus habilidades excepcionales, queriendo demostrar que es mejor que ella. Sin embargo, Kana rompe en llanto, lo que desarma el fuerte exterior de Saikawa y la lleva a ofrecerle dulces. Al final del día, mientras camina a casa desde la escuela, Kana le revela a Toru que estaba llorando fingidamente para resolver la situación de manera tranquila. Y luego en el apartamento, Kobayashi le da a Kana un pequeño amuleto de mochila para celebrar su primer día en la escuela. Unos días más tarde, Kobayashi y Saikawa están observando un patio de juegos devastado por la batalla con los 4 dragones inconscientes, mientras Kobayashi se pregunta cómo pudo suceder esto. La historia retrocede a un día anterior, donde Lukoa está controlando a Toru y Fafnir, quienes están de visita para jugar videojuegos. Kana y Saikawa cruzan la puerta, con Saikawa llorando. Kana explica que ella y Saikawa fueron desafiadas a un juego de balón prisionero por unos niños mayores que casi la lastiman con su juego. Toru, Fafnir y Lukoa intervienen inmediatamente, listos para ayudar a las dos chicas en su inminente pelea. Al día siguiente, los 4 dragones se enfrentan a los niños mayores en la cancha de balón prisionero. Los niños son derrotados casi de inmediato por la fuerza de los dragones y escapan. Sin embargo, los dragones aún no han terminado y deciden mostrar su fuerza entre ellos jugando balón prisionero. El juego continúa y la escena se convierte en el campo de batalla en ruinas visto al principio de la historia. Ya cuando el duelo acaba, Lukoa se despierta y revive a los dragones mientras arregla el patio de recreo. Varios días después, Fafnir y Toru vuelven a jugar balón prisionero, aunque ahora lo juegan al nivel de Kobayashi. Después de una exitosa mañana de trabajo de limpieza, Toru concluye que finalmente se está acostumbrando al mundo humano después de 2 meses de vivir allí. Después de mirar televisión por un tiempo, decide viajar al lugar de trabajo de Kobayashi para ver de cerca cómo es su trabajo. Utilizando su bloqueo de percepción, Toru se cuela y observa a la protagonista y sus compañeros de trabajo trabajar en un proyecto difícil para un colega enfermo. Durante esto, Toru se da cuenta de que el jefe de Kobayashi intenta imponerle un proyecto sin importancia y, en un ataque de ira, lo hace tropezar numerosas veces por gritarle. Al final del día, Toru se prepara para irse a esperar a la protagonista en casa, aunque Kobayashi hace una suposición aleatoria y correcta de que Toru está allí con ella, lo que provoca que la dragona se rebele. Después de esto, Toru revela que le gusta ver trabajar a la protagonista, y las dos regresan a casa juntas. Al día siguiente se revela que el jefe fue despedido por abuso de poder gracias a pruebas de una fuente anónima. Algunos días después, Toru, que acaba de terminar de comprar comestibles en el distrito comercial, se encuentra con Fafnir parado en la acera al azar. Toru y Fafnir se dirigen al departamento de Kobayashi, donde Fafnir revela que ha decidido vivir entre humanos por un tiempo. Inicialmente sorprendida, Toru invita a Fafnir a vivir con ella, aunque la protagonista rechaza la idea de inmediato. Fafnir responde diciendo que vivirá en las montañas cercanas. Sin embargo, más tarde esa noche, un informe de noticias revela que Fafnir fue visto en su forma de dragón. Al día siguiente, Fafnir expresa su desdén porque le ordenaron vivir en forma humana, aunque Toru destaca su importancia y se ofrece ayudar a Fafnir a encontrar un lugar adecuado para vivir. Toru revela que ha estado estudiando a los humanos lo suficiente como para crear una identidad para Fafnir, lo que lleva a Fafnir a señalar que eventualmente Toru tendrá que regresar a su mundo y que Kobayashi morirá antes que ella. Después de esto, los dos dragones acuden a un agente inmobiliario, aunque debido a la falta de dinero
real no pueden comprar una casa para Fafnir. A medida que el día llega a su fin, Toru se da cuenta de repente que hay un ser humano con quien Fafnir se lleva lo suficientemente bien como para vivir con él. Los dos viajan a la casa de Takiya y Toru pregunta si Fafnir puede vivir con él. Takiya acepta y los dos nuevos compañeros de cuarto inmediatamente comienzan a jugar videojuegos juntos. Unos días después, Kana y Toru están viendo un programa de magia en la televisión donde un humano dobla una cuchara sin magia ni fuerza. Los dos dragones intentan doblar cucharas, aunque no pueden hacerlo como en el espectáculo de magia, antes de que Kobayashi las atrape. La protagonista revela que el mago está usando ESP y procede a doblar una cuchara frente a ellos, lo que hace que los dragones crean que los humanos albergan habilidades ocultas. Kana encuentra un libro sobre entrenamiento mágico en la estantería de Kobayashi y los dragones se preparan para comenzar el entrenamiento de ESP, aunque no sin antes arreglar las cucharas de la protagonista, lo que lleva a Kobayashi a señalar que no necesitan ESP. A pesar de este punto, los dos dragones comienzan a fortalecer su fuerza física y mental a través de unas pruebas de resistencia como la meditación, sentarse bajo una cascada y otras formas diversas. Sin embargo, a pesar de su riguroso entrenamiento, Toru y Kana todavía no pueden doblar cucharas. Toru hace un berrinche porque carece de la habilidad que tienen los humanos, aunque Kobayashi cree que Toru quiere comprender más a los humanos. Para calmarla, la protagonista le enseña el truco ella misma, tranquilizando al dragón. Más tarde, los tres están viendo un programa de magia en la televisión y Toru interfiere en la tele transportándose al programa en vivo. Un día, después de la escuela, Saikawa invita a Kana a su casa para jugar. También le ofrece a Kana la oportunidad de traer a Toru, ya que afirma que a su sirvienta le encantaría hablar sobre la profesión que comparten. Al día siguiente, Kana, escoltada por Kobayashi y Toru, llega a la casa de Saikawa. Poco después de su llegada, conocen a Georgie, la criada de Saikawa. La protagonista inmediatamente entabla una conversación sobre trajes de sirvienta con Georgie y entablan una amistad instantánea, para tristeza de Toru. Georgie se da cuenta de esto e invita a Toru a unirse a ellos en su conversación, subiendo a la habitación de Georgie. Mientras tanto, Saikawa y Kana suben a la habitación de Saikawa y comienzan a jugar Twister, en el que Saikawa rápidamente pierde gracias al toque de Kana. Al mismo tiempo, en la habitación de Georgie, la protagonista y Georgie están discutiendo sobre el té y cómo llegaron a ser sirvientas en primer lugar, mientras Toru se sienta a un lado, incapaz de hacer nada. De vuelta a la habitación de Saikawa, ella y Kana comienzan a jugar videojuegos, con Kana sentada en el regazo de Saikawa. Saikawa le dice a Kana que quiere una relación como la que comparten Toru y Kobayashi, y Kana está preparada para cumplir ese deseo, cuando Toru entra corriendo a la habitación de Saikawa suplicando escapar de la discusión. Cuando termina el día y las tres regresan a casa, se revela que Georgie era simplemente una fanática de las sirvientas, hermana de Saikawa, y no una sirvienta real. Unos días después, Lukoa está sentada en el apartamento de Kobayashi, donde le dice a la protagonista que decidió mudarse al mundo humano. Ella revela que está viviendo con otro humano, aunque solo lo hace debido a un malentendido. Ella les cuenta cómo sintió que se realizaba un ritual de invocación de demonios cerca, y que se dejó invocar por él, encontrándose con un niño humano llamado Shota. Les pide a Kobayashi y Toru que vayan a su nuevo hogar para aclarar el malentendido de que ella no es un demonio. La protagonista, Lukoa y Toru llegan a la casa de Shota y se sienten como en casa mientras esperan que Shota regrese. Kobayashi luego pregunta un poco más sobre el pasado de Lukoa, donde ella dice que es una ex diosa. Lukoa también explica que ha intentado calmar a Shota bañándose y durmiendo con él, aunque con poco éxito. Un poco más tarde, Shota regresa a casa y nota los zapatos de la protagonista y Toru tirados en la entrada, lo que le hace entrar en pánico y confrontar al trío, diciendo que se supone que Lukoa no puede convocar a otros demonios. Luego Lukoa intenta explicarle la situación una vez más a Shota. Ella no es un demonio, sino un dragón, pero una vez más con poco éxito. Shota explica que utilizó un ritual de invocación de demonios para demostrar su fuerza, y Kobayashi señala que esto sería un inconveniente para Lukoa, implicando que Shota debería pedirle que se fuera. Lukoa, nerviosa, decide ofrecerle servicios que le permitan quedarse, como carisma u oro, aunque ninguna de sus tentaciones resiste. En un último intento, ella ofrece su cuerpo, lo que hace que Shota la confunda con una sucubo y huya. Al final del día, Kobayashi señala que, tras ver una foto en la entrada de la casa, Shota es el hijo del director de su empresa. Unos días después, la protagonista, después de un día de trabajo, se pregunta cómo se llevan Takiya y Fafnir. Kana escucha la conversación y señala que vio a Fafnir en un parque, saltando y girando en círculos. Mientras tanto, en el departamento de Takiya, Fafnir y Takiya se están preparando para un evento para uno de sus juegos de rol, lo que explica que Fafnir salte por el parque. Takiya accidentalmente lo llama Fafkun, dejando a Fafnir confundido sobre qué es un apodo. Después de la cena, los dos juegan
juegan un videojuego para determinar quién lava los platos, y Fafnir pierde y se ve obligado a hacer las tareas del hogar. Después de lavar los platos, Fafnir prueba el videojuego de Takiya que está creando para la Comiket, y luego juega un MMO toda la noche mientras Takiya duerme. Al día siguiente, Takiya y Fafnir caminan por la ciudad para ir de compras. Fafnir piensa para sí mismo en las personas y en cómo no le gusta tener que ver si personas específicas son éxitos o fracasos. A pesar de eso, concluye que estaba contento de haber conocido a Takiya, llamándolo un éxito y permitiéndole usar apodos para él. Tiempo después, la época de verano llega y Kobayashi, Kana y Toru deciden pasar un tiempo en la playa junto con Lukoa y Shota. Sin embargo, inmediatamente después de llegar, se llevan a Lukoa debido a su diminuto traje de baño. Ella regresa con un atuendo menos revelador y los 5 comienzan a relajarse en la playa. Después de aplicarse protector solar el uno al otro, para consternación de Shota, comienzan a realizar actividades en la playa para partir sandías y nadar. Después de comer en el snack bar, Kobayashi señala que no ha cambiado mucho desde la última vez que visitó a su familia. Toru, que tiene una familia disfuncional, le pregunta a la protagonista sobre su propia familia, lo que debido a su normalidad lleva a Toru a preguntarse por qué Kobayashi la dejó entrar a su casa en primer lugar. Toru luego decide llevar al grupo al océano abierto sobre su espalda en su forma de dragón. A petición de la protagonista, Kobayashi comienza a pescar y le pregunta a Toru sobre su familia, preguntándole si siente nostalgia y si alguna vez podrá verlos. Toru admite sentir nostalgia, pero dice que no puede llevar a la protagonista a verlos debido a la tensa relación entre los dragones y los humanos en su mundo natal. Las dos terminan su conversación y el grupo regresa a la costa para prepararse para otro día de verano. Unos días después, Kobayashi y Toru llegan a la Comiket. Según Takiya, 2 de sus ayudantes colapsaron por el calor y necesitaba ayuda adicional. Takiya también revela que Fafnir decidió escribir sus cosas y venderlas en el evento. Cuando se abre la Comiket, Toru casi es invadida por la gran multitud de personas que se apresuran a comprar el manga de Takiya y se pregunta por qué una cantidad tan grande de personas se siente atraída por un evento como ese. Mientras trabaja, un asistente confunde a Toru con una cosplayer, a pesar de sus protestas de que es una sirvienta real. Después de que Takiya la releva de su deber, Toru y Kobayashi buscan el puesto de Fafnir, al que no le va muy bien. Toru pregunta qué está vendiendo y se alarma al descubrir que Fafnir está vendiendo una colección de maldiciones mortales por el precio absurdamente bajo de 1000 yenes. Después de la experiencia en la Comiket, Toru se niega a participar nuevamente en el evento de invierno debido a la lucha que enfrentó con los fotógrafos. Tiempo después, Kana vuelve de la escuela con un papelito para la salida y dice que sus padres tienen que hacerle una lonchera. Al principio le pide a Kobayashi que se encargue, pero Toru se ofrece a hacerlo. La protagonista lo toma como un desafío y comienza la competencia de loncheras. Al día siguiente, las dos competidoras se encuentran en la cocina de Kobayashi, con Kana, Lukoa y Fafnir de jueces. La batalla de loncheras comienza mientras preparan una ensalada para el picnic de Kana. Toru arma una ensalada César espectacular, mientras que Kobayashi va por unos tomates cherry básicos. Fafnir sentencia que la ganadora es obvia, la protagonista. Resulta que Toru no entendió las reglas y preparó una ensalada gigante que no cabe en la lonchera. En la segunda ronda, el plato principal, Toru hace una hamburguesa y Kobayashi tocino con huevos. La juez Kana declara que Toru gana, a pesar de las quejas de la protagonista sobre que su tocino y huevos eran mucho mejores. En la tercera ronda, el postre, Lukoa pregunta por qué peleaban cuando estaban tan unidas. Toru no sabe, pero Lukoa piensa que pelean porque son más cercanas y pueden discutir sin arruinar su amistad. En esta tercera ronda, Kobayashi presenta gomitas de naranja y Toru una fruta extraña. La protagonista prueba la fruta de Toru y resulta que Toru abre un portal a otro mundo para conseguirla, lo que hace que Fafnir la descalifique. Mientras tanto, en el cielo, otro dragón entra al mundo por el portal de Toru. Esa noche, Toru está limpiando la cena cuando una criatura desconocida atraviesa la ventana del departamento de Kobayashi, destrozando buena parte del lugar. La recién llegada, Elma, le grita a Toru que regrese al mundo de los dragones de inmediato. Kana explica que Toru y este nuevo dragón no se llevan bien, como los perros y los gatos. Antes de que Elma lance un ataque, su estómago gruñe, poniéndola nerviosa y dando a la protagonista la oportunidad de regañarla por destruir su departamento. Toru explica que ella y Elma son enemigos porque pertenecen a facciones diferentes. Elma es un dragón de la armonía y Toru un dragón del caos. Antes de que ambas comiencen a pelear, Kobayashi les ordena que lleven la batalla a otro lugar y Toru abre un portal a un campo conocido. Elma entra y Toru la sella dentro, resolviendo pacíficamente la situación. Al día siguiente, Elma regresa al departamento, esta vez a través de la puerta, y le reclama a Toru por jugar sucio de esa manera. Toru explica que está satisfecha siendo una sirvienta y que no tiene planes de destruir el mundo humano, aunque a Elma le resulta extremadamente difícil de creer. Sin embargo, antes de que Elma pueda atacar nuevamente, su
estómago gruñe y cae al suelo por hambre. Explica que, al no ser del mundo humano, no puede comer su comida. Kobayashi le ofrece un bollo de crema para recuperar fuerzas, y ella, a regañadientes, le da un mordisco. No obstante, su desgana se convierte en alegría, ya que le encanta el dulce. Con energía renovada, se prepara para combatir una vez más, cuando Toru la soborna para que se vaya con una bolsa entera de bollos de crema. Elma agarra la bolsa y sale corriendo. Un par de días después, en el trabajo de Kobayashi, Elma entra por la puerta, usando el alias de Elma Yowie, revelando que es una nueva empleada. La protagonista pregunta por qué está ahí, y Elma explica que está investigando si los dragones pueden integrarse al mundo humano. No obstante, Elma enfrenta dificultades en su primer día porque no tiene idea de cómo funcionan las computadoras. A pesar de ello, Kobayashi la ayuda y ella supera su primer día. Elma pregunta cuándo recibirá su salario, pero la protagonista le da la mala noticia de que no lo recibirá hasta fin de mes. Elma se preocupa por cómo conseguirá comida y alquiler, y Kobayashi asume correctamente que Elma no puede moverse entre mundos como Toru, ya que entró por el portal creado por Toru. La protagonista le da un bocadillo a Elma y le dice que se mantenga fuerte. Cuando Kobayashi regresa a casa ese día, Toru percibe el aroma de Elma y acusa a la protagonista de engañarla con un romance de oficina. Algunos días después, Kobayashi y Elma salen juntas del trabajo, sin darse cuenta de que Toru las espía mientras se dirigen a casa. Ese domingo, la protagonista finalmente tiene un día libre, y Toru intenta ganarse su favor limpiando su habitación y preparándole el almuerzo. Ambos planes fracasan, y Kobayashi acusa a Toru de estar molesta por algo. Antes de que Toru pueda responder adecuadamente, Elma llega con un regalo para la protagonista. Toru, en un ataque de celos, empuja a Elma fuera con una fuerza sorprendente. Es entonces que Toru confiesa sus celos y que no se siente lo suficientemente apreciada por Kobayashi, creyendo que Elma intentaba arrebatarle a la protagonista. Es en ese momento que Kobayashi le asegura a Toru que ese no es el caso y le da palmaditas en la cabeza. Tiempo después, en la escuela primaria, la maestra de Kana informa a la clase sobre el próximo festival deportivo. Saikawa le explica a Kana en qué consiste, y Kana se emociona al enterarse de que los padres pueden asistir. Sin embargo, su emoción se convierte en decepción cuando Kobayashi revela que tiene que trabajar ese día. Toru sugiere ir en lugar de la protagonista, pero Kana rechaza la idea, considerando a Toru más como una hermana mayor y a Kobayashi como una figura materna. Abatida, Kana se va corriendo, y la protagonista le cuenta a Toru que nunca tuvo a sus padres en un festival deportivo. Toru comparte su propia experiencia, mencionando que los padres de Kana la ignoraron cuando solo quería que se fijaran en ella. Al día siguiente, Kana le pide a Toru que bloquee su percepción para que pueda ver a Kobayashi trabajando. Al ver el esfuerzo de la protagonista, Kana le dice que no es necesario que vaya al festival, aunque con un toque de tristeza. Kobayashi reflexiona y le dice a Toru que regresará a casa más tarde de lo habitual en los próximos días. Una noche en el trabajo, la protagonista le cuenta a Takiya que está haciendo horas extras para completar un proyecto. La noche antes del festival, Kobayashi revela a Kana que terminó el enorme proyecto y que asistirá al festival deportivo, llenando de alegría a Kana. Llega el día del festival deportivo, con la presencia de todos los alumnos, así como sus padres. Lukoa también logra ver los eventos de Shota. Kana participa en una carrera de 3 piernas con Saikawa, pero pierden debido al constante contacto de Saikawa con Kana. Luego, Shota participa en la búsqueda del tesoro de 5º grado, y al elegir la tarjeta que pide un artículo de clase mundial, saca a Lukoa de la multitud, y los jueces determinan que su gusto de clase mundial es motivo de victoria. Los estudiantes y padres toman un descanso para almorzar, y cuando Kana elogió el almuerzo de Toru, este responde que ha mejorado como sirvienta y cocinera. El siguiente evento tiene a la clase de Kana y Saikawa participando en una competencia de saltar la cuerda con toda la clase. La clase 3-2 logra superar en salto a cada una de las otras clases de 3er grado, brindándole a Kana y Saikawa su primera victoria. Luego, los niños de 5º grado se preparan para una batalla de caballería, donde algunos estudiantes se sientan sobre los hombros de sus compañeros y derriban a estudiantes de otro equipo. Cuando comienza el evento, los vitoreos de Lukoa distraen al equipo contrario de 5º grado, permitiéndole a Shota lograr una victoria impecable. Después, los alumnos de 3er grado inician un tira y afloja con una clase contraria, y la clase de Kana gana 3-2 después de que Saikawa huele el cabello de Kana y cae sobre la cuerda con tanta fuerza que los lleva a la victoria. Después de algunos eventos más, la clase de Kana está en 2º lugar, pero tienen la oportunidad de alcanzar el 1er lugar, lo que los lleva al evento final, la carrera de relevos. La carrera comienza y la clase 3-2 tiene un comienzo dente, manteniendo el 2º lugar para los 2 primeros corredores. Cuando el testigo pasa a la 3ª corredora, Saikawa logra cerrar la brecha y mantener el 1er lugar por un corto tiempo, aunque tropieza y pierde su ventaja. Parece que todo ha terminado cuando le pasa el testigo al 4º corredor, Kana. Sin embargo, la notable velocidad de Kana le permite asegurar la
la victoria al adelantar al líder en el último segundo, dando a la clase 3-2 la victoria del primer lugar del día. Después del evento, Kana agradece a Kobayashi por poder asistir, y Kobayashi se pregunta cuándo cambió tanto, actuando como una guardiana de un niño pequeño. Kana y Toru realizan algunas compras navideñas en la plaza comercial y se encuentran con Tatsuta, el carnicero. Inmediatamente Toru nota que Tatsuta lleva un yeso en el pie derecho y descubre que se lastimó ensayando para el espectáculo anual de Nochebuena de una casa de retiro. Tatsuta tiene una epifanía y le pide a Toru que tome su lugar. Aunque Toru duda al principio, Tatsuta la convence al decir que ella es el orgullo del distrito comercial. Esa noche en el departamento de Kobayashi, Toru explica la situación a la protagonista, quien no puede ayudar debido a su trabajo. Entonces Toru busca la ayuda de Lukoa, Shota, Saikawa, Elma y Fafnir. Sin embargo, Elma solo acepta ayudar con el pretexto de que se le permitiera comer tantos dulces como quisiera y que tiene mucho trabajo por hacer. Toru, señalando que Kobayashi dice que es inútil en el trabajo, argumenta que sería innecesaria durante este periodo tan ocupado, derribando los intentos de Elma de contradecirla. Con eso resuelto, el grupo discute qué espectáculo realizarán para la casa de retiro. Las ideas de Elma, Kana y Fafnir son rechazadas debido a lo imposibles o ilógicas que son, pero Saikawa sugiere hacer una obra de teatro. Toru se emociona con la idea y decide seguir esa sugerencia. Para la obra, Saikawa sugiere que, como se acerca la Navidad, hagan La Pequeña Cerillera. Al explicar la trama, Toru malinterpreta cómicamente el final, frustrando a Elma. Kana felicita a Saikawa por su conocimiento, poniéndola nerviosa. Una vez decidida la historia de la obra, Fafnir se autodenomina director e impone que no permitirá actuaciones a medias. Sin embargo, Toru señala que fue elegido director porque no puede actuar, lo cual era un compromiso factible. Se llevan a cabo audiciones para el papel principal y la primera es Toru, quien falla debido a su temperamento al sentirse ignorada. La siguiente es Elma, que falla al mezclar su ética de trabajo con la obra. Finalmente, Saikawa es la siguiente en las audiciones, pero falla porque se siente demasiado intimidada por la mirada de Fafnir. Dada la naturaleza estricta de Fafnir, Lukoa se ofrece como voluntaria para ser la nueva directora y sugiere que Shota desempeñe el papel principal de la niña de los fósforos. Aunque esto genera dudas, Lukoa tiene un vestido que servirá como disfraz para Shota, siendo bien recibido. Sin embargo, Shota se siente demasiado avergonzado para usarlo. Dado que tanto Fafnir como Lukoa son desplazados como directores, Elma toma la delantera y, al no haber más opciones para el papel, Kana es elegida y lo desempeña. Más tarde esa noche, Kobayashi llega a casa y se entera de que se representará una obra de La Pequeña Cerillera para la casa de retiro, con Kana como protagonista. A pesar de la actitud optimista de Toru, Kobayashi piensa que Toru se vuelve más peligrosa cuando actúa así. Mientras Kana practica su papel, Fafnir llama y sugiere una revisión del guión para modernizar la obra, donde la niña de los cerillos es una chica mágica, pero Toru cuelga la llamada. Al día siguiente, el grupo ensaya en el patio de recreo, convirtiéndolo en un escenario. Elma actúa de manera didáctica como directora, criticando a los actores. Durante el descanso, Elma, Toru, Fafnir y Lukoa discuten cómo cambiar la obra para darle más profundidad. Toru propone agregar un personaje principal al estilo del mito Kasagi-Sou, interpretado por Shota, que vende sombreros. Fafnir sugiere nuevamente su idea de una chica mágica, que es rechazada una vez más. Elma sugiere probar un enfoque Ronin 47, que es bien recibido por todos. El día de la obra, tanto Kobayashi como Takiya llegan a la casa de retiro para ver la representación. Una fusión de todas las ideas propuestas para darle más profundidad a la historia. Y al final, la obra es un gran éxito entre los residentes de la casa de retiro. Luego, el grupo disfruta de una fiesta de Navidad en el departamento de Kobayashi, y cuando la protagonista se despierta después de desmayarse durante la fiesta, descubre lo que sucedió después de quedarse dormida. Como es Navidad, Kobayashi decide dar un paseo en la espalda de Toru. Durante el viaje, la protagonista recibe un regalo de Toru, un medicamento especial para aliviar su dolor de espalda crónico. Al principio, Kobayashi está emocionada por el regalo hasta que descubre que proviene del otro mundo de Toru. Kobayashi luego confiesa sus sentimientos cuando Toru comenzó la obra y cómo pensó que terminaría, pero se sorprende gratamente de lo bien que resultó al final. Cuando comienza a nevar, Kobayashi le da a Toru su regalo, una bufanda roja que ata alrededor de uno de sus cuernos. Tiempo después, la protagonista, Toru y Kana van de compras al distrito comercial, donde participan en una rifa gracias a que Toru tiene boletos suficientes para 3 intentos. En los 2 primeros intentos ganan el premio de consolación, pañuelos de bolsillo, y en el tercer intento ganan el premio del tercer lugar, un kotatsu. En el trabajo, Yamashita informa a un compañero que se irá a su casa en Hokkaido para pasar las vacaciones y promete traer chocolates Nana para todos. Takiya pregunta si Kobayashi irá a casa durante el invierno, pero ella dice que no, y le pregunta si él lo hará, y él responde que asistirá a la Comiket de invierno. Al llegar a casa, la protagonista ve a Kana y Toru disfrutando de su nuevo kotatsu, con Kobayashi uniéndose a ellas en el kotatsu
kotatsu, conversan y disfrutan de la calidez que ofrece. El día 29, Toru realiza la mayoría de sus tareas de sirvienta y en su tiempo libre se sienta alrededor del kotatsu con Kana y la protagonista. El día 30 hacen mochi en la azotea y luego vuelven a colocarse debajo del kotatsu. Poco después reciben la visita de sus vecinos, Sasakibe, Yana y Sone, cada uno de los cuales le da a Toru un regalo de año nuevo. A cambio, Toru les da un poco de mochi que hicieron. Cuando Toru regresa con el regalo de Sone, que es un gallo, Kobayashi le explica a Kana la mayoría de los animales del zodiaco y Toru ayuda nombrándolos a todos. Luego hablan de la molestia de Toru por la historia detrás del zodiaco chino y cómo el dragón quedó tan atrás. Toru sugiere llenar algunas tarjetas de año nuevo, algo que la protagonista no ha hecho en años. En la noche del 31, Kobayashi y Toru disfrutan unos fideos hasta que Kana le pide a la protagonista que le ayude a ponerse el kimono para encontrarse con Saikawa en el templo. Sin perder tiempo, Kobayashi viste a Kana con su kimono y después de que Toru elogió cómo se ve Kana, Kobayashi le pregunta si también quiere usar uno. Más tarde, afuera, se muestra que Toru lleva el viejo kimono de la protagonista mientras el grupo se dirige al templo. Finalmente se encuentran con Saikawa y su hermana Georgie, junto con Lukoa, Shota, Elma, Takiya y Fafnir. Luego todos asisten al festival de Año Nuevo y Lukoa y compañía disfrutan de un amasake. Más tarde, Fafnir, Takiya, Saikawa, Kana, Shota y Georgie hacen algunas compras en la tienda del templo y Kana consigue un encanto académico para ella. Fafnir obtiene un amuleto para desterrar el mal con la esperanza de investigar nuevas maldiciones. Tanto la protagonista como Takiya hablan brevemente sobre la experiencia exitosa de Takiya en la Comiket de invierno, mientras Fafnir no tuvo la misma suerte. En ese momento, Elma pregunta sobre la sección de adivinación y casi todos reciben su adivinación. Toru, completamente ajena, le pregunta a Kobayashi sobre su fortuna y esta última, a pesar de haber recibido una gran maldición, miente y dice que es una gran fortuna. Con el nuevo año acercándose, todos comienzan la cuenta regresiva. Sospechando que Saikawa está resfriada, Kana le pregunta a la protagonista si puede calentarse debajo de su kotatsu y Toru sugiere que todos regresen a su apartamento para calentarse. Mientras Shota, Kana, Saikawa y Georgie descansan en la habitación de Kana, todos los demás disfrutan de la comida preparada por Toru. Al día siguiente contemplan el amanecer desde la azotea. El 2 de enero hay una escena breve en la que Kobayashi intenta tirar una cáscara de naranja al cubo de basura, pero falla y tienen que salir del kotatsu. El 3 de enero miran una carrera en la televisión mientras disfrutan de las cajas de evento. Luego observan cómo Kana realiza su tarea, que es el primer escrito del año, y decide escribir kotatsu. Justo cuando Kana sugiere que Toru escriba la suya propia, la protagonista recibe una llamada de su madre agradeciéndole la tarjeta de año nuevo. Después de la llamada, Kobayashi regresa al kotatsu y ve que Toru escribió señorita Kobayashi. Toru luego le pregunta a la protagonista quién llamó, y al escuchar que era su familia, Toru parece un poco triste, lo que Kobayashi nota. Mientras Kana duerme en su habitación, la protagonista y Toru se relajan en el kotatsu y hablan sobre por qué Kobayashi no visita a sus padres durante las vacaciones. La protagonista pregunta si Toru alguna vez se reunirá con su familia, pero ella afirma que su vida es con Kobayashi. Tiempo después, antes de ir a trabajar, la protagonista les da dinero de año nuevo a Kana y Toru. Kobayashi, Kana y Toru preguntan qué le gustaría a la protagonista para cenar. Al no tener preferencia, Kobayashi le consulta a Toru, quien sugiere hacer omarais. Luego Toru despide a Kana y a la protagonista, quedándose sola en el apartamento. Mientras realiza las tareas domésticas, Toru recibe un paquete del repartidor que contiene un cojín para aliviar el dolor lumbar. Después de realizar las tareas, Toru prepara un lote de prueba de omarais, pero a pesar de su apariencia impresionante, su sabor resulta ser normal. Lukoa los visita con bocadillos y disfruta de un té. Antes de irse, Lukoa aconseja a Toru que use buenos ingredientes. Luego, Toru visita el distrito comercial para recoger ingredientes para el omarais, pero se da cuenta de que está por encima del presupuesto. Tatsuta aparece y Toru intenta negociar un precio más bajo por su carne, pero no tiene éxito. En lugar de ello, Toru viaja al otro mundo de donde proviene y obtiene los ingredientes necesarios para su omarais. Cuando Kana llega a casa desde la escuela, Toru repasa los ingredientes que ha conseguido y cómo los obtuvo. Bajo la supervisión de Kana, Toru comienza a preparar el omarais. Más tarde esa noche, mientras Kobayashi toma el metro de regreso a casa, piensa en el omarais que Toru planea prepararle para la cena. Al llegar a la casa, la protagonista se queda dormida y sueña con el día en que conoció a Toru por primera vez, cuando estaba borracha y perdió su parada mientras regresaba del trabajo. En su sueño, Kobayashi encuentra a Toru herida con una espada en la espalda y, a pesar de las protestas de Toru, la protagonista la ayuda. Luego, Kobayashi disfruta de su bebida mientras Toru se vuelve servil en lugar de ser agresiva como en el pasado. Mientras Toru explica el motivo, la protagonista exige que Toru disfrute de una bebida con ella. Toru accede y utiliza su magia para transformarse en su forma humana. Ambas disfrutan de la bebida y, después de pasar varias horas, terminan completamente
completamente borrachas, compartiendo sus pensamientos sobre lo injusta que es la vida. Kobayashi pregunta a Toru si tiene algún lugar al que regresar, a lo que Toru responde que no. Entonces la protagonista invita a Toru a vivir con ella, y Toru acepta emocionada y entre lágrimas. Kobayashi le propone a Toru que sea su sirvienta, y tras una diatriba sobre lo que significa ser sirvienta, la protagonista se presenta formalmente. Al despertar de su siesta, Kobayashi se baja en su parada y regresa a casa, donde es recibida por Toru y Kana. Ambas le informan que han preparado omarais para ella. El omarais resulta ser grande y delicioso, aunque Kobayashi señala algunos defectos. Toru guarda el arroz sobrante en el refrigerador y las tres se sientan junto al kotatsu para ver televisión. La protagonista pregunta a Toru si tenía amigos humanos en su mundo anterior, y Toru comparte la historia de una niña que conoció en una aldea en ruinas. La niña, una bandida, le pidió a Toru que se quedara discreta por un tiempo. Toru escuchó su historia de cómo atacó accidentalmente a una caravana noble y, después de algunas interacciones, la bandida expresó su deseo de convertirse en sirvienta. Toru regresó al presente y reveló que en la nación a la que se dirigía la bandida, finalmente logró convertirse en sirvienta. Posteriormente, se puede ver como un enorme dragón vuela por el cielo, mientras en ese momento Kobayashi, Kana y Toru disfrutan del desayuno sin percatarse de la presencia del imponente dragón. Más tarde en el parque, Kana pasa tiempo con Saikawa identificando flores a través del libro de diccionario de lenguaje floral de Saikawa, prestado por su hermana Georgie. Descubre una flor llamada Capsella bursa pastoris, cuyo lenguaje floral sugiere ofrecer todo lo que uno tiene a quien recibe la flor. Saikawa, nerviosa, le ofrece simbólicamente a Kana todo lo que tiene. De vuelta a casa, Toru prepara café para la protagonista y luego se dirige al distrito comercial para comprar ingredientes para la cena de omarais. En el distrito comercial, Toru se distrae con un programa de televisión que compara la vida útil de un ratón doméstico con la de un humano. Esto despierta las dudas internas de Toru sobre su vida con Kobayashi y su vida en su mundo original. A pesar de la tormenta emocional, Toru se niega a dejarse vencer por sus dudas. De repente, en el cielo, el padre de Toru, Damocles, se presenta en forma humana y se enfrenta a Toru, diciéndole que debe regresar a su mundo. Damocles captura a Toru y la transporta de vuelta a su mundo, justo cuando Kana llega a la escena. Kana regresa rápidamente a casa y le informa a Kobayashi sobre la situación, dejándola sorprendida y abatida. El tiempo pasa y la vida en la casa se vuelve difícil sin Toru, quien solía preparar a todos para el día. En el trabajo, la protagonista está notablemente distraída y Takiya nota su preocupación. Después de que Kobayashi le confiesa que Toru ha regresado a su mundo original, la vida en su hogar continúa mientras intentan adaptarse sin ella. Mientras hace horas extras en el trabajo, Takiya invita a la protagonista a tomar unas cervezas después del trabajo, pero ella se niega. En la casa de Saikawa, Kana duerme con Saikawa, Lukoa observa a Shota mientras duerme, y Fafnir continúa jugando un MMORPG, cada uno mostrando su anhelo de ver a Toru de nuevo a su manera. Kobayashi regresa a casa y lamenta haber pedido marais para cenar el día en que Toru se fue. Al día siguiente, la protagonista se despierta con golpes en la puerta y encuentra a Toru en su forma de dragón. Después de una breve charla, Damocles aparece en su forma humana y reprende a Toru por regresar sin permiso. A pesar de los intentos de Damocles para persuadir a Toru para que regrese, ella se niega. Cuando Kobayashi intenta hablar, es atacada por Damocles. Aunque angustiada, la protagonista se levanta y expresa sus sentimientos sobre el deseo de Toru de quedarse con ella. Damocles intenta atacar de nuevo, pero Toru se prepara para contrarrestarlo. Al darse cuenta de que el área es pequeña, Damocles abre un portal de regreso a su mundo y al de Toru. En el otro mundo, Damocles y Toru se enfrentan hasta que Kana llega en su forma de dragón con Kobayashi montada en su espalda. El discurso elocuente de la protagonista permite que Damocles se retire y permite que Toru se quede con ella. Toru abraza a Kobayashi entre lágrimas y promete darle todo. La vida vuelve a la normalidad y la protagonista decide visitar a su familia, invitando a Toru y Kana a acompañarla. Todos toman un tren subterráneo hasta la ciudad natal de Kobayashi, donde viven sus padres. Tiempo después, una noche antes del día de San Valentín, Toru hierve y prepara chocolates con la esperanza de reclamar el cuerpo de la protagonista. Añade una poción de amor a los chocolates. Al día siguiente, Kobayashi está tomando café cuando Kana ve un anuncio de chocolates que promociona el día de San Valentín. La protagonista le explica a Kana qué es esta celebración, y Toru, después de escuchar la explicación, le da a la protagonista algunos chocolates que preparó la noche anterior, rogándole que los coma. La protagonista le habla a Toru sobre la confianza en el mundo moderno, explicándole su significado. Toru se sorprende y le quita el chocolate a Kobayashi, escondiéndolo en otro lugar. La protagonista y Kana salen de la casa, y Toru les devuelve el saludo antes de sumergirse en sus pensamientos. Y la escena
escena cambia a un ascensor donde la protagonista y Kana están paradas. Lukoa también está presente, ocupada haciendo chocolates. Shota asoma la cabeza por la puerta y adivina el plan de Lukoa, frustrándolo y escapando. Saikawa se acerca a Kana y tienen una pequeña conversación. Saikawa le pregunta a Kana qué día es, y Kana responde correctamente que es San Valentín. Luego, Saikawa intenta darle chocolates, pero algunos caen de un casillero. Los compañeros de clase de Kana le dan chocolates y Saikawa, celosa, se acerca. Le da chocolates a Kana y pone uno en su boca antes de que llegue el maestro. Luego, la escena pasa a la oficina de Kobayashi, donde Yamashita comienza a regalar chocolates puros. La protagonista pregunta a Takiya si tiene chocolate, y él solo recibió 2. Luego, Elma va a Kobayashi para mostrarle el chocolate que le dio Yamashita. Algunos compañeros de oficina le dan chocolates a la protagonista, lo que desconcierta a Elma. Más tarde, Takiya regresa a casa del trabajo y Fafnir le dice que llega tarde y que se dé prisa. Takiya recibe un regalo de San Valentín de Fafnir, abriéndolo para descubrir un artículo limitado. Toru informa a Kana que saldrá de compras y le pide que cuide la casa. Mientras busca más chocolates en la casa, Kana encuentra el chocolate que hizo Toru, y cuando Kobayashi regresa a casa del trabajo y le pregunta a Kana dónde está Toru, ella responde simplemente que fue de compras. Kana le presta un poco de chocolate a la protagonista, quien se lo come y de repente se enferma. Le dice a Kana que se irá a dormir y comienza a quitarse el abrigo, la corbata y los pantalones. Luego, una secuencia de flashback muestra lo que sucedió el último San Valentín. Toru informa que Kobayashi está enferma y corre a su habitación para comprobar cómo está. La protagonista le dice a Toru que se siente mal porque comió sus extraños chocolates. Ambas se sientan en la cama y Kobayashi le dice a Toru que ella también se siente mal, señalando su traje de sirvienta. Sin embargo, el plan de Toru para reclamar el cuerpo de la protagonista se frustra. Finalmente, se muestra a Elma haciendo chocolates para todos usando el libro de cómo hacer chocolates deliciosos, y después de probarlos, todo resulta bien. Tiempo después, Toru se entera que abrieron una tiendita de sirvientas cerca de la casa de Kobayashi, y eso la pone en alerta, así que decide investigar su competencia. Las empleadas, al verla, piensan que está solicitando trabajo y la contratan. Pasan un par de días y Toru trabaja incansablemente en aquel sitio cuando Kana y Kobayashi no están en casa, y cierto día Kobayashi y Kana la visitan para ver cómo le va. Al llegar, Kobayashi explora el lugar y encuentran a Toru en la cocina, ya que ahora es la nueva chef, y se queda viendo cómo ella demuestra su alta habilidad para cocinar. Al ver a Kobayashi allí, Toru quiere demostrar lo buena que es como sirvienta, así que le prepara un pedido y le lanza una maldición a la comida en lugar de los hechizos habituales que se suelen ver en esa clase de negocios. Sin embargo, al final Toru se da cuenta de que solo quiere servir a Kobayashi, así que renuncia. Pero las mujeres le ruegan que se quede como chef, así que ella decide explicarles cómo cocinar y hacer un hechizo para hacer deliciosa la comida del local. Y como es de suponer, todas prestan atención y lo anotan en un bloc de notas. Tiempo después, Takiya y Fafnir visitan el mismo local, y pronto una de las sirvientas hace un conjuro que le enseñó Toru, lo que hace que Takiya mencione que ese sitio sin dudas tiene un encanto único. Días después, se puede ver a la familia Kobayashi desayunando mientras ven las noticias. En el programa ven la montaña donde la protagonista encontró a Toru, y se enteran que fue destruida de forma antinatural, lo que de forma lógica enoja a la dragona. Así que, enojada, Toru va a la casa de los dragones para preguntar quién lo hizo, así que se reúne con Fafnir, pero este le dice que no ha salido de su casa en un par de días al estar ocupado con un videojuego. Y con esto en mente, Toru visita a Lukoa en la casa de Shota, pero este le dice que ella se fue del país hace un par de días, agregando que sabe eso porque comparten un círculo mágico, dato que lo ruboriza de alguna manera. Luego de lo anterior, vemos que Elma camina por la ciudad comiendo sus bocadillos favoritos, cuando de repente Toru la ataca con mucha violencia, lo que hace que la dragona glotona pregunte el motivo, y Toru le explica que vio las noticias sobre la montaña. Sin embargo, Elma no parece entender, lo que hace que Kobayashi se pregunte quién pudo haber sido. Es en ese momento que se escucha una voz, quien admite ser la culpable. De esta forma aparece una nueva chica dragón. Su nombre es Ilulu, grandes uñas y una actitud imprudente. Inmediatamente comienzan a pelear con Toru. Es entonces que Elma le revela a Kobayashi que Ilulu es uno de los miembros más radicales del ejército de la facción del caos. La pelea continúa en el cielo y pronto se puede ver que Ilulu quiere hacer mierda todo. Mientras tanto, Elma se da cuenta de la tranquilidad de Kobayashi, así que le cuestiona al respecto. Es entonces que la protagonista menciona que confía en que Toru ganará. Sin embargo, Elma le dice que esas dos tienen casi el mismo nivel. Pero regresando al combate, Ilulu consigue herir a Toru, quien resulta lastimada al contener un ataque que iba directo a la ciudad, cosa que su rival aprovechó para lastimarla en el pecho. Al mismo tiempo, Kobayashi le cuestiona a Elma si no participará, lo que hace que ella mencione que no puede, ya que es de la facción de los
los dragones de la armonía, por lo que es enemiga natural de Toru. Sin embargo, comenta que puso una barrera en la zona para evitar que los humanos vean o salgan lastimados en la batalla. No obstante, Kobayashi está más preocupada por Toru que por la misma ciudad, así que le ofrece a Elma cualquier dulce que quiera si ayuda a Toru. Convencida por el chantaje, Elma pone una barrera en la ciudad, y Toru, con más energía, derrota a Ilulu en la batalla y la envía de vuelta a su reino. Toru regresa al suelo avergonzada por sus pensamientos. Quería que todos murieran excepto Kobayashi, así que no puede mirar a la chica a los ojos. Kobayashi se acerca y le acaricia la cabeza, consolando a Toru y alejándola de sus malos pensamientos. Luego de esto regresan a casa, mientras Toru piensa que podría superar cualquier obstáculo si tiene a Kobayashi cerca. Al mismo tiempo, Ilulu cae en su mundo y recuerda lo ocurrido, lo que le lleva a pensar por qué esa humana llamada Kobayashi le pidió a Elma que ayudara a Toru. Pregunta que le nace ya que desde pequeños a los dragones se les enseña que los humanos son sus enemigos, y por eso desea saber más sobre la protagonista. Unos días después, Ilulu encontró a Kobayashi por la noche y trató de seducirla, ya que al no encontrar lógica al cariño que le tiene a Toru, supone que debe tratarse de un intercambio de carne. Así que pensando que a los humanos solo les gustan los dragones por sus formas humanas y confundiéndola con un hombre, volvió a intentar seducirla con más entusiasmo. Sin embargo, Kobayashi la rechazó y se fue. Persistente, Ilulu la siguió y habló con ella. Escuchó los argumentos de Kobayashi sobre la sana relación con Toru, pero Ilulu se negó a aceptarlos. Y tras esto, recuerda momentos en los que se relacionó amistosamente con humanos, y la cosa no terminó bien. Así que, convencida de que Kobayashi ve a Toru con ojos de deseo, decide darle un aparato reproductor masculino mientras la protagonista duerme. Y cuando Kobayashi va al baño, se da cuenta que algo cambió en ella. Mientras Ilulu vigilaba la ciudad desde lo alto, recordó cómo perdió a sus padres. Cuando era joven, jugaba con los hijos de los humanos, lo que llevó a los ancianos a cuestionarse si era hora de que ambas especies convivan en paz. Pero tiempo después, la gente atacó a los dragones. Los padres de Ilulu fueron asesinados y prohibieron que ella o cualquier dragón se relacione amistosamente con humanos, lo que con el tiempo hizo que Ilulu llegara a pensar que humanos y dragones solo podían estar en conflicto, ya que en su mundo es de esa forma. Mientras tanto, Kobayashi se lamentaba, tratando de no asustarse por ahora ser un hombre. Al entrar a su apartamento, se encontró con Toru saliendo de la ducha, y ahora notó que su corazón latía más rápido al verla apenas vestida, y le pidió que se pusiera algo. Y con el objetivo de no armar un alboroto y sabiendo que debe ser cosa de Ilulu, Kobayashi se durmió directamente, esperando que su malestar desapareciera con el tiempo, temiendo que si pedía ayuda a Toru, se aprovecharía de ella. A la mañana siguiente se despertó con Kana abrazándola. Entró en pánico y se levantó de inmediato, puesto que obviamente no quería que nadie notara lo que había sucedido. Mientras esperaba que Toru terminara el desayuno, Kana le mostró algo en la televisión. Estaban transmitiendo a niños jugando a simular estar en una canoa, así que Kana y Toru jugaron con ella a eso, lo que hizo que Kobayashi se pusiera nerviosa y pensara que en cualquier otro momento eso no sería nada, pero en ese instante era difícil. De esta forma pasó el día tratando de mantener la calma, e incluso tuvo que gritarle a Toru para que no se meta al baño a bañarse con ella, cosa que la llevó a pensar que sin dudas sus amigas dragonas son muy cariñosas. Por la noche, al salir de la ducha, Toru le ofreció una bebida y algunos bocadillos, sin saber que Toru había hechizado su comida con una poción de amor, ya que ella se dio cuenta de lo ocurrido y su problema causado por Ilulu. Así que Toru le pidió intimidad y se desnudó, pero Kobayashi quería que ella mantuviera su ropa de maid puesta, lo que parece la deprimió e hizo que su nuevo amigo no se activara en consecuencia. Al día siguiente, la parte adicional del cuerpo de Kobayashi volvió a su estado normal y ella regresó a trabajar como de costumbre. Por la noche deambulaba por las calles esperando a Ilulu, sintiendo un deseo de ser amiga de la joven dragona. Mientras caminaba, encontró a Ilulu inconsciente en el suelo, siendo atacada por un dragón de la facción de la armonía. Es entonces que el sujeto le dijo que se fuera, pero la protagonista considera a Ilulu una niña, así que decide salvarla generando una distracción con una alarma personal. Y cuando los vecinos salen a cancelar al maloso, Kobayashi se lleva en hombros a Ilulu, mientras agradece por llevar una alarma personal encima. Cuando llegaron a un lugar seguro, colocó a la chica en el suelo e Ilulu se despertó, preguntándose por qué Kobayashi la ayudó, cosa que la protagonista no considera una pregunta de prioridad, ya que aquel sujeto posiblemente aparezca para atacarla. Y luego de esto, Kobayashi le cuestiona a Ilulu si quiere decirle algo, ya que siente que es el caso. Es entonces que Ilulu menciona que los humanos y dragones no pueden llevarse bien. Sin embargo, al conocer a Kobayashi comenzó a cuestionarse eso, lo que significaría que perdió mucho tiempo al no acercarse a los humanos.
mencionando que siempre quiso, pero se lo prohibieron, y debido a las emociones que la desbordan, Lulu rompe en llanto, lo que hace que Kobayashi la abrace y le diga que pueden jugar juntas, mencionando varias actividades. No obstante, Lulu comenta que no caerá en el engaño de la protagonista, ante lo cual esta le responde que claro, pero le cuestiona si le da permiso de hacerlo, lo que hace que la dragona se conmueva. En ese momento, el dragón de la armonía apareció frente a ellas. Kobayashi protegió a Lulu con su cuerpo, pero el maloso la atacó y ella cayó hacia atrás. Sin embargo, a unos metros de distancia del villano, sonrió silenciosamente al ver que Toru los observaba. Toru saltó del poste de luz y atacó sin piedad al maloso. Sin embargo, no lo mató, pero lo envió de regreso a su mundo algo herido, y cuando la adrenalina se disipó, Kobayashi se desmayó. Despertó de nuevo en su casa con las 3 dragonas a su alrededor, incluyendo a Lulu. Es entonces que Lulu lloró y le pidió a Kobayashi que la engañara con su amabilidad, y ella aceptó. Toru no estaba muy contenta, pero respetó las decisiones de Kobayashi. Al ir a trabajar, la protagonista le pidió a Toru que cuidara de Lulu mientras ella estaba fuera. Ambas mujeres estaban nerviosas entre ellas y no se veían felices, pero las instrucciones de Kobayashi resonaban en sus mentes, pidiéndoles que no pelearan y que se mantuvieran bajo control. Y con lo anterior en mente, Toru se ve obligada a enseñarle a Lulu los conceptos básicos de la vida humana, centrados en controlar los cambios en su cuerpo. Cuando Lulu intenta crear manos, termina con un balón de millones de pequeñas manos. Luego, al intentar cambiarse de ropa, sus grandes pechos resultan un obstáculo y la camisa se rasga, por lo que Toru le ofrece una de sus prendas. Aunque Toru piensa que Lulu debería valerse por sí misma como otros dragones, comienza a creer que lo que realmente anhela es expresar sus deseos, lo que hace que Lulu termine llegando a la conclusión de que quiere tener hijos con Kobayashi. Sin embargo, Toru se enoja y comienza a discutir, mientras Kobayashi revela que, aunque no se opone a tener hijos, no está deseando tenerlos con Lulu ni con Toru. Posteriormente, Saikawa visita el apartamento de Kana. Cuando intenta usar el baño, encuentra a Lulu dentro y sale corriendo. Saikawa saca una baraja de cartas y, mientras Lulu rechaza jugar con las chicas, ellas juegan durante horas. Saikawa pierde intencionalmente para cuidar el estómago de Kana. Alguien toca la puerta y al abrirla se encuentran con Lukoa, quien trae cosas para compartir. Después de engañar a las chicas con dulces, Lukoa va a hablar con Lulu, quien revela que realmente quería jugar con ellos, pero se sintió indignada después de lo que hizo en la ciudad. Ya saben, eso de casi destruirla al luchar con Toru. Luego de hablar un poco con Lukoa, Lulu rechaza la oferta de retroceder el tiempo para corregir su error. Lukoa se da cuenta que tiene problemas para comunicarse con Lulu y cree que Kobayashi es mejor con las palabras, así que hace un plan y le dice a Lulu que espere en el baño. Lukoa asoma la cabeza detrás de las chicas y llama a Saikawa. Es entonces que la niña termina diciendo que tiene muchas ganas de orinar. Saikawa corre al baño sin mirar y se sorprende al ver a Lulu nuevamente. Antes de intentar regresar, la puerta se cierra detrás de ella. Lulu aprovecha la oportunidad para explicar cómo se siente. Lulu le cuenta a Saikawa que solía ser violenta, pero ya no lo es, y siente que no es justo jugar con ellas. Saikawa muestra empatía al decir que ella también se vuelve violenta cuando se calienta. Después de un rato, Saikawa saca a Lulu del baño y todos se sientan a jugar. Unas horas más tarde, Kobayashi y Toru llegan al apartamento, encontrándose con las 3 chicas durmiendo y Lukoa cuidándolas. Posteriormente vemos que Toru se pone a doblar ropa y en eso se da cuenta que la protagonista la observa, así que hace comentarios sugerentes al respecto, pero Kobayashi suspira, lo que hace que Toru se sienta mal, así que la protagonista le explica que no es por ella sino por su traje. De esta forma revela que cuando estaba en preparatoria compró un traje de sirvienta con su primer salario, pero su familia le dijo que no le quedaba bien, por lo que desde ese día ella decidió solo ser una espectadora de las maids. Y con lo anterior en mente, Kobayashi hace una reunión con todos sus amigos y Elma, quien fue invitada por Takiya, lo que provoca que Toru se comporte violenta, pero Fafnir menciona que en realidad su amiga actúa de esa forma para ocultar su vergüenza. Posterior a esto, aparece la protagonista y dice no saber el motivo de la reunión, y tras lo anterior, Georgie, la hermana mayor de Saikawa, le dice que entre aficionados a las maids deben ayudarse. Con lo anterior en mente, Toru dice el motivo por el que los reunió, y es para crear un traje de sirvienta que le quede bien a Kobayashi. Mientras tanto, los niños juegan al Monopoly, y pronto Saikawa se pone feliz de que Kana consiguió una gran cantidad de propiedades, pero su alegría es frenada por Shota, quien se toma cualquier tipo de competencia en serio y evita que aquello suceda. Y por su lado, Lulu observa todo y cree que ese juego de mesa saca lo peor de las personas. Pero regresando a la reunión, la primera en dar una idea, ya que se quedó sin dulces para comer, es Selma, quien muestra un traje de maid bastante simple.
simple, pero al no ser del estilo de Kobayashi rechazan su diseño, además de enviarla a jugar con los niños, cosa con la que ella está de acuerdo. Seguidamente Fafnir y Lucoa muestran sus dibujos, pero ninguno es bueno. Sin embargo, Georgie presenta su dibujo e impresiona a Kobayashi, ya que tienen gustos muy similares. Sin embargo, pronto la charla del diseño cambia y hablan de lo que significa el traje de maid, llegando a la conclusión de que cualquier cosa puede serlo, incluso un uniforme escolar. Posterior a esto, Elma regresa y Toru le dice que siga jugando con Kana, pero la dragona menciona que el juego de Monopoly terminó, así que se abalanza sobre su rival amiga y revela que Toru no ha hecho ningún diseño. Es entonces que ella menciona que en realidad quiere que Kobayashi se ponga el mismo traje que tiene ahora, cosa que Kobayashi termina por hacer. Y cuando se presenta ante todos, estos se sorprenden, ya que en realidad le queda muy bien, así que el grupo entero se saca fotos con la protagonista. Ya cuando ambas se quedan solas, Kobayashi recuerda la conversación que tuvo con Georgie y menciona que antes no le parecía que el traje de Toru fuera un auténtico traje de maid, sino más bien un cosplay, pero eso cambió, ya que al ver a Toru trabajar como una sirvienta de verdad, su traje es lo de menos y es el de una auténtica maid. Y tras escuchar esta charla, Kobayashi le agradece a Toru y le pide que siga a su lado y le ayude con las labores de la casa. Y por otra parte, se puede ver que Lulu sigue jugando con los niños, pero termina perdiendo ante Shota. Tiempo después, Toru piensa sobre los pasatiempos que suelen tener los humanos, lo que la lleva a hablar con sus vecinos, primero con Sasakibe, luego con el músico Yana, quien termina desalentado ante el talento de Toru. Seguido de esto, habla con Soune, quien muestra su habilidad al hacer esculturas de madera, así que invita a Toru a hacer eso, y como es de suponer, la dragona es un genio en eso también. Sin embargo, ella sigue sin entender muy bien esas actividades. Es entonces que Soune le comenta que un pasatiempo debe suscitar cierta curiosidad y dificultad, cosa que Toru termina por entender y decide pensar en eso. Con esto en mente, le cuestiona a Kana al respecto. Es entonces que la niña cuenta que juega en la calle sobre las líneas del asfalto, cosa que Toru se toma demasiado en serio. Posterior a esto, ya estando en casa, le hace la misma pregunta a Ilulu, y ella dice que su pasatiempo es dormir, pero Toru considera que en realidad ese es el estilo de vida de la dragona. Tras todo esto, Toru concluye que los pasatiempos son complicados. Es entonces que Kana, queriendo participar, menciona que las idols son famosas en su escuela, lo que lleva a Toru a decir que no le interesa ser una, pero le fascina la idea de convertir a Kobayashi en idol. Así que cuando la protagonista regresa a casa, se topa con una escena de miedo, ya que Toru encontró su pasatiempo, y es ser una fan acérrima de Kobayashi. Sin embargo, Kana e Ilulu no salen beneficiadas de dicha resolución. Y, regresando al juego de mesa, se puede ver que Kana y Saikawa se alían para ganarle al menos una partida a Shota, cosa que terminan consiguiendo. Posteriormente vemos que la protagonista está en el trabajo y pronto observa un código muy limpio, así que quiere saber quién lo hizo. Es entonces que aparece Elma con el té y dice haberlo hecho. Naturalmente Kobayashi se pone contenta y elogia a su compañera, mencionando que ahora tiene una nueva camarada. Acto seguido le da varios códigos para realizar, cosa que sorprende a Elma, pero Takeya explica que en realidad eso es lo que debió hacer desde el comienzo. Pero Kobayashi se hizo cargo de su parte del trabajo hasta ver que ella se adaptara, y como es natural, Elma piensa que eso no es muy sano, pero Takeya afirma que Kobayashi es fuerte como un roble, y por eso es el pilar de la oficina. Así que con el objetivo de probar sus habilidades, Elma reta a Kobayashi a un duelo de programación, que tiene fecha para el día siguiente. Luego de esto, la protagonista regresa a su casa y le comenta a Toru lo anterior. Es entonces que ella menciona que Elma siempre ha sido competitiva, agregando que incluso estando en su mundo original, siempre tenían duelos para ver quién era más rápida, rugía más fuerte o ahuyentaba héroes. Y cuando Kobayashi escucha aquello, supone que ambas eran muy buenas amigas, ya que jugaban siempre, pero Toru no parece querer admitir eso. Luego, ya estando en el trabajo, Elma se muestra motivada por el inicio de la competencia, así que Takeya organiza todo y dice que la persona que consiga hacer todos los pendientes del día ganará. Y pese a que Elma se vio tentada a dejar el choque por un flan que trajo Kobayashi, termina por acceder. Mientras tanto, la protagonista le cuestiona a Takeya de quiénes son esos pendientes, ante lo cual él comenta que son suyos, agregando que aprovechará y se tomará el día para ir a Akihabara con Fafnir. Y tras recibir una despedida de amor-odio de Kobayashi, el chico se va. De esta forma comenzó el duelo, y durante el almuerzo, Kobayashi tocó el hombro de Elma y le sugirió que viniera a almorzar, pero la chica se negó. En una breve conversación, Elma pidió a Kobayashi que no fuera un pilar, ya que veía civilizaciones humanas construidas sobre los cimientos de los mártires. Kobayashi comprendió que se refería a sacrificios humanos, y explicó que Elma mencionó que los dragones de la armonía solían ayudar a la gente y pedían sacrificios
sacrificios a cambio. Elma le dijo que podría ayudar de otras maneras, no necesitaba ser un pilar. Kobayashi la reprendió y le explicó que así no son las cosas allí, por lo que no debería preocuparse. Y luego, por la noche, invitaron a Elma a tomar una copa con Takiya, quien aceptó, pero se arrepintió rápidamente mientras seguían despotricando como borrachos. Unos días después, en el trabajo, Kobayashi vio a un policía preocupado por un hombre sospechoso en el vecindario. Toru reveló que estaban patrullando. Luego, Toru se encontró con uno de los suyos, su vecina llamada Sasakibe, y comenzaron a patrullar. Pronto se encontraron con un grupo de niños delincuentes. Toru intervino para pedirles que se fueran, y uno de ellos intentó golpearla. Ella esquivó el ataque y, con agilidad, lo golpea con su meñique, logrando noquearlo. Los delincuentes tomaron a su amigo y huyeron. Las dos mujeres continuaron patrullando y se encontraron con Elma. Toru explicó la situación y pidió ayuda, y Elma intervino tomando el lugar de Sasakibe. Juntas patrullaron las calles buscando al sospechoso. Mientras Toru le explicaba a Elma cómo funcionaban las cosas, vieron a alguien que coincidía con el perfil del sospechoso, y pronto se dan cuenta que se parece a Fafnir, cosa que confirman cuando lo ven detrás de ellas, practicando un baile de apoyo para su artista favorita. Posteriormente, ellas se acercan a hablar con él para que sea más prudente al ser un dragón, ante lo cual él dice que ellas tampoco lo son tanto, puesto que son de facciones opuestas, lo que lo lleva a concluir que ese mundo los está haciendo cambiar. Sin embargo, Fafnir comenta que no hará ningún sermón, ya que ahora entiende a Toru, pero sigue creyendo que relacionarse tanto con humanos será peligroso a la larga. Y en medio de esto aparecen los delincuentes de antes, con más gente y su jefe más poderoso. Sin embargo, Toru los destruye como si nada y les rompe las esperanzas para que no hagan más líos. Y desde entonces, dichos bandidos la tratan como si fuera la jefa del sitio. Unos días después, Kana e Ilulu pidieron salir. Kobayashi los llevó a un parque de diversiones. Aunque no había estado con ellos antes, aceptó y los llevó. Invitan también a Seikawa. Una vez en el parque, las niñas se separaron de los adultos, acordando encontrarse a las 4 menos cuarto. Cuando las mujeres se quedaron solas, se encontraron con Georgie, quien le recomendó a Kobayashi una cafetería en el parque. Luego disfrutaron de algunas atracciones que no entendían demasiado. Por su lado, Kana y compañía también hacían lo mismo. Seguido de esto, la protagonista visita la cafetería que Georgie les recomendó, y al entrar se dan cuenta que tiene un estilo victoriano, cosa que pone feliz hasta las lágrimas a Kobayashi. Al final del día, el grupo abordó la rueda de la fortuna, compartiendo fotos, y Toru llegó a la conclusión de que la gente crea atracciones para emular a los dragones. Aunque Kobayashi intentó discutir con ella sobre eso, al final dejó que la chica decidiera, y luego de esto, la protagonista pensó que este tipo de eventos están bien de vez en cuando, aunque son malos para su dolor de espalda. Tiempo después, Kobayashi y Toru se encontraron con Elma en el distrito comercial. Como de costumbre, los dos dragones comenzaron a pelear, algo que Kobayashi piensa que siempre ha sido así. Sorprendidas, las chicas explicaron que no siempre fue así y contaron cómo se conocieron por primera vez. Ambas se conocieron cuando Toru estaba en un reino ubicado en un desierto, buscando información sobre la próxima guerra. De repente sintió un revuelo sobre la sacerdotisa del mar que había venido de visita. Había oído hablar de ella antes, una mujer que resolvía los problemas de las personas sin importar lo que pasara. Toru se acercó para mirar a la mujer en el carruaje. Fue entonces que se dio cuenta de que la sacerdotisa era en realidad Elma, un dragón de la armonía. Así que esa noche se acercó a ella para cuestionarle por qué se hace pasar por una sacerdotisa, ante lo cual Elma responde con otra pregunta, diciendo que también le parece raro que la hija del rey de los dragones esté viajando por ciudades humanas. Seguidamente Toru dice que los dragones de la armonía no hacen nada, y dice que seguramente Elma está recibiendo sacrificios, pero ella dice que no, mencionando que no come humanos, ya que estos crean cosas más sabrosas, como postres, y está segura que seguirán desarrollando muchos más en el futuro. Posterior a esto, ambas conversan amigablemente, y se ponen de acuerdo para viajar juntas y juzgar el mundo humano, y cuando la protagonista se entera de esto, claramente quiere saber más. Así que Toru le cuenta que en un principio viajaron por muchos lugares, pero al llegar cierto tiempo, ambas tuvieron una pelea, ya que Toru no estaba de acuerdo en que los humanos sean dependientes de Elma, puesto que eso les traería desgracia en el futuro, y debido a esto, ambas dragonas se enfrentaron en las ruinas de la ciudad, y tras ese feroz choque, ambas se separaron. Sin embargo, Kobayashi dice que ambas tienen una larga historia y se llevan bien en la actualidad, pero esto hace que ambas dragonas se enojen, y mientras pelean entre ellas, la protagonista piensa que le hubiera gustado tener una amistad como la de Elma y Toru. Unos días después, Ilulu estaba descansando en la sala de estar de Toru, y ella se enoja y le pide que consiga un trabajo. Es entonces que Ilulu le dijo a Toru que la ayudará con sus deberes, pero ella se negó. Entonces, avergonzada de trabajar, se entregó a Kobayashi, pero Toru se negó nuevamente. Fueron al distrito comercial a buscar trabajo, y mientras miraban
cuidaba todas las tiendas de la zona y Lulu le contó a Toru sobre sus instintos destructivos. Sin embargo, pronto se distrae con unas niñas y quiere jugar con ellas, ante lo cual ellas accedieron. De esta forma, Toru e Lulu fueron llevadas a una tienda en donde otros niños estaban jugando Beyblade, además de encontrarse con Kana y Seikawa, quienes dicen que suelen pasar el tiempo allí cuando no están en la casa. Seguidamente, Lulu ingresa a la tienda y habla con la dueña, quien dice que está buscando a alguien que se hiciera cargo del sitio ya que se lastimó la pierna y no puede cerrar el sitio al ser un lugar de reunión de los pequeños. Es entonces que Lulu pide trabajar allí, y pese a que la señora tenía contemplado dejar el lugar a su nieto, elige a Lulu, quien se ve más motivada a diferencia de su nieto que lo ve como una obligación. De vuelta en casa, las chicas le dieron la noticia a Kobayashi e Lulu le pregunta si creía que lo haría bien. Kobayashi le acarició la cabeza y dijo que confiaba en ella. Al día siguiente, el nieto de Aida, Eda Taketo, va a la tienda para entregarle a Lulu su uniforme y también para supervisarla. Él pensaba que su abuela había contratado a un hombre debido al tamaño del uniforme. Cuando llegó allí, se encontró con Lulu y se dio cuenta de que era grande. Es entonces que Lulu se presentó como una chica de 16 años y Taketo mencionó que tenían la misma edad, y tras un par de preguntas le entrega el uniforme. Seguidamente, Lulu mencionó que no estaba acostumbrada a señales sociales, cosa de la que él se dio cuenta cuando ella empezó a desnudarse frente suyo, e incluso se atrevió a llamarlo cochino. Él la llevó hacia la parte trasera de la tienda para que se cambiara, apenas capaz de apartar la mirada, y cuando ella salió con su uniforme, Taketo se dio cuenta de que Lulu es algo torpe. Luego de esto, ella le dijo que lo llamara Take. El día transcurrió con normalidad, e Lulu trabajó con buena disposición y amabilidad entre los niños que venían a comprar. Él la observa y en un momento una niña preguntó a Lulu por qué su pecho es tan grande, y Lulu explicó que eran sacos de fuego. La niña preguntó si eran pesados, e incómodamente Lulu le preguntó si quería tocarlos. Naturalmente, Take intentó detenerla, pero Lulu mencionó que era una broma. Sin embargo, Take escuchó eso tarde y en un intento por detenerla cayó sobre su pecho, cosa que no perturbó a Lulu y simplemente lo llamó cochino sin más. Luego, más tarde, Lulu compartió que le agradaban los niños y deseaba pasar tiempo jugando con ellos, cosa que hace que Take concluya que puede confiarle la tienda a ella. Posteriormente, vemos que Shota sueña con unos pechos, por lo que se despierta y se da cuenta que Lukoa estaba durmiendo con él, ya que regresó de Shaga. Sin embargo, él siente que ella no lo ve como hombre, así que al otro día se dispone a tomar el control para cambiar eso, y con lo anterior en mente instaló cámaras en la casa con la intención de descubrir su debilidad, pero no quedó satisfecho con los resultados. Se arregló para salir esforzándose por mostrar una faceta diferente de sí mismo. Su mente se despejó cuando se encontró con Toru, quien lo invitó y conversó con Kobayashi acerca de su deseo de descubrir la debilidad de Lukoa. Toru trata de expresarle a Shota que si Lukoa decide quedarse con él es porque le tiene cariño, ya que no suele quedarse mucho tiempo en un solo lugar, aunque él se niega a pensar que eso sea cierto. Es entonces que las chicas le sugieren que debería darle una oportunidad. Sin embargo, Shota entró en pánico cuando Lukoa llegó a casa. Shota decide irse y Lukoa lo sigue. Mientras caminan, ella le comenta que si quiere descubrir su punto débil, debería preguntarle directamente. Es entonces que Lukoa confiesa que teme perder su hogar, recordando un gran error pasado que la llevó al destierro de su propia tierra. Por eso, ahora tiene miedo de permanecer demasiado tiempo en un lugar, pero desde que vio a Toru encontrar un hogar, quiere algo igual, y por eso está con Shota. Sin embargo, él siente que ella es demasiado fuerte para ser familiar de un mago novato, cosa en la que ella está de acuerdo en parte, pero admite que Shota es un buen chico, además de que tiene mucha ambición, otro motivo para quedarse con él. Y tras decir lo anterior, le acaricia el cabello mientras Shota se siente halagado, pero le sugiere que Lukoa no lo trate como un niño. Después de unos días de trabajo, Takeya le confirma a Kobayashi que sus padres lo visitarán, pero Fafnir no está dispuesto a abandonar el apartamento. Tiene miedo de que sus padres se enojen con él, lo que podría provocar que destruyan su colección de juegos. Así que ese día trata de convencerlo para que salga un rato, pero Fafnir dice querer terminar un juego y que no necesita descansar, ya que puede jugar durante 1000 años. Y con el objetivo de encontrar una forma de sacarlo, Takeya llama a Toru, quien le dice que la única forma de que Fafnir le haga caso a alguien es que reconozca su fuerza, contando que la primera vez que se vieron, lucharon, ya que ella quería dormir en su caverna, cosa que Fafnir permitió al reconocer la fuerza de Toru. Naturalmente, Takeya le dice que no puede hacer lo mismo, así que Toru le dice que Lukoa le puede dar una mano. Sin embargo, Takeya no sabe cómo contactarla. Es entonces que recuerda que tiene agregado a Shota en las redes sociales y suelen jugar juntos a videojuegos, así que se reúne con él y le cuestiona sobre Lukoa, ante lo cual el chico le cuenta que ella salió hace poco, pero quiere saber si puede serle de ayuda. Es entonces que Takeya acepta al ver la motivación del niño. Sin embargo, Shota termina por descartar la idea y se aterra al escuchar que Takeya quiere hacer que Fafnir lo obedezca. No obstante, Shota nota que Takeya llama por su apodo a Fafnir, lo que puede significar que puede
hacer un pacto con él para hacer que le haga caso. Es entonces que Takiya se impresiona por eso, y lo hace aún más cuando el niño le da un orbe de maná, y cuando Takiya menciona que no sabe cómo agradecerle, Shota le pide que en un futuro sea su mentor para ser un adulto tan genial como él. Sin embargo, Takiya no sabe qué responder a eso, ya que no considera ser genial. No obstante, Shota no lo escucha y se despide alegremente. Seguidamente, Takiya se acerca a Fafnir y le tira el orbe, ante lo cual él se lo come. Posterior a esto, dice que eso no servirá para sacarlo de allí. Sin embargo, Takiya quiere saber por qué lo dejó ponerle un apodo. Es entonces que Fafnir explica que los dragones no tienen un proceso de madurez como el de los humanos. Sin embargo, aprenden de ellos para potenciar sus habilidades. Y aunque él cree que hacer eso es demasiado y que puede traer malas consecuencias, al ver que Toru dijo que nunca se arrepentiría de vivir con Kobayashi, él quiso aprender más del mundo humano para entender la decisión de su amiga, y por eso lo dejó ponerle un apodo. Y tras contar todo esto, Fafnir termina el juego que tenía pendiente antes de tiempo. Así que le dice a Takiya que escuchará su petición si lo vence. Sin embargo, él responde que no tiene tanta fuerza, ante lo cual Fafnir le comenta que nadie habló de combate físico. Él le dice que luchen en un juego de video, ante lo cual Takiya se pone en modo otaku gamer y combate como nunca, acorralando a Fafnir con un combo infinito. Posterior a esto, vemos que un niño de la clase de Kana cuenta que llegó a una parte de la ciudad en donde se juntan ambos ríos, lo que sus compañeros consideran increíble, además de decir que la foto que se sacó es muy buena. Sin embargo, Saikawa se pone como loquita ya que su compañero no para de hablar del tema y lo menosprecia diciendo que cualquiera puede sacarse una foto allí. Es entonces que la desafía a ir hasta allí, cosa que Saikawa acepta, pero cuando sale de la escuela se lamenta, ya que aquel sitio queda muy lejos. Es entonces que Kana se ofrece a acompañarla, y con lo anterior en mente, el sábado Toru y compañía le dan víveres para su viaje, y cuando Saikawa se encuentra con ella dice que su hermana le prestó su teléfono para emergencias y para sacar fotos. De esta forma comienza el viaje, en donde camina por la orilla del río. Primero se topan con una pelota desinflada y juegan con ella, y tras eso caminan un poco más y se detienen a almorzar. Luego de esto llegan a su destino, pero se topan con Elma, quien se está tomando un baño en su cuerpo de dragón y olvidó activar su habilidad para evitar que la vean. Así que Kana intenta evitar que Saikawa saque una foto. Tras sorprenderse por todo lo anterior, Saikawa notó que llegaron a su destino y unos abuelos ofrecen su ayuda para tomarles la foto. Y tras hablar un poco de cómo cambió el río, ambas niñas regresan a casa, mientras se preguntan cómo cambiarán durante el pasar del tiempo. Ya estando en el colegio, Saikawa cuenta sobre el monstruo que vio con Kana, pero ella dice que en realidad solo eran efectos especiales. Más tarde, Fafnir se presentó en la esquina en horas nocturnas con un rostro melancólico para pedirle un favor a Lukoa. Al llegar al apartamento de Takiya, Fafnir solicitó a Lukoa que posara como modelo para él, ya que planeaba participar en un evento de doujins en unos días, y consideraba la posibilidad de crear ilustraciones en lugar de un libro escrito como había hecho anteriormente. Explicó que sus amigos en internet le dijeron que debería ser contenido más maduro. Entonces, él le dio el guión gráfico y ella se dio cuenta de que la historia que cuenta es similar a su historia con Shota, y cuando la lee siente lástima por el niño y piensa que la mujer es malvada. Sin embargo, siente que la historia dará un giro romántico y terminarán juntos. No obstante, se aterra al ver que el niño la maldice durante el resto del manga, por lo que opta por dejar de leer. Seguidamente, Fafnir le pide que pose, ante lo cual ella lo hace, pero luego le dice que haga las poses de maldiciones, y le dice que lo haga en serio, por lo que Lukoa comienza a hacer cosas horribles que no se ven en pantalla, como girar la cabeza 360 grados, perder sus extremidades y sangrar por los ojos mientras desciende por las escaleras de espaldas. Tras todo esto, ella se sienta en el sofá a descansar, y Fafnir le da un refresco y le da las gracias por su ayuda. Seguidamente aparece Takiya y nota que su amigo se está esforzando para vencer en el próximo evento de anime, así que decide ponerse a hacer lo mismo, y cuando Fafnir escucha aquello, menciona que esta vez venderá todo como él. Al mismo tiempo, Lukoa quiere un favor, ante lo cual Fafnir se dispone a darle uno de sus tesoros, pero ella en su lugar le pide ayuda para crear revistas en donde ella esté posando con cosplay, cosa que él considera que no venderá. Sin embargo, cuando llega el día del evento, Takiya y Lukoa vendieron todas sus revistas, a diferencia de Fafnir, quien otra vez no pudo vender nada. No obstante, Lukoa le pide una copia, ante lo cual él le dice que ya envió una a su casa, y como es de suponer, Shota recibe el paquete y al leer el manga considera que el demonio del cómic es indecente. Posteriormente vemos que Toru despierta a Kobayashi, quien cree que llegará tarde al trabajo, pero su amiga le dice que es sábado. Seguido de esto, ambas hablan sobre dormir y cómo los dragones no necesitan hacerlo, poniendo a Fafnir como ejemplo, quien pasó despierto miles de años protegiendo su tesoro. Sin embargo, Toru admite que desde que vive en el mundo humano
hermano ha estado durmiendo más, aunque no termina de entender la razón. Y pronto Kobayashi menciona a Kana e Ilulu, quienes se la pasan durmiendo, e incluso lo están haciendo ahora. Es entonces que ambas se despiertan y se van a su habitación para seguir con eso. Luego de esto, Toru va al distrito comercial y se encuentra con Elma, quien como de costumbre está comprando muchos dulces. Y Toru tira un comentario poco agradable, lo que hace que Elma mencione enfadada que necesita comer para despertarse. Y esto da inicio a una charla sobre dormir, ya que ambas desde que llegaron duermen, lo que termina atribuyendo al aburrimiento, cosa que consideran un lujo, ya que ambas vienen de un mundo en donde no podían dormir al estar luchando constantemente. Y tras hablar de esto, ambas siguen su pelea amistosa y cada una se va por su lado. Luego, por la noche, Toru se queda pensando en lo anterior y en eso apareció Kobayashi, quien estaba tomando licor para dormir, ya que durmió todo el día. Es entonces que Toru le cuestiona por qué duerme de noche, ante lo cual la protagonista respondió que los humanos deben hacerlo, ya que si no se mueren, agregando que la evolución hizo que sean diurnos. Sin embargo, Toru no se siente satisfecha con esa respuesta. Es entonces que Kobayashi comenta que también lo hace por presión social, ya que no se puede hacer nada cuando todos duermen. Y cuando Toru escucha aquello, supone que incluso ella, siendo un poderoso dragón, se dio ante las costumbres humanas. Sin embargo, al otro día se despierta feliz, caso contrario de Kobayashi, quien se volvió a quedar dormida, y ese día sí tenía que ir al trabajo. Luego de esto, vemos que en la clase de Kana ponen como tarea formar grupos y hacer un informe de algo que les interese. Es entonces que Kana y Saikawa arman un grupo con los niños de antes, quienes pronto mencionan que en la escuela hay rumores de un fantasma en uno de los salones de ciencias, así que todos se ponen como objetivo documentar lo anterior. Y cuando llega la tarde, todos se reúnen para ir hasta aquel sitio, pero en el camino se ponen a jugar, y el juego consiste en que la primera persona en bajar las escaleras será el líder del grupo, así que juegan y la primera es Kana, y la orden es que Saikawa la abrace. Luego de esto salen un rato al patio y se encuentran un zapato, por lo que deciden jugar al fútbol con eso, y pese a que Saikawa no quería, al final cambia de opinión al escuchar que el perdedor deberá decir quién le gusta, y como quiere saber lo que piensa Kana de ella, pues termina aceptando. Sin embargo, Kana acaba siendo un genio en el fútbol y termina ganando. Sin embargo, este juego causa problemas en otros compañeros mayores, por lo que el grupo huye y terminan llegando al lugar en donde supuestamente hay un fantasma. Sin embargo, al ingresar, Kana se da cuenta de que en realidad se trata de un hada, que Kana considera fea. No obstante, se las arregla para que sus amigos no la vean y la lleva a casa, en donde confirma que nunca hubo un fantasma, sino que era el hada haciendo sus cosas y buscando una forma de regresar a casa. Y tras decir que le gustan los humanos, Kana le ofrece ayuda al hada para regresar a su mundo. Y con lo anterior en mente, Ilulu abre un pequeño portal y el bichito vuelve a su realidad, no sin antes agradecer. Al otro día en la escuela, el grupo decide cambiar de tema para su informe y optan por hablar de alienígenas, cosa que Saikawa no considera buena idea, pero Kana no tiene problema con ello y parece relajarse al escuchar cómo sus amigos hablan. Luego se puede ver que se acerca el día del padre y Shota quiere hacer un regalo mágico para el suyo, así que sacó su grimorio y decidió hacer un talismán. Le ofrecieron ayuda, pero él la rechazó. Por la noche, Shota usa un hechizo en su computadora para entrar al mercado negro y comprar los ingredientes que necesita. Al día siguiente recibe el paquete y fue a su habitación para preparar su regalo. Lamentablemente, no importa cuántas veces lo intente, la poción finalmente explota, y después de innumerables intentos, Shota se rindió. Sacó su consola y comenzó a jugar en línea con Takiya y Fafnir. Aunque ganaron, Takiya notó que todo estaba bastante tranquilo del otro lado, así que le preguntó qué estaba pasando. Shota explicó su situación y Takiya le aconsejó imaginar cómo fue diseñado el hechizo por el creador del mismo. Así que, usando una analogía con los videojuegos, Takiya explica que hay una etapa de un juego diseñada para que el jugador siga un curso específico. Si un jugador no sigue el camino, no ganará. Shota comprende e investiga al autor del grimorio, lo que hace que todo salga bien. Felizmente va a mostrarle a Lukoa el amuleto y comienza a contarle cómo lo hizo, pero terminó por sonrojarse a mitad de la frase. Y tras esto, corre a darle el regalo a su padre, y cuando sale, Lukoa lo felicita y lo hace entrar en contacto con sus pechos. Unos días más tarde, Kobayashi pareció resfriarse, pero decidió ignorarlo, aunque se desmayó antes de llegar a la puerta. Toru la llevó a su habitación y Kobayashi dijo que era un simple resfriado. Kobayashi quería reportarse enferma, pero Toru le dijo que ella puede hacerlo en su lugar, y con lo anterior en mente, llama a Takiya para explicarle la situación y de paso pregunta cómo cuidar a alguien que está enfermo. Takiya le dice que solo necesita cuidarla tal como lo haría normalmente. Sin embargo, corta la llamada antes de que el chico le pueda dar un par de consejos más. Acto seguido, Toru se emociona y dice que debe darlo todo, pero sigue con dudas de lo que debería hacer, así que se reúne con Ilulu para preguntarle si tiene alguna idea. De esta forma, ella sugiere que le dé de comer comida
comida de dragones, pero Toru descarta la idea alegando que Kobayashi no comerá eso. Así que en busca de más ayuda, Toru se reúne con Fafnir, quien le dice muchas formas de hacer enfermar a un humano, pero no sabe cómo curarlos. Lo que Toru considera es tiempo de cambiar, y con el objetivo de buscar una opción no tan mortal, se reúne con Lukoa, quien le dice que le dé algo ligero de comer, además de fijarse la temperatura y secarle el sudor. Y cuando Toru escucha aquello, le agradece por darle indicaciones un poco más coherentes que el resto. Es entonces que ella va a la heladera en donde revisa qué sería fácil de consumir, mencionando que ella, en su caso, al ser un dragón, puede comer cualquier cosa. Sin embargo, para tener una mejor idea, revisa un recetario en donde lee que el yogur es fácil de consumir, así que hace una mezcolanza de varias cosas que aparecen en ese libro de cocina, y termina creando un estofado que no tiene buena pinta. Sin embargo, Kobayashi lo come igual, ya que Toru se tomó la molestia de hacerlo. De esta forma la dragona se emociona, mientras la protagonista le recomienda que para la próxima siga la receta, cosa que Toru acepta hacer alegremente. Posterior a esto, Kobayashi se acuesta a dormir, pero tiene mucha fiebre, así que Toru le limpia el sudor, y se pone a pensar que jamás vio a la protagonista tan vulnerable, por lo que se pone a pensar en su mundo de origen, y cómo varios virus acabaron con poblados y países enteros. Naturalmente, Toru comienza a preocuparse por la salud de Kobayashi, así que decide ir a buscar un remedio para ella. Sale de casa y le pide a Kana que cuide de la protagonista. Luego de esto, abre el portal y viaja hasta su mundo de origen, en donde recuerda que allí hay remedios que vuelven inmortal a cualquiera, pero sabe que Kobayashi no aceptaría beber eso, por lo que opta por viajar por los rincones más apartados de su tierra para encontrar una medicina específica para la protagonista. Luego de horas, Kobayashi se despierta de la siesta. Es entonces que Ilulu y Kana le cuestionan si está bien, ante lo cual ella responde que sí, que solo necesitaba dormir y tomar su medicina. Y en ese momento aparece Toru, quien luce muy cansada y maltratada, pero eso no le impide decirle a la protagonista que trajo el remedio para ella. Acto seguido, extiende el brazo y muestra 3 píldoras moradas. Naturalmente, Kobayashi pregunta por la seguridad de esas cosas, pero al notar el estado de Toru decide no preguntar y se las toma. De esta forma dice que funcionó, lo que hace que la dragona se ponga loca de contenta, mientras que Kobayashi piensa que no sabe si el remedio servirá, pero no puede decirle eso viendo la cara de felicidad de Toru, y tras agradecerle por la medicina se acuesta a dormir, y al otro día se despierta con unas orejas, colas y bigotes de gato. Así que le cuestiona a Toru qué pasa, obviamente furiosa. Es entonces que la dragona explica que esa medicina es para gente bestia, y por eso tuvo ese efecto secundario. No obstante, menciona que Kobayashi se ve muy linda, pero aún así, la protagonista dice que no puede ir a trabajar de esa forma, por lo que pide otro día de licencia, y se queda en la casa jugando con Kana, mientras Toru se muerde de la ternura. En uno de sus días habituales en la tienda, Ilulu vio una hermosa muñeca que quedó olvidada en el registro. Se la mostró a Take y estuvieron de acuerdo en dejarla en el mostrador y esperar que alguien llegara. Pasaron unos días y nadie vino a reclamar la muñeca, entonces decidieron ir a buscar a su dueño. Recorrieron todo el distrito comercial, pero sin éxito. Take pregunta si Ilulu conoce a alguien que pueda ayudar, y al día siguiente Ilulu trajo a Kobayashi y Toru. De esta forma, Take observa a la protagonista y recuerda todo lo bueno que Ilulu le contó sobre ella. Sin embargo, quiere evaluarla por su cuenta, así que en un lapso de segundos mira a Kobayashi y a Toru, quien al tener el traje de sirvienta llama su atención, y lo hace suponer que la protagonista es una pervertida al obligarla a vestirse de esa forma. Luego de esto, Kobayashi sugiere sacar una foto de la muñeca y publicarla en internet, esperando que alguien se comunique con ellos. Seguidamente se acercó a Ilulu y le preguntó si podía rastrear el olor del dueño de la muñeca, ante lo cual la chica dragón dijo que sí y comenzó a oler el suelo. Es entonces que Take malinterpretó las cosas y regañó a Kobayashi por hacer que Ilulu se comporte como un perro, y menciona que seguramente la protagonista la tiene adiestrada. Sin embargo, Toru lo detiene y le dice que todo es un malentendido, ya que la única persona que Kobayashi puede adiestrar es a ella, lo que genera otra equivocación más y la protagonista la regaña. Sin embargo, todo eso es interrumpido por Ilulu, quien dice que encontró un rastro, así que se pone a seguirlo. Mientras tanto, recuerda que cuando era una niña, una amiga le regaló una muñeca que atesoraba mucho, pero cuando le prohibieron juntarse con humanos, ella la abandonó. Seguido de aquello, regresamos al presente, en donde Ilulu camina junto a Take rumbo a la siguiente ciudad. Naturalmente, él le dice que están yendo muy lejos, ante lo cual Ilulu le dijo que podía irse si lo deseaba, así que Take lo hizo. Sin embargo, él notó que se estaba nublando. Al mismo tiempo, Ilulu sigue pensando en la muñeca y cómo quiere encontrar a su dueña, pero justo en ese momento comienza a llover, cosa que la pone mal, ya que perderá el rastro y la muñeca se mojará. Es entonces cuando ella se deprime, pero justo en ese instante aparece Take con un paraguas y la cubre. Lógicamente, ella se sorprende, ya que
pensó que él se había ido, pero Take menciona que mientras se alejaba notó que se estaba nublando, así que compró un paraguas descartable al paso por las dudas. Seguidamente ella cuenta que cuando era niña abandonó una muñeca, cosa de la que se arrepiente hasta ahora, por lo que siente que en este caso es igual, y por eso desea encontrar a su dueña, y cuando Take escucha aquello le dice que la ayudará a buscar, cosa que provoca que Lulu se emocione. Luego de lo anterior aparece Kobayashi arriba de Toru en su forma de dragón, y al aterrizar Take se sorprende, ya que aparecieron de la nada, puesto que Toru tenía el hechizo de camuflaje. Seguido de lo anterior, la protagonista menciona que encontraron a la dueña de la muñeca, ya que solo fueron a la tienda que la confeccionó, ya que al ser una muñeca artesanal tenía todos los registros de compra, por lo que pudieron contactar con la dueña gracias a la tienda. Así que tras recibir la dirección de la chica y Lulu se la devuelve, es entonces que la joven comenta que la dejó porque pensó que ya estaba grande para tener muñecas. Todo esto provocado por sus amigos. Sin embargo, después de hacer aquello se sintió fatal, por lo que está feliz de recuperarla, y la joven dice todo esto mientras suelta lágrimas de emoción, cosa que afecta positivamente a Lulu. Luego de esto, Kobayashi le agradece a Take por ayudar a Lulu, y en ese momento ella sale del baño y comienza a perseguir al chico desnuda, mientras que Kobayashi suspira mencionando que así es la juventud. Posteriormente, ya estando en la tienda, Take se da cuenta de que Lulu tiene un muñeco igual a él entre sus pechos, por lo que le cuestiona por qué, ante lo cual ella responde que en ese lugar está más cómodo, y lo invita a unirse, cosa que pone nervioso a Take y le dice atrevida. Luego de esto, vemos que Elma se queja por sus condiciones laborales. Kobayashi intenta explicarle y le dice que escriba un artículo sobre sus quejas. Después de un tiempo, el papel estaba listo. Kobayashi lo corrige y le dice que lo reescriba una vez más. Después de algunas correcciones más, Kobayashi aprueba el artículo, y ella le dice que se lo presenta al director del departamento. No mucho después, Elma regresa explicando que su petición fue rechazada debido a datos presupuestarios que no tienen en cuenta porque no es algo con lo que trabajan. Aún así, Elma no se rinde y continúa perfeccionando su papel hasta el punto de explicar detalladamente cada movimiento de cada empleado del departamento. Ella va a mostrarlo nuevamente y regresa explicando que Kobayashi y Takiya fueron llamados por el presidente de la empresa. Temiendo la posibilidad de perder su trabajo, los tres fueron a su oficina. Es entonces que la protagonista recuerda que su jefe es el padre de Shota. Es entonces que él se presenta y dice que el motivo por el que los mandó a llamar es para conocer a los amigos de la deidad que Shota invocó. Y en eso, Kobayashi le cuestiona si está bien que ella viva con el niño, ante lo cual el señor comenta que en su familia deben hacerse cargo de lo que invocan, además de que Lukoa podrá instruir a su hijo en más de un sentido, ante lo cual la protagonista dice que no se queje si el pequeño desarrolla algún fetiche raro en el futuro. Y tras hablar de aquellas cuestiones, el padre de Shota se pone en modo trabajo y comienza la verdadera reunión. Ya por la noche, Kobayashi comenta que el papel de reformas fue rechazado, ya que solo aplicaba a la sección de ellos, y sería injusto para el resto. Sin embargo, Elma no quiere darse por vencida pese a que recibió un soborno en forma de chocolates del padre de Shota. Sin embargo, Elma considera que eso no significa nada, ya que son bajos en azúcares. Seguidamente, ella se pone a organizar todo para mejorar las condiciones y salir antes. Pero lo que llama más la atención de Kobayashi es que Toru la está ayudando, aunque ella dice que es para que la protagonista regrese antes a casa. Sin embargo, el padre de Shota es muy astuto y consigue contrarrestar todo sin problemas, lo que hace que Elma se sienta derrotada y comente que no podrá salir antes para comprar los dulces de edición limitada de ese mes, lo que explicaría por qué estaba tan intensa con el tema. Sin embargo, esa tarde consigue salir a tiempo para hacer fila para comprar sus dulces, pero pronto ve cómo se agotan rápido, aunque al final un buen samaritano le deja uno de los últimos dos que quedaban, lo que la pone muy feliz. Posterior a lo anterior, ella decide pasar su día libre comiendo cosas ricas, pero de pronto le tocan el timbre y cuando abre se da cuenta que son Saikawa, Shota y Kana, quienes dicen que quieren ir a un picnic y no pueden hacerlo sin un adulto. Naturalmente, Elma pregunta por Kobayashi y Toru, pero la primera debe trabajar en su día libre, mientras que Toru pasa por algo similar, ya que el local de maids de antes le pidió ayuda por ese día, así que Toru le pide mediante una carta que acompañe a Kana y compañía al picnic. De esta forma llegan a la orilla de un río en donde hay muchas rocas, y en eso Kana menciona que se encontraron con Shota de camino a casa y se unió, dato que hace que Saikawa ponga mala cara. Sin embargo, Elma menciona que el chico será de mucha ayuda. Posterior a esto, las niñas se ponen a pescar, mientras que Elma recuerda que una vez la pescaron, y al rato Saikawa y Kana mencionan que no pica nada, así que Elma les da un consejo en base a su experiencia, y rápidamente las niñas obtienen resultados. Es entonces que Shota cocina los pescados, mientras hace el curry, y para sorpresa de nadie la comida está deliciosa, así que comen hasta llenarse. Luego de esto
ordenan el lugar y los niños se ponen a hablar, así que Elma se confía y dice que es fácil cuidar a los pequeños. Sin embargo, se distrae al jugar con el agua. Y por su parte, Shota decide ir a buscar fuentes de maná cerca del lago, así que Kana y por consecuencia Saikawa lo siguen. Y luego de unos minutos, Elma se da cuenta de su ausencia y se altera. Rápidamente comienza a pensar en las palabras hirientes que le dirá Toru, por lo que se dispone a buscarlos al toque, y con lo anterior en mente usa su clarividencia, pero Shota usa sus poderes para evitarlo, aunque no sabe que fue Elma y supuso que se trataba de Lukoa, quien suele espiarlo de esa manera. Todo lo anterior provoca que Elma se ponga como loca y se meta en el bosque a buscarlos, y por su lado Saikawa teme que se puedan perder, pero Shota le cuenta que solo deben seguir la línea de maná, cosa que ella interpreta como cosas de chicos. Luego de recolectar un par de cosas, el chico se percata de que se fueron sin decirle nada a Elma, por lo que dice que deben regresar, y en el camino escuchan los gritos de ella, quien está buscándolos, aunque los niños suponen que debe ser un oso. Seguidamente, Elma se topa con aquel bicho grande, quien intenta morderla, pero ella lo detiene en seco y lo espanta. Pero la cosa que la hace enfurecer es cuando un bicho viscoso le cae encima, por lo que se transforma y grita buscando a Kana y compañía. Es entonces que los ubica y viceversa. Naturalmente, Saikawa la reconoce como el mismo bicho que vio en el río tiempo atrás. Sin embargo, Shota no la deja pensar más y usa sus poderes para dormirla. Seguido de esto, ella los regaña por irse sin avisar, pero Kana soluciona todo dándole una flor con néctar, y al oler la flor se da cuenta que es muy dulce, por lo que los perdona. Así que esa noche Elma lleva a las niñas a casa, mientras habla con Kobayashi y Toru sobre el día, además de ver una foto en donde se les puede ver a todos cerca del río. Posterior a lo anterior, Elma se reúne con Fafnir para pedirle ayuda, ante lo cual él menciona que nunca ayudaría a una dragona de la facción del orden, pero dado que Elma tiene motivos de peso, pues hará una excepción y reconocerá su fuerza. De esta forma, ambos visitan a Toru y Kobayashi y las llevan a un sitio inhóspito en donde ambas comienzan a combatir ferozmente. Durante la batalla, ambas hablan sobre cómo Toru terminó haciendo lo que tanto le criticaba a Elma, ser adorada por humanos y convivir con ellos. Mientras tanto, Fafnir menciona que Elma está herida y por eso se mantiene alejada de los humanos emocionalmente. Sin embargo, Kobayashi comenta que puede que eso haya cambiado, así que la batalla continúa y ambas siguen diciendo todo lo que tenían atorado, y pronto Elma menciona que prefiere que las cosas sean como antes, ya que en ese entonces Toru era su amiga, mencionando que cuando desapareció pensó que había muerto, y cuando la vio de vuelta la trató con frialdad, además de estar viviendo con una humana. Naturalmente, Toru se da cuenta de todo y termina por disculparse, además de ponerse de acuerdo para volver a ser amigas. Sin embargo, Toru le dice que primero deben terminar la batalla, cosa en la que Elma está de acuerdo, y al mismo tiempo, Fafnir se aburre y se adelanta de regreso a casa, mientras que Kobayashi decide quedarse a ver, mencionando que ya se acostumbró a las peleas entre dragones, e incluso esta le parece reconfortante. Después de unas horas, las chicas terminan de combatir y no saben quién ganó, por lo que tratan de que la otra ceda e invite a la cena. Sin embargo, Kobayashi las interrumpe y dice que ella pagará, lo que hace que ambas celebren. No obstante, tras la cena, la protagonista declara que aquella pelea fue un empate, y ambas deben sufrir un ataque de cosquillas en los pies por parte de Kana e Ilulu. Tiempo después, vemos que Kana se enoja con Kobayashi y se va de la casa. Mientras vuela, la oscuridad de la noche le da sueño, así que Kana decide ir a un lugar luminoso en donde descansar, y acaba en Nueva York. Cuando intenta comprar un hot dog, el vendedor le dice que no puede recibir dinero japonés. Naturalmente, ella se da cuenta que la gente en ese sitio habla otro idioma, por lo que usa sus habilidades para entenderlos. Ya luego de esto vuelve a comprar, pero le dicen lo mismo, pero esta vez ella lo entiende. Tiempo después, al caminar por una parte poco agradable de la ciudad, ve a una niña rubia seguida de 3 malandros. Se acerca a la niña mientras corre y le pregunta cuál es el problema. La niña le cuenta que la están siguiendo personas malas, y Kana decide protegerla, derrotando a los 3 hombres. Después de regresar a Times Square, la niña se presenta como Chloe y explica que había sido secuestrada por esos hombres. Kana la invita a jugar, pero su estómago ruge y Chloe la invita a almorzar. Y de esta forma ambas deambulan por la ciudad, visitan lugares, alimentan animales y se divierten mientras juegan. Sin embargo, llega la noche. Kana siente nostalgia y quiere volver a casa, mencionando que ya está oscuro y debe regresar a la casa para disculparse con Kobayashi. Sin embargo, Chloe no parece querer hacer lo mismo y se muestra preocupada. Es entonces que le cuestiona a Kana si no está asustada de que sus padres no la reciban de buena manera luego de desaparecer tanto tiempo, ante lo cual Kana comenta que le da más miedo no tener un hogar al cual regresar, cosa que parece hacer reflexionar a la chica, quien obviamente
repente se encuentra en una situación similar, y justo cuando Chloe iba a tomar la mano para regresar a casa, una camioneta negra aparece y de ella bajan unos sujetos raros, quienes secuestran a Chloe. Kana se enfurece y hace que un rayo caiga sobre la tierra en medio de un día soleado. Entra en su forma de dragón y sigue a Chloe. Mientras tanto, Chloe está siendo aterrorizada por los hombres que la secuestraron, manteniéndola dentro de un depósito en el puerto. De repente se apagan las luces y se abre la puerta para que entre la luz, y luego de esto todos los presentes ven a un gran dragón que no es otra que Kana. El grupo de hombres huye asustado y Chloe decide aprovechar su oportunidad para escapar. Sin embargo, se termina encontrando con el dragón de antes, pero rápidamente Kana le explica que es ella. Luego de esto menciona que es hora de ir a casa, así que la sube a su lomo y comienzan a viajar. Es entonces que la niña habla sobre sus preocupaciones y el posible enfado de sus padres, ante lo cual Kana explica que ella está en las mismas, pero que seguramente todo saldrá bien, cosa en la que Chloe está de acuerdo. De esta forma, Chloe dice dónde vive, además de cuestionarle a Kana si se volverán a ver, ante lo cual ella dice que sí, y que le dará su dirección. Ya por la madrugada, Kana regresa a casa, y es recibida por Toru, quien le cuestiona en dónde estuvo, mientras que la niña se disculpa y pregunta por la protagonista. Es entonces que Toru le señala el comedor, puesto que Kobayashi se quedó dormida esperándola. Es entonces que Kana se acerca y la abraza, mientras que Toru desea saber qué le diría a la protagonista para disculparse, ante lo cual la niña dice que no sabe, y Toru menciona que Kobayashi dijo lo mismo antes de quedarse dormida. Seguidamente, Toru le explica a Kana que la vigiló todo el tiempo, lo que sorprende a la pequeña. Unos días después, Kana se despierta después de que Lulu y Toru se fueran a trabajar. Kobayashi está recostada en el sofá, disfrutando de su día libre, y Kana se sienta a su lado. Después de un tiempo, Kobayashi habla con Kana mientras prepara el almuerzo, y no mucho después, la niña recibe una carta de Chloe pidiendo visitarla, y Kobayashi le permite invitar a Chloe. Después de un tiempo, Kana se da cuenta de que ya no tienen té, así que salen a comprar un poco. En el camino se detienen en muchos lugares para jugar. Kana le dice a Kobayashi que tiene que hacer una investigación como tarea, y Toru le recomendó que investigue alimentos en su mundo que le puedan gustar a Kobayashi. Mientras esperan para cruzar la calle, Kana nota un grupo de hormigas entrando dentro de una alcantarilla, y Kobayashi explica un poco el comportamiento de esos bichos, y Kana se queda fascinada con el concepto y decide investigar sobre ellas. Después de comprar té, las chicas continúan buscando cubiertas de tierra de camino a casa, parándose en un restaurante para comer unos granizados y refrescarse del calor. Mientras caminan, quedan atrapadas bajo una tormenta en el verano y buscan un refugio bajo una sombrilla, donde se quedan hasta que termina la lluvia. Cuando llegan a casa ya es de noche, y Lulu y Toru las están esperando para cenar. Una noche, Kobayashi está viendo un programa de ejercicios en la televisión, mientras intenta imitar a uno de los entrenadores. Le duele la espalda y está preocupada de que su condición física esté empeorando, así que Toru sugiere que le muerda la cola repentinamente, ya que tiene propiedades especiales que le ayudarán con eso, pero la protagonista se mantiene firme con ese tema y rechaza la oferta. Así que al otro día, Kobayashi va a comprar todo tipo de aparatos para la espalda. Sin embargo, Toru la termina regañando porque los dejó todos en el piso por días y no ha usado ninguno en días. Es entonces que la protagonista explica que lo hará, mientras que Lulu ofrece ayuda para hacerle masajes, pero Kobayashi no lo disfruta a pleno, porque el pecho de Lulu la estorba. Así que Kana toma su lugar, y pronto Toru también quiere, además de ofrecer su cola para que Kobayashi la pruebe. Sin embargo, la protagonista le dice que no quiere comer eso, además de insinuar el motivo, pero sin decirlo, lo que llena a Toru de preguntas, y con lo anterior en mente, se reúne con Elma y Takiya para hablar del dolor de espalda de Kobayashi. De esta forma, Takiya da una observación muy acertada sobre la protagonista, demostrando que le tiene cariño, así que Toru decide escuchar su opinión y sale para ver qué hacer. Mientras tanto, Elma le comenta a Takiya que no sabía que él fuera tan bueno guiando a otros, ante lo cual él responde que simplemente se dejó llevar y dijo esas palabras porque le agrada a Kobayashi. Luego de esto, Toru regresa a casa y ve a la protagonista usando los aparatos que compró antes. Es entonces que saca su cola, la enrolla y le dice a Kobayashi que se acueste en ella. De esta forma ella lo hace y Toru comienza a hacerla vibrar, lo que provoca que Kobayashi sienta alivio en la espalda, pero la dragona siente que eso no es suficiente. Pero aún con eso, la protagonista la reconforta mencionando que en realidad sí lo es. Seguidamente le dice a la dragona que le hará masajes, y Toru pide en los hombros, a lo que Kobayashi supone que se debe a que el peso de la delantera de Toru le provoca fatiga. Tiempo después, la protagonista ve como su amiga dragona escribe algo y le cuestiona sobre eso, ante lo cual Toru menciona alegremente que está escribiendo un conjuro para Lulu y Kana, quienes desean aprender un hechizo de invisibilidad, y cuando Kobayashi mira el papel, se queda pensando en eso, así que cuando está en el trabajo se percata que el lenguaje de programación que usa en su compañía es igual
igual al hechizo de Toru, y con esto en mente se comunica con el padre de Shota, quien es el jefe de la compañía, para preguntarle lo anterior, ante lo cual él lo confirma, mencionando que el lenguaje de programación que usan fue hecho por magos, invitándolo a su oficina por si quiere saber más. Es entonces que Kobayashi va hasta allí y se encuentra con el padre de Toru, el emperador dragón, así que lo saluda y él dice que conoce al padre de Shota y se reunió para hablar sobre Toru, más que nada para saber cómo está. Seguidamente le cuestiona a Kobayashi si desea escuchar la razón por la que Toru viajó al mundo humano, o sea, a la realidad en la que habitan ahora, ante lo cual la protagonista le dice que sí, pero que luego irá a la versión de Toru. De forma natural, el emperador está de acuerdo y se dispone a narrar lo sucedido. Explica que los dragones se enfrentaron a los dioses porque quieren ser libres. La batalla duró siglos y siglos. Sin embargo, hubo una partición. De esta forma nacieron los dragones del orden, quienes están del lado de los dioses, y claro, la facción del padre de Toru, los cuales fueron llamados facción del caos al enfrentarse a las deidades. Y por último quedó el grupo de los dragones espectadores, quienes ya estaban cansados de pelear y decidieron mantenerse al margen. Y en todo el transcurso de la guerra, el emperador dragón tuvo a Toru, a quien llamó de esa forma por un escritor del mundo de Kobayashi. Naturalmente la protagonista se sorprende, así que el rey le explica que el padre de Shota le proporcionó aquel libro, el cual plagió. Es entonces que el señor menciona que no sería plagio, ya que aquel libro no existía en el mundo de Toru. Seguidamente el emperador dragón sigue hablando y menciona que los humanos en su mundo no eran una amenaza, por lo que los ignoraban. Sin embargo, eso cambió cuando la facción de la armonía comenzó a entablar relaciones diplomáticas con ellos, por lo que la facción del caos inició ideas en contra de los humanos, ideas con las cuales el emperador no estaba de acuerdo, pero terminó aceptando por temor a poner en peligro a Toru, en ese entonces un bebé dragón. Sin embargo, él decidió mantener alejada a su hija de todo perjuicio, y la dejó viajar e interactuar con la gente que ella desee, todo para que forme su propia opinión del mundo. No obstante, cierto día ella atacó el territorio de los dioses por sí sola, y en consecuencia terminó gravemente herida, así que para salvarse viajó hasta aquí, en donde terminó conociendo a Kobayashi. Luego de esto, el emperador comenta que nunca pensó ver que un humano y un dragón se llevaran tan bien como su hija y Kobayashi. Es entonces que la protagonista desea saber por qué Toru hizo aquello sola, ante lo cual el viejo responde que seguramente quería poner fin a la guerra, teniendo como idea principal que si derrotaba a todos sus enemigos, todo habría acabado. Y cuando Kobayashi escucha aquello, se da cuenta que sin duda su amiga tiene un pasado muy fuerte. Seguidamente el emperador dragón le dice que debe preguntarle a Toru la parte que sigue, de cómo se sentía en ese momento. Sin embargo, Kobayashi tiene otra pregunta. Quiere saber por qué Toru le dijo que estaba sola antes de llegar al mundo humano. Es entonces que el emperador explica que en parámetros humanos fue un mal padre, pero Kobayashi piensa que ha conocido peores. Seguidamente, el viejo dragón comenta que Toru estaba luchando por sí misma, ya que ella no pertenece como tal a ninguna facción, tal y como sucedió al comienzo del conflicto entre dioses y dragones. Y tras contar todo esto, el emperador se dispone a irse, así que crea un portal para regresar a su casa, pero primero le dice a Kobayashi que no la aprueba. Sin embargo, el padre de Shota le comenta a la protagonista que en realidad no es tan así, ya que incluso el emperador se ha reunido con el dios de este mundo para evitar futuros problemas con Toru, cosa que sorprende a Kobayashi. Seguidamente, el emperador dragón le dice a la protagonista que cuide bien a Toru el tiempo que le queda de vida, cosa que Kobayashi promete hacer. Luego de esto, la protagonista pasea por la ciudad y se mete en un sitio de videojuegos, ya que se hace de noche, regresa a casa y es recibida por Toru. Seguidamente, Kobayashi menciona que se encontró con su padre, y este le contó todo el tema de la guerra contra los dioses, así que le dice que puede contarle cuando se sienta lista. De forma natural, Toru no se muestra entusiasmada por hablar de esto, pero decide hacerlo. Explica que su viaje para conocer el mundo inició cuando un dragón le enseñó la técnica para obtener la apariencia de un humano, además de la técnica de invisibilidad. Así que tras esto, Toru partió y conoció muchos lugares humanos, y su primera impresión fue que eran tontos, pero que construían cosas interesantes. Seguidamente, Toru cuenta cómo conoció a Kana, quien siempre adoptaba la forma de un humano porque le permitía hacer bromas complejas gracias a sus manos. Sin embargo, Kana se sentía mal, ya que su padre no le prestaba atención, ante lo cual Toru trató de animarla mencionando que tal vez se estaba preparando para la próxima batalla, aunque estas solían ocurrir cada varios siglos. Luego de esto se encontró con Lukoa, a quien llamó cobarde por no pelear pese a su increíble fuerza, ante lo cual ella respondió que pelear era sin sentido, además de invitar a Toru a abandonar la facción del caos. No obstante, Toru no podía hacer eso, ya que era la hija del emperador, por lo que eso afectaría su reputación y su balance de poder. Tiempo después habló con Fafnir, todo esto luego de meterse en su cueva y ganarse su aceptación. De
esta forma, él le dice que como dragón debe vivir como le plazca y cumplir todos sus deseos, incluso si debe matar para conseguirlo, ya que esa es la esencia de los dragones. Sin embargo, Toru considera que esa opinión es bastante extrema. Posterior a esto, Toru cuenta lo que ocurrió luego de su batalla con Elma. Básicamente las dos decidieron separarse, y aunque Elma entendía el punto de Toru, considera que ser adorada por los humanos es beneficioso para ambos lados, y tras intercambiar un par de palabras, las dos se despidieron, y tras conocer a su amiga pelirroja humana, Toru se dio cuenta que deseaba ser libre, cosa que no podía conseguir, ya que debía elegir entre las facciones del caos y el orden, además de que debía seguir el camino de su padre, y tras pensar mucho en eso, Toru decidió vivir en base a sus deseos, por lo que rápidamente se enfrentó a los dioses por sí misma con el objetivo de terminar con la guerra y que los dragones sean libres. Sin embargo, terminó derrotada y no tuvo de otra más que huir al mundo humano moderno, y mientras estaba herida comenzó a sentir miedo por su propia libertad y soledad. No obstante, Kobayashi apareció para mitigar todas esas emociones. De esta forma, Toru termina de contar su historia, mientras que la protagonista hace una comparación y dice que le pasó algo parecido cuando recién llegó a la ciudad. Luego de lo anterior, Kobayashi dice que se dio cuenta de que lo que quiere ser es una maid. Acto seguido se acerca a la protagonista y esta le acaricia cariñosamente el cabello. Posteriormente se puede ver cómo Kana e Ilulu comienzan a preparar un platillo, y mientras hacen eso mencionan que el festival se acerca pronto, así que Ilulu comenta que Take habló sobre el tema, y por su lado Kana dice que irá con Saikawa. Luego de lo anterior, Kobayashi se queda pensando en el evento, y ya estando en el trabajo suma lo anterior a todo de lo que se enteró del pasado de Toru. Es entonces que ella le cuestiona a Takiya que debe hacer un vínculo cuando ya hay demasiada confianza, ante lo cual él responde que solo queda dejarse llevar, así que la protagonista se queda pensando en eso, y cuando sale del trabajo se dispone a invitar a Toru al festival. Sin embargo, no más salir se topa con ella. Al parecer está ayudando a la gente del vecindario a decorar las calles por el evento. Es entonces que Kobayashi comenta que parecía divertirse, ante lo cual Toru comenta que en realidad le resulta una molestia, pero le gusta la idea de que la protagonista camine bajo las luces que ella puso, comentario que Kobayashi considera poético. Seguidamente la protagonista le habla a Toru sobre el festival, ante lo cual ella comenta que las chicas del local de maids le pidieron ayuda para ese día, por lo que seguramente irá, y mientras Kobayashi escucha aquello se da cuenta que su amiga dragona ha mejorado mucho, ya que se desempeña en la comunidad, además de que es útil para varias personas, cosa que hace que Kobayashi se sienta algo sola, pero decide asimilar ese nuevo hecho maduramente. Luego de esto, las chicas van al centro comercial para comprar los yukatas, y como es de suponer, Ilulu, Kana y Toru le piden a la protagonista que elija por ellas, ante lo cual Kobayashi lo hace, y todas quedan contentas. Cuando llega el día del evento, las chicas van en yukata, salvo la protagonista, y por su lado, Elma se nota muy entusiasmada por el festival, ante lo cual Kobayashi le cuestiona cómo eran los festivales en su mundo, y Elma comienza a describirlo, pero se limita solo a nombrar la comida. Seguidamente notan a Toru, quien atiende un puesto con las chicas de la tienda de maids. Es entonces que la protagonista le pregunta sobre su traje de sirvienta, ante lo cual la dragona explica que no se lo puso porque sería poco práctico. Al mismo tiempo, Elma quiere comprar okonomiyaki del puesto de Toru, pero el sitio es muy popular y debe hacer una gran fila, cosa que la pone mal, ya que no podrá comprar las demás cosas de los otros puestos, así que Toru le dice que la llevará un poco cuando termine su turno, ante lo cual Elma le agradece, mientras que Toru se despide de Kobayashi y promete verla en una hora. Mientras tanto, Kana se encuentra con Saikawa, mientras que Ilulu se encuentra con Take, quien se ruboriza al verla en yukata. Seguidamente vemos que Elma habló con Kobayashi de la comida del festival, y en eso aparece Lukoa con Shota, así que las dragonas se ponen a recordar los festivales de su mundo de origen, mientras Kobayashi piensa que le interesa escuchar eso, pero se siente algo excluida de la conversación al no saber qué decir al respecto. Al mismo tiempo, Kana y Saikawa se ponen a jugar en el sitio, y pronto hablan sobre ser amigas para siempre, así que Kana le pide a Saikawa que viva mucho. Por su lado, Ilulu hace algo parecido con Take, ya que ambos están en un puesto de un juego, en donde ella se pone contenta por el festival, ya que hay muchos niños felices. Es entonces que Take menciona que a veces Ilulu actúa como una niña, pero otras veces parece una adulta, incluso más madura que él. Así que ella le cuenta que se dejó engañar por Kobayashi, quien le dijo que estaba bien comportarse como una niña. Sin embargo, Take comenta que incluso así, Ilulu sigue siendo muy madura, pero que puede olvidarse de eso con él y actuar como una niña. Y en el momento que ella escucha aquello, nuevamente se emociona, pero rápidamente comienza a bromear con él sobre convertirlo en adulto, cosa que lo avergüenza. Pero regresando a Kobayashi, ella sigue escuchando la charla de Elma y Lukoa, y tras esto le cuestiona a Shota si le gusta
Lukoa, lo que hace que el niño se ruborice. Sin embargo, Kobayashi insiste y le pregunta qué pensaría si Lukoa comenzara a relacionarse con otros niños además de él. Sin embargo, el pequeño se avergüenza mucho y no sabe qué responder. Así que la protagonista se disculpa y se da cuenta de que ya es hora de encontrarse con Toru. De esta forma, ambas se ven y Kobayashi elogia el yukata de su amiga. Es entonces que Toru se pone feliz y se dispone a encontrarse con el grupo. Sin embargo, la protagonista le dice que sería buena idea dar un paseo a solas. Así que Toru se emociona mucho. Y Kobayashi explica que desde que se enteró sobre el pasado de Toru, siente que quizás no merece el afecto de un ser tan increíble como ella. Sin embargo, Kobayashi siente que de todas formas las cosas están bien actualmente, por lo que no quiere cambiar eso, mencionando que esa es la conclusión a la que ella llegó. Acto seguido le pregunta su opinión al respecto a Toru. Es entonces que ella dice que quiere a Kobayashi, mencionando que sabe que es mejor que los humanos, ya que es un dragón y se siente orgullosa por eso. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones emocionales, no sabía qué hacer, si ser más bella, más amable o más cariñosa, cosas que siempre trató de mejorar. No obstante, gracias a Kobayashi se dio cuenta que lo importante es ser fiel a uno mismo, conclusión que le sirvió mucho, y por eso está agradecida con la protagonista. Y pese a que Kobayashi siente que en realidad no hizo mucho, Toru le comenta que ese hecho les da más peso a las cosas, y tras lo anterior le vuelve a decir cuán importante es para ella, y se quedan viendo los fuegos artificiales. Sin embargo, no son las únicas, ya que Saikawa y Kana también, además de Take y Lulu, sumando a Lukoa, Shota y Elma, y por qué no, Fafnir y Takiya, quienes también ven los fuegos artificiales desde el tren luego de haber ido a una convención. Y mientras Toru ve el espectáculo, Kobayashi le dice que es bastante cursi, cosa que sorprende a la dragona. No obstante, al otro día la protagonista le cuenta sobre lo anterior a Takiya, quien le cuestiona si sacó fotos, ante lo cual Kobayashi le dice que sí, y se dispone a mostrarle. Sin embargo, todas están mal enfocadas, lo que él considera una señal de que su amiga se divirtió. Tiempo después, Lukoa se reúne con el grupo principal y las invita a recolectar flores de carne, mencionando que son muy bonitas y forman parte de un ritual relacionado con Lukoa. Así que todos los amigos de la protagonista viajan hasta aquel sitio y se sorprenden, ya que esas flores de carne se parecen mucho a los árboles Sakura. De esta forma se ponen a recolectar un poco de eso, y tras lo anterior, Toru da un discurso en donde menciona mucho a Kobayashi, cosa que la avergüenza y regaña a su amiga dragona por eso. Luego de esto, la protagonista se da cuenta de que Fafnir, Shota y Takiya se pusieron a jugar videojuegos, así que se acerca a llamarle la atención. Es entonces que ellos le dicen que esa es la forma en la que ellos se divierten. Sin embargo, Kobayashi quiere saber la razón de Shota, ante lo cual él explica que hay muchas mujeres y por eso se siente más cómoda allí. Y en eso, Elma se acerca y se preocupa por el pequeño, así que se quita la ropa y se queda en ropa interior, y muestra un dibujo gracioso en su abdomen, mencionando que es algo que vio en internet. Naturalmente, Kobayashi siente que eso parece algo que haría un viejo verde. Sin embargo, Shota se muere de la risa por el dibujo y los movimientos que Elma hace, lo que lo ayuda a bajar la tensión. Sin embargo, no es el único, ya que Toru también se divierte mucho por la situación. Luego de esto, el día de campo cerca de esos hermosos árboles continúa, y rápidamente el grupo decide jugar un juego de vencidas, ya que es parte de la tradición de ese día especial. Así que Toru saca todos los objetos necesarios para el juego, y el primer enfrentamiento es entre Lulu y Takiya, quien obviamente termina perdiendo y con el brazo roto. Sin embargo, la protagonista considera que le pudo haber ido peor y elogia su valentía. Posterior a esto, sigue Kana y Lukoa. Naturalmente gana esta última. Acto seguido entra en escena Shota y Fafnir, pero el pequeño se siente muy intimidado y termina por no participar. Luego de ello sigue Toru y Elma, el cual es un duelo difícil, pero Toru se alza con la victoria. Luego de un tiempo y varios duelos más, llega la final, la cual es entre Toru y Lukoa, cosa que extraña a la protagonista, ya que pensó que Fafnir estaría en la última instancia. Sin embargo, Toru comenta que tal vez se debe a que él se ha oxidado, comentario que molesta a Fafnir y la hace callar como de costumbre. Seguidamente, el duelo inicia y Lukoa muestra su descomunal fuerza a petición de Toru, quien le pidió que se lo tomara en serio. Sin embargo, ella se da cuenta que perderá, pero en ese instante Shota alienta a Toru, cosa que hace que Lukoa se distraiga mucho al no entender. Así que su rival aprovecha y de esta forma Toru gana. Seguido de esto, Lukoa quiere saber la razón de que Shota apoya a su oponente, ante lo cual él dice que lo sobornaron. De esta forma, Toru lo confirma y le da una esfera llena de maná al niño. Luego de esto, el grupo sigue divirtiéndose, mientras la protagonista toma sake junto a su amiga dragona. Sin embargo, Toru decide que el momento es perfecto para el evento principal, y de esta forma anuncia su boda con Kobayashi. Así que usa sus poderes para cambiar tanto el atuendo de la protagonista
como el suyo, y luego le pide a Kobayashi que le diga que la ama. Sin embargo, ella la llama tarada y se va corriendo, lo que provoca que Toru la siga. Es entonces que el grupo se da cuenta de esto, y Elma es la primera en evitar que Toru haga alguna travesura. Seguidamente se les une Shota y Lukoa, ya que el niño vio en la esfera que ocurrirá algo malo si no intervienen. Y ya por último, Takiya, Kana e Ilulu la siguen, y mientras Elma ataca a Toru para detenerla, la protagonista sonríe, ya que el momento es muy divertido. Tiempo después, se puede ver cómo Chloe llega a Japón para visitar a Kana, y es recibida por ella y sus amigas. De esta forma, Chloe conoce a Kobayashi, además del resto. De esta forma, salen del aeropuerto emocionadas rumbo al metro, en donde la protagonista quiere saber por qué Chloe habla tan fluido japonés. Es entonces que Toru explica que le lanzó un hechizo, cosa que Kobayashi ya suponía. Seguido de esto, le cuestiona a dónde se dirigen, ante lo cual Toru explica que hizo un plan para que Chloe se divierta, siendo la primera parada Akihabara. Así que al llegar, se encuentran con Takiya y Fafnir, quienes conocen cada rincón de esa zona de la ciudad. Así que llevan a todos a un sitio en donde se pueden jugar juegos en realidad virtual. De esta manera, todos se enfrentan a un monstruo poderoso y se divierten mucho. Pero Kobayashi menciona que visto desde fuera parece un show extraño, ante lo cual Takiya está de acuerdo, pero menciona que lo importante es que se diviertan. Luego de un rato se encuentran con Elma, quien los guiará por los lugares con buena comida, ya que Toru sabe que si de eso se trata no hay nadie que sepa más. De esta forma ella los lleva a un sitio en donde venden un famoso algodón de azúcar. Sin embargo, se le escapa que todavía no lo probó, cosa que hace que Toru la regañe por llevarlos a un lugar que no conoce. Sin embargo, las niñas quedan encantadas al ver aquel algodón de azúcar y quieren uno, así que Elma consigue ganar esa discusión con Toru. De esta forma, el grupo prueba aquel dulce y se emocionan por el sabor y la esponjosidad del producto. Ya cuando llega la tarde, el grupo se dispone a regresar a casa, así que Elma y Toru tienen una última discusión, mientras que Kobayashi le pregunta a Chloe qué desea hacer al día siguiente, ante lo cual la niña dice que desea conocer la vida cotidiana de Kana. Al otro día, Saikawa visita a Kana y se sorprende al ver a Chloe junto a ella, por lo que pregunta quién es y se pone celosa, por lo que dice que es la mejor amiga de Kana. Sin embargo, baja su hostilidad al ver que Chloe es muy amable, bonita y en definitiva termina aceptándola y se emociona como con Kana. Seguidamente las niñas salen afuera y en el camino juegan a solo pisar las rayas y las tapas de las alcantarillas. Luego de un rato llegan a la escuela de Kana, en donde le muestran a Chloe su salón de clases y sus asientos, además de meterse en la piscina, ya que ese día estaba habilitada para los estudiantes de ese curso. De forma natural, Chloe llama la atención de todos y hace que Saikawa se ponga alerta e intimida a sus compañeros, mientras que la recién llegada se siente insegura, ya que no es muy buena nadadora. Sin embargo, Kana y Saikawa prometen ayudarla, así que se termina metiendo al agua y juegan por un buen rato. Luego de esto, van a la casa de Saikawa y juegan al Twister, y tras jugar un par de turnos, deciden salir y visitar la tienda de dulce, en donde se encuentran con Ilulu y Take, quienes saludan y conocen a Chloe. Naturalmente, Take se sorprende por el perfecto japonés de la niña, e Ilulu está de acuerdo, aunque se siente un tanto incómoda, ya que no puede contarle a Take que Toru usó sus poderes para lograr eso. Y mientras las niñas compran golosinas, la recién llegada nota la actitud de Take con Ilulu, y menciona que al chico le gusta a ella, cosa que hace que él grite que no es cierto. Y por su parte, la dragona bromea con él, mencionando que eso es verdad, y que en realidad lo que a Take le gusta son sus pechos, y esto hace que el joven se ruborice más. Posteriormente, las niñas regresan a casa para hacer un mini evento en donde las pequeñas podrán usar yukatas, así que Kobayashi ayuda a Chloe a ponerse uno, mientras la pequeña le cuestiona a la protagonista si sabe que Kana es un dragón, ante lo cual Kobayashi dice que sí. Es entonces que la niña quiere saber cómo es vivir con uno, y la protagonista menciona que es como vivir con un estudiante de intercambio, poniendo como ejemplo la visita de Chloe, lo que hace que la pequeña se emocione y se compare con un dragón, y Kobayashi le sigue el juego y sonríe sinceramente. Luego de esto van a la azotea en donde las niñas encienden fuegos artificiales inofensivos, mientras que Kobayashi y Toru esperan a los invitados, y no esperan mucho ya que todos llegan al toque. De esta forma, Lukoa se acerca a Toru y agradece por invitarlos. Seguidamente, el grupo arma una parrillada, mientras que Takiya y Kobayashi, ya en estado de ebriedad, discuten sobre las maids, y la protagonista se pone intensa con el traje de Toru, y luego de un rato, las niñas juegan una competencia para ver quién mantiene encendida más tiempo su chispita, y la ganadora es Kana, por lo que Saikawa va a buscar más. Es entonces que Chloe le pregunta si hay más dragones aparte de ella, ante lo cual Kana dice que sí, y señala en dirección a Toru y compañía, lo que sorprende a la niña. Pero Kana comenta que Kobayashi es diferente, ya que es humana. Posteriormente, ya cuando las pequeñas están por dormir, Chloe menciona que la protagonista es increíble por
tener tantos amigos dragones, cosa en la que Kana está de acuerdo. Seguidamente se acerca a Chloe y duerme abrazada a su brazo, y al otro día ella va al aeropuerto y se despide de sus nuevas amigas, quienes están emocionadas por el momento, sobre todo Saikawa, quien le tomó mucho cariño. Por su lado, Kana le da un llavero idéntico al que ella tiene, para que vayan a juego, y tras prometer que regresará pronto, Chloe se sube al avión y al rato parte. Sin embargo, a los pocos días, Kobayashi ve como Kana, Saikawa y Chloe hablan por videochat, cosa que la pone contenta y dice que esas niñas no dejan de sorprenderla. Luko y Shota llegan a la casa de Kobayashi para contarles que se dirigen a una escuela de magia en Inglaterra, y la protagonista empieza a quejarse porque tendrá que trabajar en su día libre. Unos días antes de partir a Inglaterra, el señor Matsushi le pide a Kobayashi que acompañe a Shota para que pueda probar su examen de rango. La protagonista pregunta por la madre de Shota, pero ella no sabe nada sobre magia. Todos llegan a la escuela de magia y descubren que es un edificio moderno. Kobayashi empieza a dudar, pero Lukoa le informa que la magia sigue evolucionando con el tiempo. La protagonista le pregunta a Shota si podría hacer su examen en línea, y él le asegura que tiene las habilidades necesarias. Lukoa interviene y revela que Shota está tomando el examen para ascender al cuarto rango más alto. Shota confía en que aprobará. Antes de entrar al pasillo, debe leer una serie de caracteres aleatorios. Sorprendentemente, Kobayashi logra leerlos. Al entrar, todos se dan cuenta de que llevan túnicas negras, distribuidas por alguien. Mientras dos personas se acercan a Shota, él los reconoce como William y Emily. La protagonista intenta escuchar, pero no entiende. Toru traduce y le dice que Shota no le importa que hagan escándalo por el nombre de su padre. Shota prefiere competir en lugar de pelear por el nombre de su padre. El familiar de William habla mal de Lukoa y Shota lo etiqueta como pervertido. Lukoa no le da importancia y William se frustra. Se dirigen a la sala de examen cuando alguien le dice a Kobayashi que tome asiento para el examen. Toru le informa a la protagonista que la inscribieron para la prueba. Kobayashi sospecha que el gerente está detrás de esto. Luego la protagonista toma el examen y se da cuenta de que puede resolver los problemas. El examen concluye y los resultados se publican en el tablero. Shota ocupa el 8º lugar y Kobayashi termina en primer lugar. Shota le cuenta a la protagonista que el examen práctico implica escalar una montaña rodeada por una barrera mágica y traer de vuelta un objeto. Además, le informa que el límite de tiempo es de solo 30 minutos, pero que tiene permitido utilizar una escoba, su familiar y otros recursos. Kobayashi se pregunta qué se puede hacer, y en ese momento Toru le dice que cuenta con ella. Otros estudiantes se preguntan quién es la protagonista, y al buscar su poder mágico terminan escaneando a Toru, ya que estaba sentada junto a Kobayashi. Antes de partir, Shota le advierte a la protagonista y Toru que el examen se evalúa como duelo. Explica que si las personas en la posición inferior ganan, intercambian posiciones. Lukoa ofrece a Shota llevarlo en su espalda, pero él rechaza la ayuda. Shota intenta montar su escoba, pero tiene dificultades y cae. Lukoa vuelve a ofrecer ayuda, pero Shota la rechaza nuevamente. Kobayashi y Toru lideran la subida a la montaña, mientras otros estudiantes se molestan porque se niegan a participar en duelos. William reta a Shota a un duelo, preocupando a Emily, ya que si William pierde, no calificará para el examen del próximo año. Shota acepta el duelo, y William intenta lanzar un hechizo, pero Shota se teletransporta detrás de él, advirtiéndole que no se burle de su familiar. Luego, Shota derrota a William con un hechizo para dormir. Con el examen concluido, Toru informa a la protagonista qué ha pasado. Toru se transforma en su forma de dragón para regresar a casa, y Lukoa invita a Shota a acompañarla en el camino de regreso. Ambos se transforman en dragones y vuelven a casa. Mientras Toru está limpiando en el apartamento de Kobayashi, comienza a cantar una canción sobre el exterminio. La protagonista le llama la atención por cantar esa canción, y Toru se disculpa mencionando que no se dio cuenta debido a su naturaleza caótica de dragón. Kobayashi luego le pregunta a Kana si pertenece a la facción del caos, a lo que Kana responde que no. La pregunta siguiente de la protagonista es si Kana planea volverse independiente, y Kana afirma que sí. Esta revelación sorprende a Toru, ya que pensaba que, debido al respeto que Kana le muestra, ella formaría parte de la facción del caos. Kobayashi pregunta entonces si todos deben unirse a una facción, y Toru explica que algunos lugares requieren un sello del líder de su facción para entrar. Kana luego comienza a considerar a qué facción unirse, y Toru intenta persuadirla para que se una a la facción del caos. Pero Kana aún muestra interés en conocer otra perspectiva. En ese momento aparece Elma para informar a Kana sobre la facción de la armonía, aunque Kana sigue indecisa. Kana quiere saber los aspectos positivos de ambas facciones, y Toru destaca que la facción del caos lucha por liberarse del gobierno de Dios, mientras que Elma menciona que la facción de la armonía transmite las órdenes de los dioses a los humanos y devuelve las oraciones humanas a los dioses. La protagonista le advierte a Kana sobre la peligrosidad de centrarse solo en lo positivo y no mencionar los aspectos negativos. Luego, Elma y Toru comienzan a pelear, discutiendo las desventajas
ventajas de la facción opuesta, señalando que estos son los deméritos inherentes a cada facción. Kana destaca que a pesar de pertenecer a facciones diferentes, Toru y Elma siguen siendo amigas. Kana luego busca la opinión de Ilulu sobre las facciones, y Lulu le cuenta que ha estado pensando en dejar la facción del caos, pero Kana aún no está segura de su elección, y Lulu le aconseja que decida cuando esté segura. Fafnir plantea la importancia de comprenderse a uno mismo para encontrar un lugar al que pertenecer. Kana entonces pregunta a Lukoa, quien no tiene una facción a la que pertenecer, si es una espectadora. Lukoa le asegura que no es así, y le pregunta a Kana si hay alguien a quien le gustaría contarle primero su decisión. Lukoa recuerda a Kana que romper las bolas de dragón es solo una broma, y que Kana buscaba la atención de su padre, incluso si era una reprimenda. Lukoa aconseja a Kana que disfrute de ser ella misma durante el mayor tiempo posible. Toru nota que es tarde y Kobayashi aún no ha llegado. En ese momento la puerta se abre, revelando a Elma llevando a Kobayashi, que está dormida boca arriba. Cuando la protagonista despierta, Toru la reprende por no haberle llamado para avisarle que llegaría tarde, y por beber demasiado. Kobayashi asegura que puede controlarse, y que esta fue solo una ocasión excepcional. Luego la protagonista agradece a Toru por cuidar de ella, y sugiere que pudo haberse embriagado por el bien de Toru. Toru le pide a Kobayashi que se mantenga sobria durante una semana por su propio bien, lo cual sorprende a la protagonista. Kobayashi comparte con Takeya sobre el castigo impuesto por Toru, revelando que tuvo una competencia de bebida con Elma. La protagonista se cuestiona cómo podrá pasar una semana sin alcohol. Takeya sugiere que pruebe la cerveza sin alcohol, pero Kobayashi no queda satisfecha con ella. Toru trae a Lukoa, que ha estado en abstinencia durante cientos de años. Lukoa le recuerda por qué dejó de beber y cómo destruyó todo su alcohol. Comenta que tuvo que tomar esa decisión. Después de una semana sin alcohol, Kobayashi se da cuenta de que de alguna manera está bien. Reflexiona sobre su tendencia a beber para aliviar el estrés. La protagonista compra más alcohol y detecta un olor en el aire. Encuentra a un anciano enorme bebiendo sake. El anciano le ofrece a Kobayashi una bebida. Inicialmente se niega por no conocerlo, pero el hombre insiste, ya que quiere compartir con alguien que aprecie el sake. La protagonista acepta y ambos disfrutan del sake. Cuando el anciano se va, Kobayashi se ofrece a acompañarlo. El anciano, llamado Kimun Kamui, le revela a la protagonista que está aquí para ver a su hija, Kana. Cuando Toru lo reconoce y le pregunta qué hace allí, Kimun explica que quiere conocer a su hija. Kobayashi le pregunta a Kimun cuál fue la razón por la que visitó a Kana. Kimun decide comenzar desde el principio y le pregunta a la protagonista y Toru si han oído hablar de las Dragon Balls. Toru explica que son herramientas que concentran el poder de un dragón. Kimun menciona que no está seguro de por qué Kana decidió romper una Dragon Ball. Al ver que sus compañeros no podían dejar de intentar asumir la responsabilidad, decidió abandonar a Kana en un campo. Kobayashi pregunta si Kimun ha venido a perdonarla, pero Kimun afirma que perdonarla o no es su principal preocupación. Asegura que Kana se ha vuelto una necesidad para ellos. Esto irrita a la protagonista, quien no está de acuerdo con que Kana sea considerada solo como una necesidad. Asad le explica a Kobayashi que han estado acumulando poder y que la marea se ha vuelto en su contra, por lo que necesitan las Dragon Balls. Suponen que el poder de las Dragon Balls se transfirió a Kana, por lo que ahora la necesitan. Kimun agradece a la protagonista por cuidar de Kana y expresa su deseo de llevarla a casa. Kobayashi luego le pregunta a Kimun qué piensa sobre Kana, y Kimun afirma que ella es una camarada para él. Cuando la protagonista indaga sobre la relación de padre e hija, Kimun confiesa que no sabe nada al respecto. Kobayashi observa a Kimun y a Asad, lo que lleva a Asad a preguntar si su moral es demasiado diferente de la humana. Kimun solicita a la protagonista y Toru que le lleven a Kana, pero Toru le informa que Kana está en la escuela y que ha hecho amigos valiosos. Asad comenta que es una decisión que Kana debe tomar, ya que ella buscaba la atención de su padre. Kobayashi exclama que no quiere que Kimun y Asad conozcan a Kana, ya que solo la lastimarán. Está molesta porque cree que Kimun solo quiere aprovecharse de las habilidades de lucha de Kana. Le grita a Kimun que le enseñará sobre la moral humana. Aunque Kimun comienza a enfadarse, Asad lo calma diciendo que pueden obtener las Dragon Balls sin recurrir a peleas ni contactar a Kana. Finalmente, Kana regresa a casa y anuncia que extraerá el poder de las Dragon Balls, pidiendo a su padre que la elogie. Sin embargo, Kimun solo menciona que podría recompensarla por sus logros militares y abandona el departamento de la protagonista. Kobayashi se encuentra en la taberna después del trabajo, acompañada por Takeya y Elma. Elma nota las preocupaciones de la protagonista y le pregunta por Kana. Mientras tanto, en casa, Kana disfruta cómodamente de un paquete de pan con crema, para disgusto de Toru e Ilulu. Kana explica que está molesta porque su padre no la reconoce. Ilulu comparte con Toru que conoce a Asad de un encuentro anterior cuando era parte de una tribu separada de dragones, cuyo líder tenía contacto cercano con Asad. Luego, el líder abandonó la tribu y más tarde se pensó que Asad también había desaparecido.
mundo. Y Lulu se ofrece a espiar a Assad. En la taberna, Takeya percibe el dilema de Kana y se pregunta si eso es a lo que Fafnir se refería con pretender ser humano. Sugiere que Kobayashi asuma el papel de figura paterna para Kana en ausencia de su verdadero padre. Cuando la protagonista vuelve a casa, Kana le pide compañía al día siguiente y van al parque para hablar. Mientras observan a los padres jugar con felicidad con sus hijos alrededor, Kana confiesa su felicidad viviendo en el mundo de la protagonista con Saikawa y Lulu y Toru, al mismo tiempo que expresa que no le importa su padre. Kobayashi se disculpa por haber insultado al padre de Kana y le pregunta cómo Kana se interesó por los humanos. Kana comparte que ocurrió durante una noche fría en su mundo, cuando sintió frío y observó cómo los humanos se mantenían calientes abrazados a las mantas y cercanos unos a otros. Intentó hacer lo mismo, pero abrazando a otro dragón. Después, Kana regresó a casa para hacer su Dragon Ball, y la protagonista decide tomarse un tiempo para sí misma. Finalmente, Kobayashi decide comprar un juguete para animar a Kana. En la juguetería se encuentra con Fafnir, que estaba comprando videojuegos. Fafnir le advierte que no tiene la fuerza para influir en los dragones. En ese momento, el señor Magatsushi, que estaba comprando la recompensa de Shota por pasar su prueba de mago, aparece para hablar con Fafnir y la protagonista. Mientras Kana trabajaba en su Dragon Ball, Toru nota que Kobayashi está redactando una carta. El día anterior, la protagonista había visitado la biblioteca secreta del señor Magatsushi en su hogar y descubrió una forma de acelerar sus habilidades mágicas, con la condición de que renuncie a algo importante para ella. También indagó sobre Lukoa, a quien no veía desde hace mucho. Magatsushi explicó que Lukoa es un dragón observador y no toma partido en ninguna batalla. Toru examina el libro que Kobayashi tomó prestado, un antiguo compendio de magia con 2 siglos de antigüedad. La protagonista cree que contactar al padre de Kana sería beneficioso en este momento. Mientras Kobayashi y Kana redactan la carta juntas, Toru decide actuar y busca a Elma durante su pausa para el almuerzo. Conversan sobre el nuevo dragón enemigo, Luminace, quien aparentemente se unió a la facción de la armonía después de ser continuamente atacado por la facción del caos, concluyendo que la guerra comenzará cuando Kana entregue su Dragon Ball. Toru nota similitudes entre la información de Elma e Ilulu y sospecha que Assad podría estar avivando el conflicto. Toru regresa al apartamento donde Kobayashi y Kana acaban de terminar su carta. Le piden a Toru que la entregue. En el palacio de Kimun, Toru entrega la carta y está a punto de irse cuando Kimun la detiene, haciéndola esperar hasta que haya terminado de leer la carta. Kimun percibe la carta de la protagonista como un desafío y responde de inmediato, entregando la respuesta a Toru. La respuesta es breve y sencilla, lo que provoca la indignación de Kobayashi y Kana. En los días siguientes, Kobayashi y Kana mantienen una comunicación con Kimun, pero solo reciben respuestas breves. Assad nota la cantidad de cartas que ha estado recibiendo Kimun. Durante una conversación, Kimun expresa su deseo de comprender mejor a sus contactos, aunque Assad sabe en su interior que eso no sucederá, y abandona el palacio. Y Lulu se da cuenta de la salida de Assad y decide seguirlo. De vuelta en el apartamento, la protagonista le revela a Toru que su intercambio de cartas con Kimun no fue solo por el bien de Kana, sino también para liberar sus propios sentimientos y no dejar que Kimun pareciera ganador. En ese momento, Ilulu regresa a casa con magulladuras en todo el cuerpo. Toru la lleva rápidamente al baño para curarla. Mientras se recupera, Ilulu comparte lo que ha observado. Siguió a Assad hasta una base de la facción de la armonía, donde estaba en contacto con Luminace. Assad reveló información sobre Kimun Kamui, incluida la intención de Luminace de atacar la base con el poder de las esferas del dragón. Ilulu decide espiar nuevamente el palacio de Kimun y escucha a Assad informar a Kimun sobre la intención de Luminace de atacar. Kimun responde con la determinación de defender, incluso sin las Dragon Balls. Ilulu abandona rápidamente el área al descubrir que Assad es un agente doble que orquesta el conflicto, y antes de que pueda regresar al mundo de Kobayashi con su propio poder, Assad bloquea el portal. Admitiendo su participación en el conflicto, se prepara para silenciar a Ilulu. A pesar de los intentos de Ilulu de contraatacar con sus extremidades de dragón reformadas, Assad utiliza su espada sagrada para cortarlas sin inmutarse por el contraataque. Ilulu dispara un rayo para distraer a Assad lo suficiente como para escapar. Al escuchar el relato de Ilulu, Toru identifica al verdadero enemigo y está decidida a poner fin a las cosas. Mientras Kana sueña con su padre, Toru y la protagonista discuten sobre el próximo conflicto en el otro mundo. Toru planea enfrentarse a Assad para poner fin a la lucha, pero Kobayashi duda de que la guerra termine si Assad se va. Ilulu está aún más preocupada y sugiere que no deberían involucrar a la protagonista en el asunto. Sin embargo, debido a la conexión de Kana con el conflicto, Kobayashi siente la necesidad de hacer algo, aunque aún no sabe qué. Por la mañana, Toru va de compras mostrando clara preocupación por la protagonista, a quien sospecha que está dispuesta a entrar en batalla por el bien de Kana, utilizando la magia que ha aprendido.
sorprendido. Toru se encuentra con Fafnir, quien estaba comprando videojuegos. Fafnir y Toru acuerdan ir a un campo para hacer ejercicio. En el lugar, Fafnir ataca a Toru, desechando sus preocupaciones sobre Kobayashi, ya que considera que Toru se ha acercado demasiado a los humanos. Fafnir incluso le recuerda a Toru su propia misión suicida contra los dioses. A pesar del asalto, Toru logra resistir. Al escuchar el consejo de Fafnir de volverse más fuerte en lugar de preocuparse, Toru toma represalias y se va. Cuando Toru regresa al apartamento de la protagonista, Kobayashi y Lulu revelan la impactante noticia de que Kana se ha ido. Y Lulu muestra la carta que cree que Kana había leído y la respuesta que Kana dejó en casa. Mientras tanto, Kana se dirige a la puerta dimensional que Kimon y Asad abrieron para su regreso. En el camino se encuentran con Saikawa, quien asume que Kana salió a jugar con ella. Kana se disculpa con Saikawa y le informa que ya no estará presente. Al regresar al apartamento de la protagonista, esta toma la decisión de buscar a Kana y traerla de vuelta a casa. Toru interpreta esto como ir al otro mundo, pero Ilulu se opone firmemente, diciendo que ella y Toru irán en su lugar. Toru nota que Ilulu aún está herida y admite que no podría proteger a dos personas simultáneamente. Kobayashi le pide a Ilulu que cuide su hogar y luego confiesa a Toru que siente la necesidad de enfrentarse a Kimon nuevamente. Si Toru sigue preocupada, la protagonista estaría dispuesta a quedarse en casa con Ilulu. Mientras tanto, Kana se encuentra con su verdadero padre en el palacio. Desata una de las cuencas de su cabello, que Kimon y Asad reconocen como la bola de dragón. Kana le pregunta a su padre si ahora está contento con ella, a lo que Kimon responde afirmativamente. Aunque Kana simula una sonrisa, arroja otra cuenca de pelo a su padre antes de irse con Asad, aún sosteniendo la bola de dragón. En ese momento, Asad revela su papel en el destierro de Kana de su mundo. Está contento de que Kana haya dejado de pretender ser humana, abandonando a sus amigos en ese mundo y eligiendo reunirse con su verdadero padre. Kana recuerda la desgarradora reacción de Saikawa antes de partir. Saikawa lloraba y le suplicaba a Kana que se quedara. Asad declara que se marchará una vez que termine la batalla, pero Kana no está convencida. Asad, con angustia, afirma su intención de hacer que los dragones luchen entre sí hasta la muerte. No le importa con quién se haya encontrado Kana y la acusa de haberse convertido en humana por diversión. Kana entonces acusa a Asad de manipular las cartas que le escribió Kimon. Asad pregunta por qué, si Kana lo sabía, decidió regresar de todos modos. Kana recuerda la súplica desesperada de Saikawa una vez más y se ríe, recordando que también había derramado lágrimas en ese momento. Con mayor determinación, Kana declara a Asad como su enemigo. Ella detendrá la guerra, se reconciliará con su padre y luego regresará a lo que llama hogar. Mientras tanto, Kobayashi cabalga sobre Toru en forma de dragón mientras esta última abre el portal al otro mundo. Toru admite que nunca antes había luchado por otra persona, pero también reconoce que no habría aceptado que la protagonista fuera su mundo si no poseyera un poder comparable al de los dragones. Asad sujeta a Kana a punta de espada y le arrebata la bola del dragón. Luego detecta la apertura de un portal y se da cuenta de la llegada de Toru y la protagonista. Asad emplea su magia para redirigir a Toru y Kobayashi, quienes aparecen justo en medio del conflicto entre ambas facciones de dragones. Ambos grupos reconocen a Toru. Mientras los dragones de la armonía se preocupan al pensar que su enemigo ha sido reforzado, los dragones del caos denuncian a Toru tras enterarse de que ella desafió a los dioses. Toru decide retirarse, pero la protagonista le pide que haga que todos los dragones escuchen su voz. Antes de que las facciones de dragones puedan atacar a Toru, Kobayashi grita para captar su atención. Luego intenta aclarar malentendidos en ambas facciones, explicando que los humanos han luchado contra la facción del caos durante años, y que la facción de la armonía creyó erróneamente que la facción del caos deseaba exterminar a todos los humanos. Luminace, presente entre los dragones de la armonía y habiendo aprendido la verdad de la protagonista, toma la palabra. Aunque algunos dragones aún dudan, Kobayashi decide utilizar su teléfono para realizar una llamada, aparentemente empleando magia para transmitir señales de radio en el mundo de Toru. Aún bajo la amenaza de Asad, Kana percibe el sonido de su teléfono. Asad decide permitir que Kana atienda la llamada, creyendo que sería su última oportunidad de despedirse. Kana contesta y se disculpa con la protagonista, quien la tranquiliza y le asegura que hablarán más tarde. Luego, Kana hace una solicitud jocosa, expresando que estará bien. Cuando la llamada aparentemente termina, Asad se prepara para atacar a Kana, pero este utiliza la función de grabadora de voz de su teléfono y reproduce una grabación. La grabación se transmite a través del teléfono de Kobayashi a todos los dragones, y Asad se enorgullece de su deseo de que todos los dragones lucharan hasta la muerte. Los dragones quedan sorprendidos, especialmente los de la facción de la armonía, al descubrir que Asad los había traicionado. Kana aprovecha la oportunidad para atacar a Asad
con su propio poder. A pesar de que Assad blandía su espada en respuesta, Ki-Moon interviene y detiene el ataque. Assad se pregunta por qué Ki-Moon no estaba con los demás dragones, y Ki-Moon muestra la cuenca de cabello que quería devolverle a Kana. Golpea a Assad y, elevándose sobre él, afirma que su tropa no lo extrañará una vez que se haya ido. Assad responde activando el poder de la bola de dragón que le robó a Kana. Toru y la protagonista notan el abrupto cambio de comportamiento de los dragones que los rodean. Enseguida, dos de ellos avanzan hacia Toru y Kobayashi, pero son detenidos por Fafnir y Elma, que han asumido formas humanas. Elma insta a Toru y la protagonista a escapar y dejar que ellos se ocupen de los dragones. Kobayashi se cuestiona por qué llegaron al mundo de los dragones cuando tenían que hacer recados en el mundo de los humanos. Ambos revelan que Takeya los reemplazó. Toru y la protagonista se percatan de inmediato de que Assad podría poner a Kana en mayor peligro, así que agradecen a Elma y Fafnir por su ayuda y se retiran. Toru guía a Kobayashi al palacio de Ki-Moon, pero al llegar notan que el propio Ki-Moon ha derribado el palacio en su forma de dragón. La protagonista, sorprendida, ve a una Kana caída. Se apresura a atender a Kana y al mismo tiempo observa a Assad sentado sobre Ki-Moon. Ella acusa a Assad de controlar a los dragones con la bola de dragón y le dice que no ha logrado controlar a todos. Assad se sorprende de que un humano con conocimientos apenas limitados de magia sepa esto. Kobayashi acusa a Assad de manipular los instintos paternales de Ki-Moon para satisfacer sus necesidades. Assad no pierde tiempo y ordena a Ki-Moon atacar a la protagonista. Toru interviene bloqueando a Ki-Moon, permitiéndole a Kobayashi llevar a Kana a un lugar más seguro. Mientras Toru y Ki-Moon chocan, Toru reflexiona que ninguno de los dos estaba dispuesto a llegar a este punto. Los rayos de Ki-Moon y Toru colisionan, causando una destrucción masiva que también afecta a Elma. Kana, al ver esto, lamenta no haber podido comunicarse con su padre. La protagonista acaricia la cabeza de Kana y luego crea una bola de energía con la otra mano, reconocida por Kana como la técnica mágica secreta. Mientras tanto, Ki-Moon y Toru continúan su enfrentamiento, con Assad aún sobre Ki-Moon cuando se da cuenta de los actos de Kobayashi. La bola de energía que está acumulando se vuelve tan grande como Ki-Moon mismo. Assad alega que la protagonista está intentando usar toda su magia de una vez, lo cual ella confirma, pues no ve sentido en tener poderes mágicos después de esto. Sin embargo, sabe que debe persuadir a un padre que ha atacado a su propia hija. Toru, al escuchar esto, adopta su forma humana para ayudar a Kobayashi con la bola de energía, y Kana se ofrece voluntariamente también. Assad intenta que Ki-Moon destruya al trío, pero Ki-Moon se detiene. Al verse en desventaja, Assad intenta escapar, pero es incapaz debido a que Toru esparció su magia mientras luchaba contra Ki-Moon en su forma de dragón. Con la bola de energía completa, Toru cede el control a la protagonista, quien la levita en el aire. En ese momento, Kana recuerda la conversación en el parque sobre su padre. Justo cuando Kobayashi está a punto de lanzar la bola de energía hacia Ki-Moon, Kana estalla en un llanto desgarrador. La protagonista libera la bola de energía cargada con su poder mágico contra Ki-Moon, derribando al dragón con forma de oso de un golpe. Toru atrapa a Kobayashi en su caída. Mientras tanto, Kana dirige una diatriba verbal hacia su padre caído, logrando devolverle el sentido. Ki-Moon queda sorprendido por el poder de la protagonista, pero ella lo descarta, considerándolo simplemente una acción necesaria. También le pide a Ki-Moon que recupere su forma humana. Ki-Moon, todavía en el suelo en forma humana, pregunta por qué Kobayashi fue tan lejos por Kana. La protagonista afirma que Kana es una amiga, pero si ella asume un papel materno, tendría que mirar a Kana de manera diferente, recordándole a Ki-Moon la vez que bebieron juntos cuando se conocieron. Le ofrece la oportunidad de reconciliarse con Kana. Mientras tanto, Assad se levanta en medio de la pradera, tratando de no admitir su derrota ante los dragones. Ve a Lukoa acercándose desde la distancia. Al darse cuenta de que Lukoa parece celebrar su derrota, Assad aprieta los dientes y se sincera, revelando que atacó a los dragones debido a lo que le hicieron a su hermana. Lukoa responde diciendo que nadie vendrá a rescatar a Assad y se despide de él. Cuando Lukoa se retira, Toru se acerca y amenaza con poner fin a Assad de una vez por todas. De vuelta en el lugar donde cayó Ki-Moon, ahora sentado, admite que Kana se ha acostumbrado a la vida en el mundo de Kobayashi y es posible que nunca lo acepte como padre. La protagonista decide que la respuesta de Ki-Moon es suficiente y Kana acepta, pidiendo irse a casa. Sin embargo, deben esperar a Toru. Mientras Kana se aleja con la protagonista, Ki-Moon se esfuerza por ponerse de pie y seguirlos, pero después de un rato vuelve a tropezar. Al ver esto, Kobayashi permite que Kana se acerque a Ki-Moon una vez más. Kana abraza
abraza a su padre mientras llora intensamente. Finalmente se queda dormida en los brazos de su padre y la protagonista termina sintiéndose sola. El intento de Assad de contraatacar a los dragones resulta en fracaso. Toru lo derrota con un solo golpe y utiliza sus habilidades para recuperar la bola del dragón. Esto hace que los otros dragones controlados que Fafnir y Elma habían mantenido en sus formas humanas recuperen la conciencia. Toru absorbe los restantes poderes mágicos de Assad y señala que perdió debido a la fe de Kana tanto en su propio padre como en la protagonista. Toru le comunica a Assad que las mentalidades pueden cambiar, contradiciendo la creencia de Assad sobre los dragones. Luego se retira negándole a Assad el martirio por desafiar a los dragones, mencionando que la señorita Kobayashi no lo permitiría. Assad protesta ante la idea de que un dragón escucha a un humano, y Toru responde diciendo que la protagonista es la razón por la que ella cambió, y espera que Assad encuentre a alguien que lo cambie para mejor. Assad continúa maldiciendo por su derrota después de que Toru desaparece. De vuelta con Kobayashi, Toru se encuentra primero con Lukoa. Le comparte a Lukoa que el conflicto le ha hecho comprender los sentimientos de Lukoa como espectadora. Luego, Toru ve a la protagonista junto a Fafnir y Elma, chocando alegremente las manos con ella. Sin embargo, Toru nota el estado de ánimo apagado de Kobayashi y le pregunta si se trata de Kana. En el departamento de la protagonista, Saikawa continúa llorando por la pérdida de Kana, mientras Ilulu intenta consolarla. Kobayashi regresa con Toru y ve a Saikawa dirigirse a ella mientras llora. Pregunta por Kana, pero no acepta la respuesta que recibe, ya que Kana le dijo que regresaría. En ese momento suena el timbre. Varios momentos antes, Kimun estaba reajustando las cuentas de pelo a su hija. Le expresó a Kana su respeto por cualquier lugar que ella llamara hogar e incluso prometió visitarla. Después de que la protagonista le respondiera en la puerta de su apartamento, Kana compartió las palabras de su padre con Kobayashi y le preguntó si podía quedarse. La protagonista acepta, permitiendo que Saikawa y Kana compartan un emotivo reencuentro lleno de lágrimas. Mientras tanto, Kimun observa su mundo, disfrutando de una botella de sake. Después del enfrentamiento con Kimun, todo volvió a la normalidad, pero Toru aún siente temblores, ya que se liberó durante la batalla y su sangre sigue en ebullición. Toru decide calmar sus nervios oliendo la ropa de la protagonista y se da cuenta de que el estilo de Kobayashi carece de variedad. Aunque Toru no sabe mucho sobre moda, empieza a imaginar a la protagonista con ropa linda y se emociona, decidiendo ir de compras. Ilulu también quiere renovar su guardarropa, pero Toru duda de sus recursos, recordando que la última vez se quedó corta de dinero. Ilulu revela que ha estado ahorrando, y Toru muestra las ganancias del café de Maids, pero Kobayashi solo tomó la mitad, insistiendo en que Toru gaste el resto en sí misma. Ilulu sugiere ir a grandes almacenes y visitar la tienda de ropa más grande de la ciudad, conocida por su amplia variedad. Ilulu se adelanta para aprovechar las rebajas, pero Toru nota su aburrimiento. Toru sugiere que la protagonista compre su ropa en la tienda que Ilulu está visitando, ya que se asemeja a lo que Kobayashi usa normalmente y tiene precios modestos. Sin embargo, Toru, deseando comprar algo diferente para la protagonista, decide explorar otra tienda, mientras Ilulu opta por quedarse y pide a Toru que consulte a Elma para encontrar una buena tienda de ropa. Toru busca sugerencias de Elma, quien advierte que las opciones no serán baratas. Toru bromea sobre robar en tiendas, pero Elma sugiere seguir las tendencias y leer revistas para obtener ideas. Toru elogia a Elma por su interés en algo más que comer, y mientras Toru explora ropa bonita, Elma la critica por elecciones como un sombrero, pantalones cortos demasiado cortos o un busto pequeño. Toru explica que está comprando para Kobayashi, lo cual sorprende a Elma, quien sugiere regresar a los grandes almacenes anteriores. Con la pausa para el almuerzo de Elma llegando a su fin, se despide con la esperanza de comprar ropa más tarde, y le pide a Toru que no malcríe a la protagonista. Toru decide ir de compras sola, pero se frustra y siente la necesidad de arrancarse la ropa. Una vendedora se acerca y le recomienda una camiseta. Después de que Toru se la prueba, la vendedora menciona que la camiseta viene con un conjunto juego y otros diseños, y Toru compra todo. Toru le presenta los regalos a Kobayashi, quien va a probárselos, y cuando Toru intenta ponerse la camiseta se da cuenta de que no le queda bien. La protagonista sale enojada pensando que Toru le estaba gastando una broma al comprarle una camisa que es grande en las curvas. Más tarde, Kobayashi comparte con Toru su lugar favorito para comprar, los grandes almacenes, y Kana la llama tacaña. Finalmente se revela que a la protagonista le gusta la camisa de gran tamaño porque es cómoda, aunque a Toru no le gusta la camisa de Kobayashi porque no se ajusta a su pecho. Ilulu pregunta si Toru ha considerado la posibilidad de añadir más variedad al menú, a pesar de que Toru intenta evitar repetir la misma comida. Ilulu opina que el menú está anticuado, aunque a la protagonista le encanta cuando Toru prepara sus platos favoritos. Toru concuerda y menciona que Ilulu y Kana están recibiendo las obras de su amor por Kobayashi, aunque Ilulu y Kana no
quieren quejarse, sus comentarios resuenan con Toru. Toru acepta la idea de ampliar el menú y busca la opinión de los niños. Y Lulu propone seguir una dieta basada en carne, y Toru sugiere que coma fuera o pruebe su cola con veneno, lo cual podría ser fatal. Kana desea una dieta basada en postres, pero al ser rechazada sugiere comidas como insectos, a lo que Toru accede. La protagonista interviene expresando su rechazo por comer insectos, pero Kana argumenta que los adultos no deberían ser quisquillosos. Kobayashi explica que ser adulta no significa necesariamente comer insectos. Toru se da cuenta de que la protagonista comerá cualquier cosa excepto insectos o su cola, y la llama cruel por considerar que su cola es tan repugnante como los insectos. Mientras Toru se dirige a recopilar más sugerencias, Kobayashi soborna a Kana e Ilulu con un pudín para que dejen el tema. Toru critica la sugerencia de otro dragón con una dieta poco saludable, ya que Lukoa sugiere bocadillos. Elma propone dulces y Fafnir menciona fideos. Toru descarta rápidamente todas las sugerencias mientras va de compras, sin querer perderse las ofertas a mitad de precio. Observa mujeres peleando por ciertos productos y las derrota fácilmente. Una niña llamada Georgie le elogió por sus habilidades de lucha, pero Toru no la reconoce. Georgie se hace una coleta y se presenta, revelando que va a la misma escuela que Kana. Toru se sorprende por el talento de Georgie y entiende por qué la protagonista la elogia. Toru decide preguntarle a Georgie sobre nuevas ideas para el menú, ya que ella cocina cuando su madre está ocupada. Georgie sugiere preguntarle a un familiar cómo cocinar, y Toru, nerviosa y escéptica, decide preguntarle a Damocles. Él le enseña una receta nueva que a todos les encanta. Kobayashi pregunta quién le enseñó a Toru, pero ella prefiere mantenerlo en secreto. Y Lulu y Kana expresan su preferencia por la carne, pero la protagonista les pide que miren lo feliz que está Toru. Unos días después, todos se quejan de que Toru no puede seguir cocinando lo mismo cada día. Más tarde se muestra a Toru aprendiendo a cocinar como lo hace su padre. La protagonista se despierta incapaz de volver a dormir al sentir algo pesado sobre ella, y nota a Ilulu en su cama en un estado excitado. Los gritos de Kobayashi alertan a Toru, quien se da cuenta de que Ilulu está en celo. Una temporada de apareamiento que la protagonista desconocía. Ilulu proclama su deseo de tener bebés con Kobayashi, pero Toru la detiene, afirmando que ella es la única que puede tener hijos con la protagonista. Repentinamente, Ilulu muerde el brazo de Toru e intenta abalanzarse sobre Kobayashi. Kana interviene y propina a Ilulu una patada circular, arrojándola hacia Toru, quien le aplica un suplex. Toru menciona la necesidad de controlar a Ilulu con sus poderes de dragón, aunque la protagonista cuestiona si esos movimientos eran realmente poderes de dragón. Toru sugiere que Ilulu no debería ir a trabajar ese día, lo cual disgusta a Ilulu. Kobayashi pregunta si hay alguna manera de controlarla, y Toru sugiere desahogarse, llevando a Ilulu al lugar habitual para luchar. Toru se emociona por demostrar su fuerza, pero Ilulu se excita al ver el busto de Toru, y tiene una idea. Ilulu exhala una llama que quema el traje de Toru, y mientras, Toru exclama que Ilulu no debería usar ataques de aliento. Ilulu se abalanza sobre el cuerpo desnudo de Toru, excitándose, y Toru trata de hacerle retroceder mientras pide ayuda a la protagonista. Kobayashi se enoja al ver a ambos dragones actuando de manera inapropiada entre sí, y Toru golpea a Ilulu para mantenerla en silencio. La protagonista le pregunta sobre la reproducción de los dragones, y Toru explica que algunos dragones pueden reproducirse solos, mientras que otros se aparean con un dragón cercano y se irán después de tener un bebé. Algunos dragones tienen hijos con hadas o dioses, y algunos humanos pueden convertirse en dragones. Ilulu se recupera y se siente mejor, a costa de que Toru se sienta peor. Ilulu puede volver a trabajar al día siguiente, y emocionada le pregunta a Toru si puede ayudarla la próxima vez que esto ocurra. Toru lo interpreta como si lo hubiera dejado inconsciente nuevamente, pero Kobayashi sugiere que poner a Ilulu a dormir será más fácil. De vuelta al trabajo, Take saluda a Ilulu y muestra preocupación por su salud, creyendo que podría haber contraído gripe, mientras Kobayashi le oculta la verdadera razón. Mientras Take acaricia la cabeza de Ilulu, esta comienza a calentarse y excitarse, hasta que finalmente sale de su trance. Ilulu considera extraño haber resistido el calor y asume que no fue un asunto de apareamiento. Se disculpa por su extraño comportamiento y cuestiona sus confusos sentimientos mientras mira a Take. Take ya logra ganarle a Fafnir en una partida, aunque Fafnir atribuye su derrota al lag. Take ya comenta que el lag no afecta en distancias cortas. La computadora de Fafnir repentinamente falla, y Fafnir decide construir una nueva. Take ya sugiere buscar piezas, y aunque
Fafnir detecta que Takiya tiene otras intenciones, deciden ir juntos. Su primera parada es en una tienda de cartas para mejorar un juego de cartas. Fafnir no está interesado, pero ven a Lucoa y Shota, quienes compran suministros mágicos. Takiya se sorprende al descubrir que la tienda no es común y corriente, sino que requiere una carta con lenguaje mágico para ingresar. El comerciante reconoce a Shota y atiende a Takiya, quien se da cuenta de la similitud entre la programación que usa en el trabajo y el lenguaje mágico. Fafnir comenta sobre la asociación entre espectadores y magos, pero Takiya interrumpe y explica qué significa ser buenos amigos. Después de la tienda de cartas, deciden ir a un café de mates antes de comprar piezas de computadora. Se encuentran nuevamente con Shota y preguntan por Lucoa. Descubren que pueden alquilar traje de sirvienta, y al llegar al café se encuentran con Lucoa luciendo un revelador atuendo de sirvienta. Fafnir cuestiona la fascinación de Takiya y Kobayashi por las sirvientas, pensando que Takiya tiene un interés especial. Takiya aclara que solo disfruta mirar ciertas cosas. Lucoa menciona la dificultad de los humanos para ser solo espectadores y les desea suerte. Fafnir parece entender, aunque Takiya permanece escéptico. Luego se dirigen a la tienda de repuestos de computadoras, donde Fafnir busca partes malditas. Takiya se sorprende al descubrir tantas partes malditas, y pregunta por qué el software también puede estar maldito. Fafnir, especializado en maldiciones, planea construir una PC malévola. Takiya se preocupa por tener un objeto malévolo en su apartamento. Durante la búsqueda de partes, Takiya se encuentra con un viejo amigo, y al regresar a casa, Fafnir pregunta quién es el verdadero Takiya, ¿el nerd o el buen chico? Takiya explica que las personas muestran diferentes caras dependiendo de la situación. Fafnir señala que Takiya le muestra ambas caras a Kobayashi. Takiya cree que hay personas a las que quieres mostrar todas tus caras. Fafnir comenta que le gusta contemplar los tesoros que ha coleccionado, y Takiya reflexiona sobre la redundancia de sus pensamientos. Ambos concuerdan en que algunas cosas pierden valor si se dicen en voz alta. Fafnir finaliza su computadora, pero las partes malditas causan efectos inesperados. Takiya se asusta cuando la computadora se enciende sola, y más tarde Fafnir solo quiere instalar actualizaciones. Mientras Toru prepara el desayuno, Kobayashi le pide que la lleve en su espalda. Toru, pensando que podría ser un aniversario o alguna ocasión especial, se dirige al trabajo con la protagonista a cuestas, aludiendo a esto como su última batalla. En el trabajo, Elma, Takiya y Kobayashi se preparan para lo que todos consideran su última batalla, recordando momentos pasados. Elma había presentado una propuesta para mejorar las políticas de la empresa, y el presidente considera contratar más personal. La protagonista es nombrada líder del equipo para un proyecto, viendo la oportunidad de mejorar las condiciones laborales y obtener un ascenso. Para cumplir con la tarea antes de la fecha límite, Kobayashi reúne su equipo, compuesto por Takiya, Elma y Tatsusawa, un recién llegado. Toru se alegra por el éxito de la protagonista, quien se sumerge en su trabajo. Kana se preocupa por Kobayashi y le ofrece comodidad, revelando sus alas y creando una manta de plumas. Toru también desea pasar tiempo con la protagonista, incluso si no hay suficiente espacio. Y Lulu se une al abrazo grupal y todos duermen juntos. Kobayashi, Elma, Takiya y Tatsusawa trabajan arduamente todos los días, confiando en que cumplirán con la fecha límite. Sin embargo, surgen problemas cuando les informan de cambios a través de un correo electrónico. La protagonista lamenta haber gastado su magia antes, pero Elma sugiere trabajar toda la noche. Kobayashi, preocupada por el bienestar de su equipo, les anima a no exagerar. Durante la noche, los dragones abrazan a la protagonista, utilizando la manta de plumas de Kana, la almohada de Lulu y el arrullo de Toru para ayudarla a dormir. A pesar de los desafíos, el grupo trabaja en correcciones y errores hasta la fecha límite. El señor Magatsushi felicita a Kobayashi por su ascenso, aunque no sea muy diferente del anterior. La solicitud de aumentar el personal es aprobada, pero la protagonista recibe otro proyecto: ser protectora de la información sobre los habitantes de otro mundo. Kobayashi se compara con la presidenta de una asociación de vecinos de otro mundo. Al llegar a casa, la protagonista se pregunta si todos serán felices como ella, pero nota la expresión preocupada de Kana y Lulu. Al entrar en su apartamento, se sorprende al encontrar a Damocles, Kimun Kamui y un desconocido. Más tarde se revela que Tatsusawa fue contratado a mitad de carrera y llegó poco después de Elma. La protagonista se ve sorprendida ante la inesperada intrusión de Kimun Kamui, la divina bestia de la montaña, Damocles, el emperador de la muerte y una figura desconocida.
Damocles, informado por el señor Magatsushi de que Kobayashi se ha convertido en su protectora, llega con los demás para discutirlo. A pesar de estar ocupada con el trabajo, la protagonista se niega a aceptar oficialmente el rol de protectora y sugiere el título de gerente de Jigoku Meguri Ltd. Y protectora del distrito Oborotsuka Kobayashi. Ante la propuesta de cambiar de trabajo, la protagonista rechaza la idea. En la discusión sobre su título, Kimon sugiere un nombre más corto, y Toro sugiere Emperador Kobayashi, aunque esto podría malinterpretarse. Damocles afirma que, independientemente de su aceptación, la responsabilidad recae en la protagonista debido a su conexión con los dragones. Aunque Kobayashi perdió sus poderes durante la confrontación con el hombre montaña, Damocles admite la debilidad de Kimon frente a la protagonista. Kobayashi consulta sobre cómo serán contactados, y Damocles menciona el teléfono. Toru y la protagonista se sorprenden, ya que Toru no tiene uno. Kobayashi comparte sus contactos con Damocles y Kimon. Luego se dirige a Telne, la misteriosa figura, quien le sugiere a la protagonista vestirse de manera más linda. Telne, dragón número 2 de la facción de la armonía, revela ser la hermana mayor de Elma. Aunque Telne critica el estilo de Kobayashi, los demás encuentran humor en la situación. Damocles explica que planean ir de bar en bar y se visten como lugareños. Invitan a la protagonista, quien acepta con la condición de que ellos paguen. Toru está molesta porque había preparado un festín con su cola. Kobayashi lleva al grupo a un bar con temática de sirvientas, causando emoción entre ellos. Toru se irrita porque todos podrían haberse comido su cola, pero la protagonista duda de que alguien la quisiera. Kimon inicia un concurso de bebida y Toru se une. Kobayashi sabía que se emborracharía antes que los dragones debido a su fisiología. Damocles y los demás deciden visitar más bares, mientras Toru recuerda cómo la protagonista estaba borracha cuando se conocieron. Al separarse, Damocles reflexiona sobre la elección de maestro de Toru, considerándola triste. Telne se pregunta si debería vestirse como una sirvienta, ya que las encuentra lindas, aunque Kimon y Damocles no les importa. La protagonista accede a ayudar a Toru a bañarse cuando ésta comienza a sentir picazón. A pesar del baño, la incomodidad persiste y de repente la piel de Toru comienza a desprenderse, desconcertando y asustando a Kobayashi. Toru sugiere que esto ocurre porque no solo se está volviendo más fuerte, sino también más grande, causando celos en la protagonista. Aunque Toru regresa a su forma humana, nota que la cáscara también adoptó la forma humana, ya que sigue siendo parte de su cuerpo. La cáscara, utilizando magia para desplazarse, se dirige hacia la puerta, sorprendiendo a Toru. Kobayashi expresa su preocupación, pero Toru la tranquiliza indicando que puede sentirlo, y se dirige de vuelta al apartamento. La cáscara comienza a realizar tareas domésticas, recreando movimientos familiares, mientras Kana y Lulu la observan, confundiéndola con un gemelo malvado. Permiten que la cáscara realice las tareas domésticas, ya que parece inofensiva, y la protagonista elogia su aspecto, aunque Toru se enoja, convencida de que ella es más linda, a pesar de que Lulu señala que se ven iguales. Kobayashi pregunta cuánto tiempo continuará la actividad de la cáscara, pero antes de que Toru pueda responder, comienza a sentir picazón y muda su piel nuevamente, generando otra cáscara. Toru se preocupa porque su trabajo se vuelve más fácil, desconcertando a la protagonista. Kana solicita bocadillos, pero antes de que la cáscara pueda dárselos, Toru lo impide. Kobayashi elogia la belleza de las cáscaras, lo que provoca una discusión sobre cuál de ellas es más bonita. Toru recuerda que suele mudar varias veces seguidas, y días después aparecen más cáscaras, causando temor en todos. La protagonista cuestiona si Toru puede manejar la situación, y ella llama a Elma en busca de ideas, aunque Elma no tiene ninguna. Toru le pregunta a Lukoa, pero esta no muda, y a Fafnir, quien sugiere matarlas, una idea que Toru considera extraña. Kobayashi entra al baño y Toru busca respuestas. Finalmente, Toru tiene una idea para deshacerse de las cáscaras: volar con ellas hacia el cielo. Toru cree que se quedarán sin magia si siguen volando, pero la protagonista se siente mal por ellas. Al día siguiente, todas las cáscaras regresan, obligando a Toru a esperar a que se agote la magia. Toru y Kobayashi coinciden en que las cáscaras desinfladas tienen un aspecto espeluznante. Ahora que Elma tiene su licencia de conducir, la protagonista acepta acompañarla en un viaje para que Elma pueda practicar más, aunque Kobayashi está temerosa de que Elma pueda tener un accidente. De repente, Toru llega furiosa, insistiendo en que ella es la única que puede viajar con la protagonista.
Kobayashi se sorprende al enterarse de que Toru también tiene su propia licencia. Toru explica que obtuvo la licencia porque Elma tenía miedo de conducir sola, aunque Elma lo niega. Elma desea que la protagonista la acompañe al menos una vez, pero Toru malinterpreta esto como un enamoramiento de Elma hacia Kobayashi, pensando que estaban destinadas a ser enemigas. Elma explica que se siente más segura cuando alguien la acompaña mientras conduce, como un instructor, y eligió a la protagonista porque siente que tiene el aura de un maestro. Toru y Kobayashi se preparan para una carrera planeada por los dragones para ver quién llega primero a varios puntos de control. A pesar de las preocupaciones de la protagonista sobre la seguridad, Toru asegura que seguirán las reglas y respetarán los límites de velocidad, ya que llevan a Kana, Saikawa, Lukoa y Shota como pasajeros. Elma pregunta quién será el navegante de Toru mientras Kobayashi viaja con ella, y Takeya se une como navegante. Aunque Toru intenta cambiar de navegador, Elma insiste en que sería injusto, y la carrera comienza con la promesa de que Toru le compre un bollo de crema de edición limitada a Elma si esta gana. El recorrido incluye puntos de control como grandes almacenes y tiendas de dulces. Elma gana el primer punto de control y disfrutan de crepes. La carrera sigue, pero las dificultades aumentan debido a un mapa antiguo y la falta de habilidades de orientación de Elma. A pesar de las pérdidas y los desafíos, la carrera termina empatada. En el último punto de control, Elma ideó un plan para ganar, saliendo del auto y empujando para evadir los límites de velocidad. Toru reconoce que Elma siempre ha sido así, recordando carreras pasadas. Elma, sin embargo, pierde la carrera, y la protagonista la reprende, señalando la delicadeza de los humanos. A pesar de la derrota, Toru aprecia la forma en que Elma hizo la carrera, recordando momentos del pasado. Elma acepta la pérdida, reconociendo que fue una carrera de conducción y que los humanos son criaturas delicadas. Mientras Lukoa lleva a Shota a la escuela, él le pregunta si se siente triste. Lukoa parece sorprendida y Shota explica que tiene un presentimiento a pesar de que ella se ve perfectamente bien. Lukoa dice que no puede ocultarle nada y le confiesa que no está segura de estar allí. Shota pregunta por qué diría eso, cuando Toru le indica que no es consejera de propietarios familiares. Shota se disculpa pensando que Toru tendría una idea al respecto. Toru tiene una, y le pregunta a Shota si realmente quiere escucharla, y él acepta, deseando saber qué es lo que le preocupa a Lukoa. Toru explica que hay 3 facciones de dragones: Caos, Armonía y Espectador, y que Lukoa es parte de la facción de Espectador. Shota ya lo sabe, y añade que los espectadores son aquellos que se cansaron de la guerra y se retiraron de ella. Pero Toru pregunta por qué se les permitió hacerlo. Shota piensa que es porque son muy fuertes, y esa fuerza podría usarse para la destrucción como los dragones del caos. Pero Toru lo corrige diciendo que los espectadores no interferirían en ninguna guerra, y por eso cree que Lukoa está molesta. Shota lo considera algo bueno, pero Toru le plantea la posibilidad de que, si la pelea involucrara a sus amigos, Lukoa aún huiría, como cuando Ilulu atacó la ciudad o cuando Kimun buscó pelea, ya que eso es lo que hacen los espectadores. Shota le pide su opinión a Toru y ella no está tan contenta con la idea, recordando cómo peleó con Lukoa para comprender a aquellos más poderosos que ella cuando estaba explorando su mundo y perdió la pelea. Toru no podía entender las motivaciones de Lukoa, siendo ella tan fuerte, pero han pasado muchas cosas desde entonces y ahora puede comprender el punto de vista de Lukoa, ya que Toru desea una vida pacífica con Kobayashi. Toru ya expresó lo que piensa de Lukoa, pero Shota debe decir por su cuenta si desea superarlo, y sugiere que podrían besarse para lograrlo, lo cual sorprende a Shota. Al salir del apartamento, Shota se encuentra con Lukoa, quien admite avergonzadamente que todo lo que dijo Toru es verdad. Se considera incapaz de proteger nada y regresó después de la lucha viviendo una vida egoístamente segura, no apta para ser amiga de nadie. Shota le asegura que no se preocupe, ya que él puede asumir la culpa de que su familiar no pelee y siempre se quedará con ella, teniendo un lugar al que llamar hogar sin importar lo que digan porque él es su amo. Shota cree que lo entiende, ya que están obligados por contrato, pudiendo comprender sus sentimientos, pero nota que Lukoa tiene pensamientos pervertidos y huye. La protagonista reflexiona sobre cómo solía evitar problemas hasta que se preocupó por los demás y asumió el papel de protectora del vecindario. Mientras toma una copa, expresa lo difícil que es ser protectora, ya que no quiere ser guardiana al tener ya otros problemas. A pesar de la oferta de ayuda de Takeya, Kobayashi la rechaza. Elma se preocupa por la protagonista, pero Takeya le asegura que no se preocupe, ya que Kobayashi tiene sus puntos débiles. Aunque
Aunque Elma destaca la importancia del sentido del deber, Takeya rompe la formalidad al invitarla a tomar otra copa en lugar de kebab. La protagonista siente que no tiene mucho tiempo para sí misma. Aunque disfruta pasar tiempo con los dragones, anhela tener un día para ella sola o un momento de autorreflexión. Mientras camina por la ciudad, Kobayashi se sumerge en pensamientos desagradables que normalmente evitaría. Reflexiona sobre la coexistencia pacífica entre dragones y humanos, y cómo el tiempo con ella es limitado. Aunque encuentra este pensamiento deprimente, le alegra reconocer la singularidad de estos momentos y su deseo de protegerlos. Alguien le advierte que huya, cuestionando si tiene sentido proteger su tiempo cuando es tan limitado. La protagonista responde que no sería tan negativa, pero se pregunta si ha estado escuchando cosas de nuevo. A pesar de saber que no debería preocuparse por eso, decide regresar a casa, recordando la historia de Telne sobre la espada sagrada y preguntándose qué pasó con ella. Kobayashi decide ir a la montaña donde conoció a Toru, aunque no recuerda exactamente dónde está. Su cuerpo la guía en esa dirección mientras recuerda su encuentro con Toru, cómo se emborracharon por primera vez y sacaron la espada. Alguien grita que están más cerca de lo que ella piensa, y al darse la vuelta se encuentra con Toru. La sorpresa es mutua, pero Toru sugiere que su amor las llevó allí. Sin embargo, la protagonista no quiere atribuirlo al azar y explica que tiene un día libre y decidió visitar la montaña. Toru comparte que le gusta este lugar por ser el inicio de todo y por ofrecer un refugio tranquilo en medio de su ajetreada vida. Toru reflexiona sobre pensar en cosas oscuras para apreciar más la luz. Kobayashi comienza a reír, encontrando extraño que estuvieran pensando lo mismo, y Toru bromea diciendo que están conectadas telepáticamente. Toru invita a la protagonista a tomar un vuelo, y Kobayashi, aún intrigada sobre con quién estaba hablando antes, acepta. Mientras pasan por la tienda de dulces, Saikawa nota un comportamiento extraño en Ilulu cuando está cerca de Take, sugiriendo que podría estar enamorada. Después de discutir esto con Kana, ambas chicas deciden animar a Ilulu y Take a salir juntos. Aunque Take muestra cierta reluctancia al principio, finalmente acepta cuando Ilulu asegura que no tiene problema en salir con él. Bajo la apariencia de un simple juego, Saikawa y Kana han organizado que Take e Ilulu busquen objetos esparcidos por todo el parque. La búsqueda progresa bien, a pesar de que Take se pone nervioso al tocar accidentalmente los pechos de Ilulu. Sin embargo, las cosas se descontrolan en la prueba final, que involucra a un grupo de supuestos pandilleros intentando separar a Ilulu de Take. Aunque Saikawa había planeado la prueba, los pandilleros reales llegan, desconociendo el plan de Saikawa. Sin saber la realidad, Take se pone de pie frente a Ilulu para protegerla, dejándola paralizada y sin poder reaccionar. Preocupada por la situación, Saikawa pide ayuda a Kana. Como Ilulu no reacciona, Kana interviene y salva la situación al llorar frente a los pandilleros, desencadenando la ira de Saikawa, quien la defiende. Una vez liberada, Kana le pregunta a Ilulu por qué no hizo nada para protegerse, y el dragón explica que cuando Take intentó protegerla, experimentó una extraña sensación que la dejó incapaz de actuar. Kana sugiere que podría ser eso a lo que Saikawa llamó amor. Después de un tiempo, los alborotadores del parque se encuentran con Toru, quien no duda en darle su merecido. Unos gángsteres llaman a Georgie a la esquina de Dragon Crushers porque creen que ella es la sirvienta que venció a Dragon Boosters y Dragon Breakers. Repentinamente aparece Assad y la pandilla dirige su atención hacia él, pero él rápidamente los vence. Georgie le agradece, pero Assad dice que eran monstruosidades. A pesar de eso, Georgie tiene que curarlos. Assad pregunta si su maestro sabe lo que está haciendo, pero Georgie le asegura que no se preocupe. Una semana antes, el señor Magatsushi le informa a Assad que su maestro les dijo que no pueden derrotar a los dragones. Assad, aunque admite que no fue el mejor estudiante, pregunta qué está haciendo en el mundo humano. El señor Magatsushi le propone que se convierta en un protector, vigilando a los seres de otro mundo y asegurándose de que se comporten. Assad pregunta si puede negarse, pero el señor Magatsushi le advierte que perderá sus recuerdos. A pesar de ello, Assad acepta, ya que sus motivos y recuerdos son importantes para él. Después de que Georgie cura a todos, la pandilla le agradece y lamenta haber intentado pelear con ella. Sin embargo, ella desea ver cómo está Assad. Mientras tanto, Assad se encuentra investigando a los no humanos. Observa a un limo trabajando en una empresa de infraestructura hídrica, incorporando sus habilidades sin problemas. Aunque considera aburrido su trabajo, reconoce la importancia de mantener un enfoque serio. Assad se da cuenta de que Georgie lo está espiando y le invita a un café para que el señor Magatsushi pueda dejarlo en libertad.
Durante la conversación, Georgie menciona que le gustaría verlo con un traje de mayordomo, lo que lleva a Assad a darse cuenta de que ella no es una maid, sino una persona con inclinaciones pervertidas. También reflexiona sobre la ausencia de sirvientas en el país y recuerda cómo Kobayashi hace que Toru se vista como una. Assad se da cuenta de que fue golpeado por una pervertida. Al salir del café, Assad solicita el número de Georgie, pero se encuentra con un matón que quiere luchar uno a uno para vencer a la criada asesina, o sea, Toru. Assad, cansado de estos encuentros, intenta evitar la pelea, pero el matón insiste. Georgie interviene para proteger a Assad, recordando la protección que recibió de su hermana contra un dragón. A cambio, él recibe el golpe del matón. El matón se retira, pero Assad se preocupa porque no lleva su capa sagrada. Repentinamente, alguien noqueó al matón y pone a Georgie a dormir. Toru explica que ella lo está monitoreando, pero que no es necesario, ya que él se toma su papel en serio. Aunque Assad odia encontrarse con bichos raros, Toru sugiere que a la mayoría de la gente le encantaría conocer a dos sirvientas lindas en un día. Assad reflexiona sobre la intensidad de su trabajo mientras Georgie se despierta y comparte sus experiencias con la protagonista. Kobayashi menciona que también conoció a alguien así por razones malvadas, mientras Toru anticipa cómo Assad quedará atrapado entre las excentricidades de ambos fanáticos. Finalmente, la protagonista y Georgie sueñan con Assad, Fafnir y Takiya vestidos de mayordomo. Cuando Kana y Lulu se van a pasar la noche en la casa de Saikawa, Toru se da cuenta de que ella y la protagonista tendrán la casa para ellas solas. Toru se emociona ante la idea de estar solas y piensa en fugarse, pero Kobayashi simplemente desea una cerveza, recordando que, en sus días libres, la protagonista se asemeja más a Bako que a Eros. Mientras Toru sirve las bebidas, Kobayashi nota la inquietud de Toru y reflexiona sobre el tiempo transcurrido desde que estuvieron solas. Invita a Toru a ver la televisión juntas, pero Toru, pensando que la protagonista está poseída por Belfegor, le anima a no desperdiciar su día libre sin hacer nada. Sin embargo, Kobayashi propone salir y Toru se emociona ante la idea de volar juntas, pero la protagonista prefiere caminar, ya que volar le provoca náuseas. Kobayashi le pregunta a Toru si hay algún lugar especial al que quiera ir, y Toru sugiere Odaiba, un lugar fuera de lo común. Mientras viajan en tren, Toru nota la extrañeza del momento y la protagonista piensa que es porque no tiene que trabajar. Al llegar, Toru comenta sobre los cambios en el área y señala una réplica de la Estatua de la Libertad, mientras Kobayashi le proporciona información al respecto. Luego disfrutan de un paseo en autobús acuático y Toru compara la experiencia con volar en Elma, sorprendiendo a la protagonista. Ambas intentan pescar y explorando un museo de tecnología. Más tarde se sumergen en una fuente termal y Kobayashi sugiere ir a beber después. Toru se siente extraña al admirar edificios nuevos y reflexiona sobre su conocimiento limitado debido a su perspectiva desde el cielo. Se arrepiente de no haber explorado más durante sus viajes por el mundo. Después del baño van a beber y Toru anima a la protagonista a hablar sobre sí misma. Aunque Kobayashi no disfruta de los viajes largos, se divirtió porque Toru estaba presente. Sin embargo, la protagonista revela que prefiere estar en casa cuando están solas juntas. Mientras caminan, Toru se da cuenta de que muchos hombres las miran, confundiéndose al pensar que están observando su traje de sirvienta. Kobayashi le revela que la miran porque Toru es hermosa, lo que avergüenza a Toru. Por la noche, Toru sugiere ir a un love motel, pero la protagonista se molesta ante la idea. La protagonista y Elma regresan de su pausa para el almuerzo, comentando sobre cómo Elma está explorando el mundo humano mientras visita restaurantes. De repente, Telne aparece, haciendo comentarios sobre los estudios de Elma. Elma se siente mal y le corrige que la llame hermana en lugar de abuela, sorprendiendo a Telne, quien no sabía que era mayor. Elma pregunta por la presencia de su hermana y Telne menciona que simplemente quiere ver cómo está. Sin embargo, Telne cuestiona por qué Elma está tan interesada en este mundo cuando originalmente quería guiar a los humanos en el otro, recordándole a Elma la importancia de no alterar el equilibrio, lo cual trae a la memoria de Kobayashi lo que Elma le dijo a Toru cuando llegó por primera vez. Telne alienta a Elma a no temer y le elogia por no destacar demasiado en este mundo, aunque Elma confiesa algunas de sus malas acciones, incluyendo la destrucción del apartamento de la protagonista y peleas con Toru. Esto sorprende a Telne, quien dice que nunca volverá a confiar en ella. Kobayashi se pregunta por qué Elma no mintió, y Telne aprecia su honestidad y la perdona, ya que la naturaleza de Elma la hace popular y linda. La protagonista, notando que deben regresar al trabajo, apresura a Telne y Elma, quien se estaba entrometiendo demasiado con los humanos. Telne advierte que si Elma no se integra bien, la llevará de vuelta a casa.
Aunque Telne cree que esto preocupará a Kobayashi y Elma, la protagonista no se sorprende y recuerda haber escuchado palabras similares de Damocles y Kimon. Kobayashi no quiere que se lleven a Elma a casa y se apresuran al trabajo, dejando a Telne angustiada. En el trabajo, Telne está confundida al observar cajas, lo que confunde a la protagonista. Telne piensa que los humanos son tontos por jugar, explicando para qué utilizan su teléfono. Kobayashi le explica que se toman en serio el trabajo. Telne comenta erróneamente que se toman en serio los juegos, y la protagonista le corrige. Telne observa a Elma trabajar durante el resto del día, mientras varios empleados le dan comida. Telne cree que están sobornando a Elma con comida. Kobayashi le ofrece a Telne un caramelo y se muestra feliz de que la protagonista la trate como una hermana. Sin embargo, Kobayashi le pide que reduzca su forma anticuada de hablar. Telne sigue observando a Elma trabajando, y la protagonista piensa que es una abuela cariñosa. Telne decide irse y Kobayashi la acompaña. Esta bromea diciendo que los dragones de la armonía no lastiman a las personas y que no necesitarán llevárselas si continúan siendo amigos. La protagonista piensa en cómo fue la tercera vez que sintió que iba a morir. Luego, él me explica que Telne pertenece a su familia desde hace muchas generaciones. Assad tiene un nuevo objetivo, Fafnir, un dragón maldito que finalmente abandonó la casa. Assad quiere llevar un registro de sus movimientos, ya que es un protector de la ciudad y está agradecido de que la magia de Fafnir haya desaparecido, evitando que lo note. De repente, Georgie aparece con la protagonista, mostrando alegría al ver a Assad, a pesar de la actitud indiferente de este último. Georgie le cuenta a Kobayashi sobre un chico que conoció antes, al que cree que se vería bien con un traje de mayordomo. Assad, reconociendo a la protagonista como el humano que frustró sus planes, se presenta bajo el alias de Asado Ken, utilizando gafas de sol y una máscara. Georgie y Kobayashi se sorprenden al descubrir que Assad es un investigador privado, y este último alivia la situación al revelar sus tarjetas de presentación. Georgie pregunta si Assad está investigando a alguien, aunque la protagonista sugiere no molestarlo mientras trabaja. Assad, notando la fila en la que están Fafnir y Takiya, se sorprende de que las chicas los conozcan. Kobayashi se preocupa por el castigo de Assad y su potencial para desatar la destrucción. Toru, utilizando el bloqueo de percepción, asegura a la protagonista que Assad está bien y bromea acerca de poder derrotarlo si se vuelve malvado. Kobayashi tranquiliza a Toru y Assad decide guardar su trabajo para otro día cuando Takiya se acerca. La protagonista le pregunta a Takiya si debe permanecer en la fila, pero él ya estaba allí de todos modos. Takiya se da cuenta de Assad y Kobayashi le presenta a Georgie. Takiya, emocionado por conocer a un detective, se presenta a sí mismo y a Fafnir, quien permanece en la fila. Assad se sorprende de que Takiya llame a Fafnir por un apodo y se pregunta si Takiya también puede usar magia. Assad piensa que Takiya tiene un lado oscuro además de su agradable naturaleza y decide usarlo para investigar a Fafnir, ya que este último rara vez sale de casa. Assad propone unirse a ellos y todos aceptan. Al entrar al concierto de The Pallors Concert, un grupo de Maid Idol, mientras colaboran con un juego de Fafnir y Takiya, la protagonista explica que el grupo solía ser las sirvientas del trabajo de Toru que empezaron el negocio de los idols. Georgie está emocionada de que estén promocionando a las sirvientas. Assad está confundido por lo que está sucediendo, y Takiya explica que están en fila para ver el concierto. Después del concierto, mientras Kobayashi le dice a Toru que no inserte su nombre en las canciones, Georgie nota que Assad se dirige a un callejón y lo sigue. Le pregunta si está bien, y Assad comenta que es muy entrometida, pero Georgie señala que es su deber como sirvienta. Assad explica que se sintió incómodo rodeado de una gran multitud, y Georgie se disculpa por no darse cuenta antes. Assad menciona que nunca había sentido eso antes, y Georgie sugiere compartir esos momentos para ayudarse mutuamente, y Assad comienza a reírse. Georgie le propone verlo a menudo y convertirse en su asistente, preguntándole cuánto pagará mientras caminan juntos. Assad concluye que Fafnir es excéntrico pero inofensivo, aunque desconfía de Takiya. Explica que no hablaba en serio con Georgie. Más tarde, Toru sugiere renunciar al grupo de idols si no puede cantar sobre la protagonista, dejando al grupo decepcionado. Toru se despierta y se dirige al baño para empezar a trabajar, pero nota algo en su rostro. Cuando la protagonista se despierta, observa que Toru lleva una máscara y le pregunta si está resfriada. Toru se siente ofendida, ya que un dragón nunca podría resfriarse, pero se niega a explicar para qué sirve la máscara. Aunque Kobayashi realmente quiere saber por qué Toru usa la máscara, esta última afirma que las personas cercanas no necesitan explicar todo a los demás. Kana se acerca y menciona que Toru tiene una escama invertida en la barbilla, siendo su única debilidad.
Toru explica que no puede quitársela hasta que se endurezca, pero la protagonista muestra interés en verla. Toru no quiere que nadie la vea, pero Kobayashi insiste, provocando que Kana la llame pervertida. Y Lulu también quiere ver la escama para poder derrotar a Toru y obligarla a preparar postres todas las noches, pero la protagonista y Kana la llaman pervertida. A pesar de la resistencia, todas las chicas unen fuerzas para quitarle la máscara a Toru, y Lulu intenta entrar en la habitación de Toru para quitársela, pero Toru la echa. Kana decide intentarlo por la noche, acostándose con Toru para tomarla por sorpresa, pero Toru la atrapa antes de que pueda quitarle la máscara, ya que nunca baja la guardia. Toru se enfada con Kana por sus intentos y la expulsa de la habitación, y Lulu y Kana deciden unir fuerzas contra Toru, pero esta última las derrota fácilmente. Y Lulu le dice a Kobayashi que es su turno, pero Toru les pide que la dejen en paz. Entonces, la protagonista propone un concurso de bebida contra Toru, aunque esta última sabe que Kobayashi solo quiere beber. La protagonista establece la condición de que si Toru se emborracha primero, tendrá que quitarse la máscara. La razón por la que Kobayashi quiere ver la escama de Toru es para descubrir su lado vulnerable, ya que Toru solo muestra a la protagonista sus fortalezas. Sin embargo, ver a Toru nerviosa es suficiente para Kobayashi, quien solo quiere disfrutar de la noche. Más tarde, la protagonista se embriaga y desea ver la escama de Toru, por lo que esta última se quita la máscara, ya que nunca la ha visto llorar borracha. Kobayashi nota que la escama parece un grano, razón por la cual Toru no quería mostrársela a nadie, ya que es realmente vergonzoso para un dragón revelarla. La escama se endurece inmediatamente después de ser tocada. La protagonista piensa que el grano se ve lindo y lo toca, haciendo que Toru grite debido a su sensibilidad. Al día siguiente, Kobayashi se da cuenta de que se le prohíbe beber y reflexiona sobre el verdadero poder de la escama invertida. Más tarde, Lulu comenta que el grano parece un pezón, mientras la protagonista se esfuerza por no hacer comentarios al respecto. Mientras Kobayashi regresa a casa después de hacer compras, nota a Shota en el suelo temblando y agarrándose el estómago, y corre hacia él. Después de ayudar a Shota, la protagonista observa un dibujo en su vientre y piensa que es un tatuaje, pero Shota explica que es una cresta de poder mágico. Kobayashi, consciente de lo que es, comprende que aparece cuando hay exceso de magia en el cuerpo. Shota explica que su capacidad mágica ha crecido, pero su recipiente no puede mantener el ritmo, lo que le causa dolor de estómago. La protagonista compara esto con los dolores de crecimiento de los magos. Kobayashi pregunta sobre la diferencia entre magos y humanos, ya que ambos conocen la magia. Shota explica que los magos nacen con recipientes mágicos, mientras que los humanos deben adquirir uno. Otra ola de dolor afecta a Shota y la protagonista se pregunta cuándo adquirió el suyo. Decidiendo pedir ayuda, Kobayashi llama a Lukoa, quien estaba en un arbusto detrás de ellos. Lukoa explica su deseo de respetar las decisiones de Shota, ya que un familiar adecuado obedece los deseos de su maestro, sorprendiendo a la protagonista. Luego llama a Elma y Kana, pero ninguna de las dos sabe qué hacer. Elma sugiere aflojar los músculos para aliviar el dolor, y comienza a masajear a Shota mientras Lukoa siente celos. Kana y Elma se van pronto, pero Shota todavía siente dolor. Kobayashi llama a Lulu para pedir ayuda, aunque esta última se niega a hacerlo por sentirse mal. Toru aparece para salvar la situación, explicando que Lulu sugiere succionar la magia. Esto confunde a la protagonista, y Toru detecta la presencia de Lukoa. Bromista, Toru le dice a Shota que se relaje mientras succiona la magia, provocando la aparición repentina de Lukoa, visiblemente molesta. Toru propone una pelea para decidir quién absorberá la magia de Shota. Aunque internamente Toru solo quiere pelear con Kobayashi, Lukoa establece una barrera y la acorrala rápidamente. Lukoa explica que Toru no puede vencerla en su nivel actual, y necesita volverse más fuerte para controlar su propio destino. Sin embargo, Toru logra esquivar hábilmente sus ataques y detener su golpe, lo que sorprende a Lukoa. Esta sale de la pelea enfadando a Toru, quien pensaba que Lukoa estaba siguiendo sus bromas de manera obvia. Shota solicita a Lukoa que absorba su magia, y ella lo besa, aliviando el dolor de estómago de Shota. Lukoa le pide que la avise si los dolores regresan. La protagonista siente que han cruzado una línea y, una semana después, los dolores de Shota desaparecen. Después de que Lukoa derrotara a Toru, esta última decidió entrenar con Elma. Más tarde, cuando Elma quiere detenerse porque está oscureciendo y debe trabajar al día siguiente, le pide a Toru que vaya a su casa para hablar sobre su batalla durante la cena. A pesar de la negativa de Toru, la protagonista la detiene y sugiere llevar a Kana e Lulu a cenar, ya que es agradable pasar tiempo con amigos. Kobayashi nota que, a pesar de la reconciliación entre Toru y Elma, ambas aún priorizan su vida personal sobre la amistad.
Además, la protagonista escuchó una voz que quizás siente un poco de envidia. Elma y Toru llegan al apartamento de Elma, y Toru se sorprende al descubrir lo cerca que vive de su lugar de trabajo, y que también sabe cocinar. Elma se ofende cuando Toru menciona que ha superado sus habilidades culinarias durante sus viajes, y le pide ayuda en la cocina. Mientras cenan, Toru compara la cocina de Elma con la suya, y a pesar de la aparente similitud, Elma elogió el miso de Toru. Elma expresa su deseo de que Toru pueda cocinar para ella, pero Toru recuerda su papel como sirvienta de Kobayashi, no de Elma. El silencio durante la cena evoca recuerdos para Toru, recordando tiempos en los que simplemente compartían la compañía sin necesidad de palabras. Sin embargo, Toru se aburre y le pide a Elma que diga algo. Elma se disculpa al recordar su pasado y pregunta a Toru por qué quiere volverse más fuerte cuando ya es muy poderosa. Toru responde que busca ser la más fuerte para no tener que ceder ante nadie, lo que nos sorprende a Elma, ya que ambas siempre han sido simples. Cuando el baño está listo, Toru entra, cuestionando la extraña actitud de Elma. Sorprendentemente, Elma se une a Toru en el baño y comienzan a comer huevos, diciendo que saben mejor allí. Invita a Toru a reunirse y comparten sake. Toru nota la extrañeza en la forma en que Elma separa la comida, algo que no es habitual. Elma comenta que es porque son cercanas, aunque Toru no comprende la naturaleza de su relación. Elma revela que, a pesar de estar en diferentes facciones opuestas durante la guerra, lloraron juntas y se volvieron más cercanas que nunca. Toru se sorprende por la revelación y exclama que su corazón está con Kobayashi, a lo que Elma responde que ya lo sabía. Cambiando de tema, Elma propone seguir entrenando al día siguiente y sugiere dormir. Aunque hay una cama disponible, deciden compartirla, y Toru se sorprende porque Elma parece tan solitaria. Durante una de sus charlas nocturnas, Toru se pregunta cuándo la protagonista se decidirá y se casará con ella, ya que parece obvio que tienen mucho más que una simple relación de sirvienta-maestra. Kobayashi, aunque no comparte el mismo sentimiento y prefiere no considerar a Toru como su sirvienta, trata de evitar que continúe hablando del tema. Al día siguiente, en el trabajo, la protagonista comparte el asunto con Takeya y Elma. Takeya le aconseja que descubra el amor por sí misma, pero sugiere que, si sus padres preguntan sobre sus relaciones, Toru podría hacerse pasar por su esposa, algo que ya hizo con Fafnir ante sus padres. Mientras tanto, Elma asocia todo con la comida, mostrando su peculiar perspectiva. De vuelta en casa, Kana y Lulu saludan a Kobayashi y le cuentan cosas positivas sobre Toru, tratando de persuadirla para que considere la idea de casarse con ella. Sin embargo, la protagonista le pide a Toru que la lleve a volar por el cielo. Durante el vuelo, la protagonista aprovecha para hablar sobre sus sentimientos con Toru. Sorprendentemente, Toru confiesa estar enamorada de su maestra. Para la sorpresa de Toru, la protagonista revela que también le corresponde, y que no se lo había dicho antes porque no podía aceptarlo, pero que ahora tenía la confianza suficiente para expresarlo. Esta revelación llena de alegría a Toru, quien se lanza a bailar por el cielo, aunque de manera desafortunada para Kobayashi, quien está montada en el lomo del dragón. La protagonista nota que Kana está disfrutando lentamente de su comida, y Toru presume que debería hacerlo porque es una comida preparada por ella. Kana agradece, pero compara las comidas con los almuerzos escolares y Toru no lo cree. Kobayashi recuerda que la escuela estará abierta todo el día, y le explica a Toru que las escuelas primarias permiten que los padres cuiden a sus hijos y prueben sus almuerzos, como una versión del lujo del Día de los Padres. La protagonista estaba planeando ir y ahora está emocionada por comparar los almuerzos de Kana con la cocina de Toru. Mientras Lulu comenta que los sándwiches que los niños de la escuela le dan son deliciosos. Cuando Kana sugiere que Toru debería preparar almuerzos escolares en casa, Toru se pone celosa, ya que la gente dice que los almuerzos escolares son mejores que su cocina, aunque ella es la principal cocinera. Usando el bloqueo de percepción, Toru va a la cocina de la escuela y observa a los cocineros preparar los almuerzos. Luego recrea la comida en casa, sorprendiendo a Kana. Mientras comen, Lulu señala que prefiere la cocina original de Toru, lo que lleva a Toru a decirle a Kana que acepte su cocina, ya que trabajó para nada. Kana explica que las comidas escolares simplemente tienen un sabor especial, y Kobayashi se da cuenta de lo que quiere decir, comentando que Toru no podrá reproducirlo. Toru decide investigar más de cerca la cocina de la escuela, y se disfraza como uno de los trabajadores con la mezcla enemiga.
pero no encuentra el secreto. Preocupada de que la protagonista la despida pensando que los almuerzos escolares son mejores, Toru trabaja más duro, pero no descubre el secreto mientras acompaña a Kana a casa desde la escuela. A pesar de todo, Toru se siente mejor al recordar los felices que están todos, incluso si la veían como una persona diferente debido a la mezcla enemiga. Al día siguiente, un camión que transporta los ingredientes para el almuerzo tiene un accidente, así que Toru se transforma en dragón para llevar el camión a la escuela y comienza a cocinar. Kobayashi le explica a Kana que la diferencia en el sabor podría deberse al ambiente y a los recuerdos asociados, pero también reconoce que el sabor es subjetivo. Cuando Toru llega al salón de clases, la protagonista le invita a comer, pero Toru se niega, ya que ya ha comido fuera, y muestra a Toru comiendo con el resto del personal del almuerzo. Alguien despierta a Kobayashi con la noticia de que llega tarde al trabajo. Inicialmente la protagonista quiere seguir durmiendo, pero la voz le indica que ha creado un espacio en su cabeza para conversar. Al despertar, Kobayashi se encuentra frente a un templo enorme y una figura misteriosa, un niño. Este niño resulta ser la espada sagrada que antes sacó de Toru. La espada explica que, después de ser retirada, se transfirió dentro del alma de la protagonista, ganando sensibilidad. Sorprendida de que el niño haya construido un Partenón en su cabeza, Kobayashi se asusta, pero la espada le explica que los humanos tienen mucho espacio vacío. La espada considera a la protagonista como su madre, ya que ella dio a luz a su ser. Kobayashi, sin embargo, se niega a aceptar la relación y le pregunta si planea hacerle daño a Toru. La espada revela que fue creada para destruir dragones, pero sus acciones dependen de su portador, aunque la protagonista no se preocupa por las opiniones del dios que la creó, sino por las de la espada. La espada explica que le gusta estar dentro de Kobayashi y desea que su historia mejore. Aunque la protagonista comprende la situación, se siente incómoda porque la espada ha estado dentro de ella. La espada le advierte sobre el peligro de enfrentarse a dragones y le ofrece la posibilidad de materializarla para obtener habilidades especiales. Aunque inicialmente se niega, Kobayashi acepta cuando la espada revela su verdadero deseo de ver el mundo exterior. Cuando Toru entra a la habitación, la protagonista ya está despierta y la espada ha materializado un agujero en la pared para intentar imitar esferas del dragón. Aunque Toru se asusta y piensa que Kobayashi fue la responsable, finalmente la protagonista decide no volver a usar la espada. Toru, con su magia, arregla el agujero de la habitación más tarde. Mientras la protagonista y sus dragones se preparan para ir a la playa, y Lulu, mientras duerme, accidentalmente transforma a Kobayashi en un hombre, nuevamente, causando que la cosa vuelva a crecer. Sin embargo, debido a su estado ebrio, la protagonista no se da cuenta hasta que están en la playa. En la playa, Kobayashi se niega a participar en juegos con las chicas, ya que sería extraño ver a un hombre usando un traje de baño femenino. Ante esto, Kana decide enterrar a la protagonista en la arena. Sin embargo, la situación se complica cuando Kana, al meterse en la arena con Kobayashi para abrazarla y agradecerle por su ayuda con su padre, involuntariamente despierta sensaciones en el transformado cuerpo de la protagonista. Para complicar aún más las cosas, Lukoa aparece con Shota, y debido al estado masculino actual de Kobayashi, encuentra a Lukoa excitante. La situación se intensifica cuando Ilulu lleva a la protagonista a un lugar apartado y frota sus senos contra su cuerpo. Ilulu revela que no siente vergüenza al hacerlo frente a Kobayashi, aunque últimamente se siente avergonzada de mostrar su lado lujurioso con Take. Finalmente, Elma y Toru regresan con los demás, ya que habían estado compitiendo. Ambos dragones tratan de determinar cuál de los dos es más hermoso, utilizando a la protagonista como jurado. Sin embargo, la respuesta de Kobayashi es que ninguna de las dos la excita, y termina volviendo a la normalidad, de manera similar a la última vez cuando Toru se quitó la ropa de sirvienta frente a la protagonista. Fafnir le indica a Takiya que arregle la trama de un juego que termina con una familia dividiendo el tesoro por igual. Takiya no puede hacer nada al respecto, ya que el escritor ha completado su trabajo y ya le pagaron. Después, Fafnir decide separarse de Takiya, aunque este último le sugiere que regrese a casa antes de cenar mientras él explora el juego. Fafnir desea que su nuevo hogar tenga los mismos méritos que el anterior, aunque reconoce que Takiya fue quien mantuvo la casa en orden. Mientras tanto, Asad reflexiona sobre el éxito de su agencia de detectives, que le permitió comprar una casa más grande. En ese momento, Fafnir se encuentra con Asad, quien se sorprende cuando Fafnir parece leer la mente. Fafnir solicita la ayuda de Asad para encontrar un nuevo hogar, y a pesar de la
inicial reticencia de Assad, termina aceptando después de ser amenazado por Fafnir. Assad reflexiona sobre las almas de los dragones del caos, que se dividen en 3 partes: Logos, Timos y Eros, y comenta sobre la falta de Logos en sus almas, lo que provoca la irritación de Fafnir, quien estaba justo a su lado. Cuando llegan al nuevo hogar, Assad expresa su deseo de convertirlo en un estudio para dibujar círculos mágicos. A pesar de la suciedad, Assad no muestra preocupación, ya que ambos comparten una aversión por la limpieza. Fafnir sugiere llamar a un profesional, pero Assad tiene una mejor idea y llama a Georgie. Mientras Georgie limpia, Fafnir se siente incómodo por ver a una chica hacer todo el trabajo, pero Assad le pide que deje de interferir. Después de limpiar, Assad le paga a Georgie por su trabajo, y ella expresa su deseo de ser su asistente. Aunque Georgie esperaba que Fafnir también trabajara con Assad, él le informa que no lo está haciendo, lo cual decepciona a Georgie, quien había diseñado trajes de mayordomo para ambos. Fafnir observa la interacción entre Assad y Georgie, notando la buena relación entre ellos. Sintiendo que el ambiente amigable le resulta incómodo, Fafnir decide salir del apartamento. Reflexiona sobre la conexión que las personas pueden fortalecer y decide no pensar demasiado en ello, ya que le afectaría físicamente. Cuando Fafnir regresa a casa, Takeya le informa que ha resuelto el problema del juego, permitiendo diferentes finales según la puntuación del jugador. También presenta a Fafnir al creador del juego. Fafnir, aliviado, le pide a Takeya que limpie la habitación, sorprendiéndolo al descubrir que a Fafnir le importan esas cosas. Kana disfruta de su día libre con Kimun y comienzan a jugar juntos. Saikawa los ve y malinterpreta la situación, pensando que Kimun está acosando a Kana. Todos se dirigen a la casa de Kobayashi y Saikawa le pregunta quién es Kimun. Kana realiza la prueba para que Saikawa adivine la relación de Kimun con ella. Aunque Saikawa no cree inicialmente que Kimun esté relacionado con Kana, adivina correctamente que él es su padre, aunque ya lo sabía, causando sorpresa. Saikawa luego asume erróneamente que la protagonista es la madre de Kana, pero Toru, enfadada, aclara que Kobayashi no está casada ni divorciada de Kimun, afirmando que ella está casada con la protagonista. Saikawa luego piensa que Toru es la madre de Kana, pero Toru niega la afirmación, aunque Kana la llama madre. Saikawa, confundida, le pide a Kana que revele la verdad, mientras Kana continúa el juego sugiriendo que Saikawa lo vea por sí misma. Saikawa sospecha de que alguien está mintiendo y asumen que Kimun es el mentiroso, lo que entristece a Kana al estar equivocada. Kimun está confundido por la duda de Saikawa, a pesar de su parecido con Kana. Saikawa, Kobayashi y Toru le dicen que no se parecen en absoluto, pero Kimun insiste en que sus rostros son idénticos. Kana confirma la verdad, lo que hace que Saikawa se sienta abrumada y se desmaye. Saikawa se despierta más tarde en el regazo de Kana, sorprendiéndola. Kimun le sugiere que siga siendo amiga de Kana, ya que a ella le gusta pasar tiempo con Saikawa, y Saikawa acepta. La protagonista elogia a Kimun por sus palabras paternalistas, aunque él se siente frustrado por no cuidar tan bien de Kana como debería. Advierte a Kobayashi sobre las peligrosas concepciones de familia para los dragones y menciona tener cuidado con Telne. Mientras tanto, Kana invita a su padre a jugar a la mancha con ella y Saikawa, y salen al parque. La espada sagrada le recuerda a la protagonista que ella es su madre, complicando aún más la situación. En el parque, Kimun comienza a perseguir a las niñas hasta que Sasakibe llama a la policía, confundiéndolo con un acosador. Después de una larga jornada laboral, Elma y la protagonista terminan yendo solas al bar habitual, ya que Takeya no puede acompañarlas. Al no tener otra opción, Kobayashi decide abordar un nuevo tema de conversación con Elma: el amor. A pesar de los esfuerzos de la protagonista por encontrar una forma sutil de preguntarle a Elma si tiene novio o si está interesada en alguien, la única respuesta que obtiene del dragón es que simplemente le gusta estar con Kobayashi y Takeya. Después de un rato de silencio incómodo, sin saber cómo continuar, la protagonista se rinde y decide compartir las intenciones de Toru de hacer una excursión de un día. Elma responde expresando su deseo de unirse y menciona que le encantaría que Kobayashi la acompañe. Sin embargo, la protagonista se niega, argumentando que es una persona sedentaria. Debido a que Elma termina adormilada por el alcohol, decide llevar a Kobayashi a casa. Le agradece por todo y al mismo tiempo le pide disculpas. Una vez en casa, Toru nota el comportamiento extraño de Elma, pero rápidamente cambia de tema, diciendo que la protagonista le compartió los planes y que le gustaría salir juntas al bar. Mientras regresaba de compras, Toru decidió pasar por la tienda de dulces para comprar algunos para Kana. Para su sorpresa, encontró a Take hablando con Shota.
Resulta que ambos chicos se hicieron cercanos cuando se dieron cuenta de que tenían que soportar las constantes burlas de Ilulu y Lucoa. Aunque Toru no les dio mucha importancia, al día siguiente regresó a la tienda y notó que los chicos volvían a hablar de eso, así que decidió darles un par de tips. Como consejo, toman en cuenta su relación con Kobayashi, en la que ella solo se enfoca en mirar a los ojos. Se lo transmitió a los chicos, quienes decidieron ponerlo en práctica. Sin embargo, Ilulu y Lucoa interpretaron esto como una extraña forma de interactuar con ellas, disuadiéndolas de pensar que tal vez sus chicos ya no las aman como antes. Como una forma de recuperar a los antiguos Shota y Take, Lucoa e Ilulu decidieron usar ropa más reveladora para que volvieran a mirar, y terminó funcionando. Ambos chicos aceptaron que tendrían que lidiar con lo mismo de siempre. Sin embargo, días después, Kobayashi apareció en la tienda, aunque Shota y Take la miraron a los ojos. Esto causó una sensación de malestar en la protagonista, ya que sabía lo que hacían porque notaban su falta de senos. Elma le pregunta a Toru si quiere salir con ella, sorprendiéndola ya que es un día laborable, pero resulta ser el día libre de Elma. Toru acepta salir con ella. En el trabajo, la protagonista se preocupa por la ausencia de Elma, pero Tatsusawa demuestra que puede manejar el trabajo de Elma con facilidad, lo que recibe elogios de Kobayashi. Takeya se sorprende de que la protagonista haya logrado que todos se fueran a tiempo debido a su arduo trabajo, algo que no es común para ella, pero aún así se alegra. Al regresar a casa del trabajo, Kobayashi se encuentra con Kana e Ilulu. Escuchan ruidos dentro de la casa y descubren a Telne con Clemene. Ilulu golpea a Clemene, y mientras Kana e Ilulu lo persiguen fuera, la protagonista se da cuenta de que no reconoce a Telne en absoluto. Toru le pregunta a Elma si hay algo que quiera decirle, pero Elma prefiere hablarlo en la playa. Mientras comen pan en la playa, Toru cambia de tema hacia la temporada nupcial de Elma, lo que sorprende a esta última. Telne explica que la temporada nupcial es una tradición para evitar conflictos en la facción de la armonía. Telne y Elma pertenecen al Partido Divino, una subfacción, y su relación con los Dragon Slayers se vuelve tensa, por lo que usaron la temporada nupcial para que Elma se case con uno de sus miembros. Toru y Kobayashi no pueden aceptarlo, pero tanto Elma como Telne afirman que están de acuerdo. Telne se teletransporta a la playa y decide resolver las cosas con una pelea contra Toru. Toru la acusa de compararla con su padre, lo que la enfurece. El enfrentamiento comienza y Telne lanza a Toru al océano, dejando solo un corte de Telne. El desenlace de la pelea resultó en la derrota de Toru, mientras Kana e Ilulu golpean a Clemene. Telne pregunta si está bien, considerando comenzar desde el principio, pero el rugido del estómago de Elma rompe la tensión. Mientras comen, Telne explica que el prometido de Elma es Hida, líder de la subfacción Dragon Slayer, un grupo que busca la paz mundial destruyendo la facción del caos. Telne señala que iniciar un conflicto con ellos podría llevar a la destrucción del mundo, y Telne, perteneciente al Partido Divino, busca mantener el equilibrio entre las facciones para evitar caos y muerte. Telne espera que Elma acepte el matrimonio para evitar la guerra. Se sorprende de que Elma haya aceptado, sabiendo que ama el mundo humano. Aunque Elma está de acuerdo, la protagonista debe dar su consentimiento como la guardiana de Elma. Kobayashi percibe que Telne utiliza la lógica humana para convencerla, pero esta advierte a la protagonista que no puede vencerla ni siquiera con la espada sagrada. Kobayashi pregunta cómo se mantendrá después de que Elma se vaya, y Telne revela que Tatsusawa ocupará su lugar. La protagonista se enoja al descubrir que Tatsusawa la reemplazará, expresando su deseo de ser el rey de las mujeres suaves. Telne asegura que apoyará y controlará a Elma, ya que es la miembro más querido de su familia. Aunque Elma acepta la situación, Toru nota que su sonrisa es similar a las sonrisas falsas que daba a sus seguidores. Kobayashi informa a Telne que Elma tiene 2 semanas para entregar su aviso de renuncia. Telne acepta y planea recoger a Elma en 2 semanas. Mientras se va, Telne despierta a Cleme y advierte a la protagonista que Hida hará feliz a Elma. En la guarida de la subfacción Dragon Slayer, una figura misteriosa planea aprovechar la situación, deseando causar guerra y sacrificios humanos. Esta figura revela sus intenciones de matar a los enemigos de Dios y devorar carne humana. Clemene revela que están esperando 2 semanas para dar tiempo a Telne.
Toru, Kana y Lulu y Kobayashi escuchan la conversación a través de una pequeña radio en el cuerno de Clemene, provocando la furia de la protagonista, a pesar de ser la única humana presente. La protagonista llama a Telne para preguntarle sobre las perturbadoras palabras del prometido. Telne asegura que esa voz no es Hida, pero Kobayashi duda hasta que Telne llama a Hida, revelando su segunda personalidad, Ji. Ji admite que los descubrieron y decidieron matarla, pero la protagonista y Lulu y Kana lo enfrentan. Ji retrocede y vuelve a ser Hida. Telne explica que Hida es un dragón de 3 cabezas, cada una con una personalidad diferente. Ji es más temible y se encarga de los Dragon Slayers. Hida se disculpa y asegura que Kobayashi no debe preocuparse. Telne dice a la protagonista que dará su consentimiento algún día, pero no ahora. Kobayashi señala el riesgo que Ji representa, pero Telne termina la llamada. Toru sugiere hacer otra broma, pero la protagonista se muestra desconfiada. Toru comenta que suena como si yo hubiera dado su consentimiento, generando la pregunta de si Toru tiene una opinión diferente. Toru admite que nunca confió en la facción de la armonía. Kobayashi le pregunta a Toru si puede investigar los sentimientos de Elma, y Toru acepta. Mientras, la protagonista Kana e Lulu se dirigen a la agencia de Assad. Kana y Lulu persiguen a Assad enojadas hasta que la situación se calma. Georgie sirve té a los adultos, sorprendiendo a Kobayashi. Assad explica el malentendido y la protagonista le pide que investigue a Hida. Assad se sorprende de que ella lo supiera, pero acepta y Kobayashi le da 10 días. Mientras tanto, Toru pregunta a Elma sobre el matrimonio. Elma confunde la relación con la protagonista y responde que debe casarse con todos en la ciudad. Toru menciona la ley de bigamia y ambas se ríen. Elma explica que no se casará con Toru debido a las diferencias de facción, y Toru sugiere que Elma podría olvidarse de eso, pero esta explica su compromiso con su mundo. Ambas discuten sobre las restricciones de sus facciones y terminan riéndose. Sin embargo, Elma señala que siempre terminan peleando, y Toru responde que la odia, separándose. Telne expresa su amor por sus hijos y les insta a multiplicarse para mantener la paz. Sin embargo, al regresar, descubre que todos han sido asesinados. Se culpa por no llegar a tiempo y se castiga, lamentando no haber dejado más fuerzas o eliminado el desacuerdo. Uno de sus hijos sobrevive y sugiere que se casen con otros clanes para protegerse. Telne habla con Hida sobre controlar allí y revela un plan para usar a Elma en una invasión del clan divino. Mientras tanto, la espada sagrada advierte a Kobayashi sobre un gran problema. La protagonista no quiere involucrarse en asuntos de otro mundo, pero la espada sagrada cuestiona sus sentimientos desde que está con dragones. Kobayashi reflexiona sobre su vida después de la pelea con Kimon Kamui, y se sorprende de que los dragones puedan leer su mente. La espada sagrada plantea la necesidad de tomar decisiones difíciles considerando a quién afectarán. Toru llega triste después de pelearse con Elma. La protagonista piensa que la disputa es sobre el significado del matrimonio, pero Toru explica que Elma la pone nerviosa. Kobayashi bromea sobre liberar a Elma de las cadenas tradicionales. Toru se queja de que Elma está encadenada a la tradición, pero la protagonista la anima a encontrar un equilibrio. En un flashback, Kobayashi recuerda información sobre los Dragon Slayers, parias de la facción de la armonía que buscan una oportunidad para tomar el control. La protagonista revela un plan a Toru y le pregunta si le gusta a Elma. Después de reflexionar sobre sus recuerdos con Elma, Toru admite que le gusta. 2 días después, Lukoa habla con Fafnir, quien le comenta sobre el próximo evento y la importancia de Toru en su comunidad. Fafnir nota una carta de renuncia de Elma en manos de Takiya y pregunta por qué aún la conserva. Pasadas las 2 semanas, Telne se encuentra con Elma para llevarla a casa. Elma rememora su nacimiento en el océano, creyendo que era parte del agua, libre y sin forma. Sin embargo, descubre su forma definida al ser nombrada Elma por otros de la facción de la armonía. En el presente, Telne elogia un vestido para Elma, quien no aprecia cosas lindas por su capacidad para detener batallas. Telne se disculpa si Elma está molesta, pero esta niega su enojo y comprende la vida de Telne. Elma reflexiona sobre su pasado en la facción de la armonía y cómo Telne la considera un modelo a seguir. Telne pregunta si Elma está molesta, y aunque Elma lo niega, cambia el tema mencionando los sacrificios humanos de los Dragon Slayers. Telne explica el propósito de los sacrificios mientras Elma amenaza con golpearlos. Elme entra en un portal, pensando en destacar ante la facción de la armonía. Recuerda cómo, al unirse a la facción de la armonía, ayudó a detener sacrificios humanos y se convirtió en la
único del mar sagrado. A pesar de sus logros, envidiaba la libertad de Toru, que era como el agua. Elma entra al templo de la armonía para su boda con Hida, donde se siente incómoda y rígida. A punto de besar a Hida, huele el vento que Toru hizo y se da cuenta de que no ha comido desde la pelea. Elma llora y grita que no quiere casarse. Hida intenta tranquilizarla, pero ella se niega. Toru irrumpe en el templo, burlándose de Elma por su hambre y el ruido de su estómago, llevándola lejos del altar. Kobayashi comenta a Toru que, dado que habrá muchos dragones poderosos de la armonía en la ceremonia, podría cuestionar la legitimidad de la facción de la armonía al tratar de aumentar su poder. Predice correctamente que los Dragon Slayers deberán luchar entre sí, ya que estos afirman poder vencer a la facción del caos. Toru irrumpe en la habitación, golpeando a todos, incluso a los Dragon Slayers, mientras la protagonista continúa explicando que muchos dragones no creerían si los cazadores realmente han combatido contra dragones del caos. Hida ordena a sus soldados capturar a Toru, pero ella escapa de la habitación. Clemene recuerda haber sido herido por Toru antes y huye. Los dragones de la armonía reconocen la fuerza de Toru, burlándose de los Dragon Slayers por su debilidad. Mientras Toru derrota a casi todos, Telne comprende el plan de Toru. Toru huye de la ceremonia y Elne le pregunta si intenta sabotear el sistema nuevamente. Toru lo confirma y Elma señala que pertenecen a diferentes facciones, pero Toru ama a Kobayashi. Toru le impide a Elma seguir hablando y menciona la pena por bigamia, poniéndola nerviosa. En la ceremonia, Lukoa ofrece comida a Telne, quien reflexiona sobre la novedad de la situación. Telne niega a dudar de sí misma, pero admite que lastimó a Elma al intentar sacrificar su vida. Lukoa pregunta si irá tras Toru para recuperar a Elma, y Telne atraviesa un portal, considerando la confianza entre humanos y cómo un humano podría idear un plan para derrotar a un dragón. Recordando su encuentro con la protagonista, Kobayashi revela que obtuvo información de un miembro de la facción de la armonía, y Telne decide hacer una investigación para descubrir su identidad. Mientras espera con la protagonista y los niños, Telne advierte que Toru enfrentará problemas. En otro lugar, Toru se encuentra con Hida, quien se transforma en Ji para luchar contra ella. Toru le entrega a Elma una bola de arroz, preparándose para la batalla y prometiendo hacer que la bola de arroz sepa bien. Telne convoca un tatami para hablar y le pregunta a la protagonista si cometió un error, a lo que ella responde afirmativamente, felicitando a Telne por reconocer su equivocación. En el templo de la armonía, Toru descubre que Ji pertenece a la facción Dragon Slayer. Aunque Ji la elogia por atacar sin certeza, Toru asegura que su ataque no significa ignorancia sobre su origen, y vuelve con la información proporcionada por Kobayashi. Toru afirma ser la única capaz de derrotar a los Dragon Slayers para demostrar que no pueden existir sin la facción de la armonía. La protagonista lamenta el plan, ya que no quiere que Toru pelee y se da cuenta de que se equivocó al adherirse al pensamiento de su mundo. Telne, comprendiendo la situación, elogia a Kobayashi, pero señala un agujero en su plan. Ji predice que sus seguidores serán absorbidos por otros grupos, librando a Telne de la preocupación por disminuir las fuerzas de ataque. Sin embargo, Toru logra detener el ataque de Ji, mientras Elma, sorprendida, come. Toru, enfadada, golpea a Ji con fuerza. Telne nota que Ji ha sido derrotado, ya que el templo maldice a los dragones en sus formas humanas, algo a lo que Toru está acostumbrada en la lucha. Ji se esconde dentro de Hida, quien llama a su madre mientras Toru comienza una canción violenta, transformándose en su tercera forma, un dragón de mediana edad. Toru observa que esta forma es poderosa y podría ser la personalidad principal. Elma elogia a la fuerza de Toru, quien desconoce la fuente de su poder. Toru pregunta si la bola de arroz estaba sabrosa, a lo que Elma asiente y confiesa que le gusta a Toru. Elma menciona la promesa de bigamia, pero Toru lo niega, y Elma expresa su deseo de una relación diferente, no como la de la protagonista, sugiriendo viajar juntas, y Toru acepta. Al salir del templo se encuentran con un misterioso dragón que asume que Toru es una amenaza y decide matarla. Toru y Elma deciden pelear, pero Lukoa aparece y revela que el dragón se llama Oli. Toru y Elma quedan impactadas por el encuentro, mientras Oli comenta sobre su crecimiento. Telne siente que las chicas lograron salir del templo con éxito debido a su creencia en su fuerza. Considera acertada la predicción de Kobayashi sobre la disminución de los Dragon Slayers
Slayers y el fin del conflicto, creyendo que la protagonista regresará a su mundo. Sin embargo, Telne no está satisfecha, anticipando que los Dragon Slayers se amotinarán al pensar que Hida es débil. Para hacer que la facción del caos parezca más fuerte, desafía a Toru y Elma a una pelea y advierte que no se detendrá. En la entrada del templo del dragón de la armonía, Telne reflexiona sobre su incapacidad para proteger a sus hijos en la guerra y cuestiona la duración de su confianza en sus habilidades. Los gritos de Elma la hacen percatarse de su error, dejándola perpleja por la calma en su corazón. Telne admite que Toru ingresó a la boda por su cuenta y percibe la ansiedad de Toru por un enfrentamiento, incluso después de perder la primera vez. Esto emociona a Telne, ansiosa por poner a prueba sus habilidades y las de las chicas. Elma advierte a Toru sobre la capacidad de Telne para afectar cualquier cosa a su vista sin perspectiva, indicando que enfrentarán un fuerte golpe. A pesar de la dificultad, Toru pide a Elma que la defienda. Telne pronto ataca con una pared de agua, pero Elma logra bloquear el ataque, y en tierra, Assad y Fafnir observan maravillados la batalla, mientras Tatsusawa actúa como escudo después de filtrar información sobre la facción de la armonía para colaborar con Elma en su trabajo. Assad agradece a Fafnir y le promete algunos tesoros. De vuelta en el campo de batalla, Telne se burla de Toru y Elma por no poder acercarse a ella. Elma responde deseando aceptar la unión y oponerse a Telne, pero esta última argumenta que Elma tiene un sueño idealizado que nunca funcionará debido a la barrera del destino. Toru intenta atacar atravesando una pared de agua, pero Telne la repulsa. Telne, sintiéndose mal por querer perder naturalmente, deja caer la barrera de agua sobre Elma y Toru, preguntándoles si quieren terminar la pelea, pero Toru se niega. En la cima del templo, Ilulu y Kana preguntan a la protagonista si puede usar un arma letal para detener la pelea. Toru aparece a su lado pidiendo ayuda. Kobayashi entra al campo de batalla, desconcertando a Telne y Elma sobre su forma de pelear. La espada sagrada sugiere usarla, pero la protagonista rechaza la oferta. Luego le pregunta a Telne si acertará el disparo para finalizar la batalla, sacando la espada sagrada. Telne acepta sabiendo que el ataque se reflejará, pero se sorprende cuando Kobayashi entrega la espada a Toru, explicando que después de drenar su magia con Kimun Kamui, la espada ocupó el espacio restante y obtuvo la protección de la protagonista. Elma se une al manejo de la espada, confesando que también le gusta Kobayashi. Esto pone nerviosa a Toru, mientras la protagonista y Elma se burlan de ella. Telne se prepara para su ataque, y Toru comienza a decirle algo a Elma, aunque no se logra ver qué le dice. Elma vuelve a trabajar y se sorprende al enterarse de que la gente pensaba que estaba enferma debido a las excusas de Takiya. Luego, Kobayashi recuerda el desenlace de la batalla en el que Telne se desmayó tras perder. Telne reconoce que la amistad de la protagonista fue la clave para su derrota, ya que Kobayashi comprende los límites de un dragón, algo que Telne evitó, fortalecer y construir relaciones. Telne aconseja a Elma que nunca permita que sus relaciones se rompan, y debe fortalecerse para gobernar la facción de la armonía. Luego, Telne se desmaya, preocupando a Elma, pero la espada sagrada revela que solo drenó su magia para hacer la batalla más realista. Telne se burla de Elma al despertar. De vuelta en el trabajo, Elma recibe comida como felicitación por su recuperación. Telne está en una azotea con Damocles, explicando que después de la batalla su familia estaba enojada por no comprender los sentimientos de Elma, lo que la llevó a llorar. Damocles señala que sus emociones la dominan, pero Telne lo niega, afirmando que su comportamiento actual contrasta con su pasado llorón. Telne establece nuevas reglas, anunciando que los matrimonios serán voluntarios, y si alguien no está de acuerdo, recibirán una paliza. Damocles se sorprende, llamándola niña, y Telne lo toma como un cumplido. En el almuerzo, Takiya invita a Elma y esta le agradece por permitirle conservar su trabajo, confesando que le gusta. Más tarde, todos invitan a Elma a almorzar, y la protagonista nota que las amistades de Elma parecen no haber cambiado. Al final del día, Elma muestra a Kobayashi los regalos que recibió. La protagonista bromea diciendo que parece una bruja pidiendo tributo, pero Elma no está de acuerdo. Cuando Kobayashi pide un trago, Toru aparece y le dice que vaya a casa porque preparó omarais. Elma sugiere un concurso de comer omarais, y todos se apresuran a casa, llamando a la protagonista para que se apure. Kobayashi reflexiona sobre cómo Toru tenía todo planeado, y se siente feliz por cómo están y cómo serán las cosas. Posteriormente, la protagonista y Toru deciden irse de viaje por unos días, por lo que Kana e Ilulu deciden quedarse en casa para hacer lo que deseen, comer dulces y trasnocharse.
Sin embargo, Telne no tarda en aparecer. De esta forma, ella cuenta que quiere hablar con Kobayashi y Toru, ya que siente que perdió anteriormente, por lo que no quiere dejar las cosas así. No obstante, se entera de que ambas no están, así que para mostrar su entusiasmo, ella decide quedarse para cuidar a las dos niñas, lo que no agrada a las jóvenes. De esta forma, las tres se la pasan jugando videojuegos y haciendo cosas normales. Y luego, cuando entran en confianza, Telne explica que teme caerle mal a Kobayashi y Toru. Pero Kana y Lulu le dicen que tal vez ese no sea el caso. Luego de pocos días, la protagonista y la maid regresan a casa. Pero Toru se percata de la presencia de Telne despertándola en medio de la noche. La protagonista nota que todos los pisos están limpios y bonitos. Toru confunde el cumplido con ella, pero Kobayashi la corrige. Toru se jacta de que los pisos siempre están limpios gracias a ella, pero la protagonista nota los pocos artículos de limpieza que tiene Toru. Entonces, Kobayashi le compra más artículos a Toru, quien se da cuenta de que son regalos para ella, y la protagonista está de acuerdo. Luego, algo choca con Toru y ella nota un robot aspirador en el piso. Kobayashi explica que Toru no tendrá que trabajar tan duro, pero Toru se siente desesperada porque le quitaron su trabajo fácilmente. Toru convierte al robot en su enemigo. Lo toma como si lo ignorara y lo desafía al darse cuenta de que no deja ni una mota de polvo en el suelo. De regreso al trabajo, la protagonista habla con Takiya sobre el robot. Takiya dice que no podría limpiar su casa porque tiene muchas cosas por ahí, pero Kobayashi le muestra que puede especificar un área restringida para no limpiar usando su teléfono. La protagonista se pregunta si Toru puede llevarse bien con el robot. Mientras tanto, Toru descubre que el robot no puede ir a ciertas áreas, y lo elogió por hacer su trabajo, pero reconoce su debilidad. No puede limpiar las paredes ni el techo. El robot se aleja nuevamente y Toru lo confunde con ignorarla, lo que la enoja. Rompe una pared para asustarlo, pero el robot cambia de dirección y carga hacia ella, y Toru piensa que es un dragón. En la tienda de Oboro, Kana e Lulu hablan sobre cómo Toru quiere destruir el robot y cómo ella piensa que tiene voluntad propia. Y Lulu admite que pensaba que los robots también tenían mente propia, hasta que Take la corrigió. Y Kana está de acuerdo, mientras que Saikawa se sorprende de que los robots no tengan mente propia. Kana explica que si lo hacen, el robot se romperá, y Saikawa se siente mal por ellos. Toru finalmente acepta al robot como parte de la familia, hasta que choca con unos libros y se apaga porque no tiene batería. Toru se siente mal por él y decide revivirlo. Cuando Kobayashi llega a casa, nota que el robot se mueve rápidamente. Toru explica que le dio parte de su poder al robot para que ahora pueda limpiar en cualquier lugar. Pero la protagonista señala que eso significa que Toru perdió su trabajo. Más tarde, Toru y Kobayashi establecen reglas para que la protagonista no le quite demasiado trabajo a Toru. De repente, Toru nota la espada sagrada encima del robot aspirador. Toru reconoce la espada sagrada en forma humana. Mientras Shin piensa que Toru se enfadará con ellos porque casi la matan, Toru rápidamente asume que es el hijo de Kobayashi y ella, en lo que Shin está de acuerdo, pero la protagonista lo niega rápidamente. La espada explica que puede aparecer sin ser invocada cuando creó un vínculo con Toru, por lo que ahora pueden materializarse a voluntad con el maná filtrándose constantemente de Toru, aunque solo por un corto periodo de tiempo antes de desvanecerse, pero Toru todavía puede verlos. Justo cuando la espada sagrada estaba a punto de irse, Toru les agradece por ayudar en la lucha contra Telne, y la espada comenta que algún día Toru podrá enfrentar un desafío similar por sí misma. Toru luego comienza a reflexionar sobre la forma de la espada, ya que no se parece al dios que la creó, y de repente recuerda a una persona misteriosa. Sin embargo, Kobayashi interrumpe su reflexión, pidiéndole que cuide de la espada sagrada. Así, cuando la espada se materializa, interactúa con la familia y juega con Kana e Lulu como un niño que los visita. En la cena, la protagonista nota que las verduras están cortadas de manera desigual, pero Toru lo atribuye a su resaca de la batalla. En realidad, Toru está muy tensa alrededor de la espada, y a veces se excede. Toru luego exclama que necesita acostumbrarse a la espada, y le sugieren dar un paseo por el vecindario mientras está en forma física. Toru comenta sobre el atuendo llamativo de la espada y preguntan si son un niño y una niña.
así que Shin se quita los pantalones para consultar con Toru. Ambos comentan que cambian cada vez que lo miran, así que Shin opta por algo similar a la ropa de Kobayashi. Pronto se encuentran con un comerciante en el bazar que los saluda, pero se asusta ante la mirada tensa de Toru, lo que continúa con otros comerciantes. Cuando finalmente llegan a casa, Shin se disculpa por poner nerviosa a Toru durante la caminata y le pregunta si pueden ayudar con la cena, comenzando a cortar verduras convirtiendo su dedo en un cuchillo, pero la corta de manera desigual. Antes de que la espada se desvanezca, quieren tomar un baño y Toru se ofrece a unirse también. Comienza a quitarse la ropa y se da cuenta de que la espada no muestra lujuria como otros humanos. Shin nota la cicatriz en la espalda de Toru y piensa que comienza a hormiguear debido a ellos. Se disculpa con Toru sabiendo que le duele. Toru luego reflexiona que la espada es capaz de mostrar bondad y emoción porque vive en la mente de la protagonista, y se pregunta si la espada es como el niño que podrían tener Kobayashi y ella. Después de que la protagonista llega a casa, Toru se disculpa porque preparó demasiada cena y no es fácil adaptarse a la cantidad de invitados, mientras Kobayashi comenta sobre las verduras perfectamente cortadas. Mientras Toru y Elma disfrutan de un día de compras, se encuentran con Lukoa, quien educadamente les pregunta si puede unirse a ellos. A pesar de que solo van a un lugar, Toru acepta la solicitud de Lukoa, mientras que Elma comienza a cuestionar por qué Lukoa parece tan relajada. Lukoa, preocupada, se pregunta si ambos se han vuelto más estrictos. Después de que Elma termina de preguntar, Lukoa explica rápidamente por qué actúa tan despreocupada en la actualidad. Ella comparte su pasado como diosa y por qué fue desterrada de ese papel. Elma interpreta incorrectamente el motivo como estar desempleada y no buscar un nuevo trabajo, sorprendiendo a Lukoa. Luego, Elma explica por qué se volvió irresponsable y autoindulgente después de decidir dejar de seguir las reglas. Aunque Lukoa inicialmente está de acuerdo en que ambos tenían pensamientos similares, malinterpreta las palabras de Elma como literales. Después de su conversación, Lukoa sugiere mostrarles los lugares que suele frecuentar, y tanto Elma como Toru aceptan. Su primera parada es una taberna. Cuando le preguntan a Lukoa de dónde saca su dinero, ella simplemente responde que lo obtiene del padre de Shota. Después de pedir algunas bebidas en la taberna, los tres dragones se dirigen a su próximo destino. Sin embargo, antes de llegar, una anciana vecina de Lukoa hace un comentario en español. Lukoa explica a Toru que la anciana pensaba que era una extranjera, y Toru se sorprende por lo bien que Lukoa toma el comentario. Luego pasan junto a dos vecinos más que le piden a Lukoa que deje de acosar a Shota. Aparentemente Lukoa no se da cuenta de esto y se dirige a Toru y Elma para hablarles sobre lo buena vecina que es. Más tarde visitan una biblioteca, donde Lukoa elige un libro sobre alcohol. Elma opta por uno de historia, y Toru reorganiza la disposición de los libros porque le molesta. Finalmente se dirigen a un parque donde el trío descansa en un banco. Posteriormente vemos que Saikawa y Lulu, Take y Kana se dan cuenta que la hermana de Saikawa entró a la agencia de detectives de Asad, por lo que comienzan a sacar las peores conclusiones debido a su reputación. Es entonces que Take, al considerarse el mayor, decide ir a ver qué sucede dentro, por lo que ingresa y escucha a escondidas. De esta forma se puede ver que Asad comenta que pudo resolver una disputa entre un ogro y un cíclope con apariencia humana, agregando que al principio se puso nervioso, ya que tiene prohibido usar sus poderes, pero la presencia de Georgie hizo que se tranquilizara y pudo resolver todo más fácil. Es entonces que él menciona que ella lo consiente mucho, lo que hace que Georgie mencione a su hermana, y Asad hace lo mismo, pero pronto se pone mal debido a recordar su pérdida, así que decide cambiar de tema. Luego de escuchar todo lo anterior, Take regresa con el grupo y explica lo que vio y escuchó, mencionando la parte de consentir. Las niñas tienen una mirada inocente del asunto, mientras que Lulu piensa en algo más subido de tono, invitando a Take a hacer lo mismo, pero él se pone nervioso y dice que eso no está bien. Sin embargo, las niñas deciden ir a ver por cuenta propia, temiendo que Asad está controlando a la hermana de Saikawa de alguna manera. Mientras tanto, Georgie cuenta cómo obtuvo ese gusto por el estilo de vida de una sirvienta, originado por los cuidados a su hermana menor, y finaliza comentando que en realidad nunca tuvo un maestro al cual servir, pero ahora lo encontró. Asad se sorprende y también dice que espera lo mismo de ella.
pero él mismo no termina de entender sus emociones y comenta que tal vez solo quiere sentirse un noble, pero no está seguro. Posterior a esto, aparecen las niñas quienes increpan a Assad, sobre todo Ilulu, quien insinúa cosas para mayores de 18, avergonzando a Georgie y haciendo que Assad confiese que eso no es posible, ya que perdió su líbido hace tiempo. Y tras aclarar el malentendido, Take se disculpa en nombre de las niñas y se van, mientras que Kana e Ilulu dicen que la agencia es real, pero no bajarán la guardia. Por su lado, Assad queda agotado y tiene un recuerdo de hace unos años. Luego Kobayashi invita a Takiya a beber algo luego del trabajo, ante lo cual Elma también es invitada, pero ella dice que ese día quiere ver un show que recomendaron Kana e Ilulu, así que ambos amigos salen rumbo al bar, pero Elma nota que Toru los está viendo con una mirada feroz mientras oculta su presencia con magia. Es entonces que Elma la convence de que Takiya y Kobayashi solo van a hablar de trabajo al bar y que es importante. Sin embargo, ambas terminan por seguirlos al bar, en donde escuchan que en efecto hablan de trabajo, pero luego de Toru, cosa que la pone contenta. Pero al rato la protagonista menciona los problemas que causa Toru, lo que hace que la dragona se sienta fatal. Sin embargo, vuelve a subir al escuchar que cada vez se siente más cercana a ella al superar esas cosas, cosa que hace que Takiya sonría. Luego, cuando ambos están ebrios, comienzan a hablar de maids, hasta que al final Kobayashi se queda dormida debido al alcohol, y Toru decide llevarla a casa, mientras Takiya la saluda. Sin embargo, la dragona sigue pensando que ese humano es un rival del que tiene que tener cuidado, mientras que Elma piensa que simplemente es un buen tipo. Posterior a esto, Ilulu comenta que está oxidada en los combates, así que le pide a Toru pelear, pero ella dice que no al recordar cuando Ilulu estaba en celo, pero la antes mencionada dice que no es el caso. Seguido de esto, le pide a Fafnir que peleen, y él accede. Luego de esto, ambos combaten en una zona muy alejada, pero Ilulu termina perdiendo. Es entonces que le pide consejos a Toru, pero el resultado es el mismo. Sin embargo, Ilulu no se da por vencida y le pide consejos a Elma y Lukoa, pero al final termina de la misma forma. Así que acude a Kana, quien aconseja usar los tesoros y juegos de Fafnir para distraerlo y atacar. Es entonces que Take escucha la conversación y dice que la quiere ayudar con aquello, y tras esto le da un juego viejo que ya no usa, diciéndole que quiere que le vaya bien, comentario que hace que el corazón de Ilulu se agite y se alegre. Ya cuando ella se enfrenta a Fafnir, saca el juego y dice el nombre, lo que hace que el dragón oscuro recuerde que Takiya le dijo que ese juego es súper raro, básicamente un tesoro. Es entonces que le baja la guardia e Ilulu se dispone a derrotarlo. Sin embargo, Fafnir reacciona mal y, temiendo por su seguridad, saca su fuego eterno, lo que hace que Toru intervenga y evite que Ilulu salga muerta. De esta forma regaña a Fafnir, quien se disculpa por bajar la guardia, y elogia a su amiga por haber desviado su ataque. Al final del día, Toru le comenta esto a Kobayashi, comentando que es la primera vez que le hace un cumplido, lo que la pone feliz, y la protagonista se alegra por ella. Y por su lado, Ilulu se disculpa con Take por perder su juego y ofrece su cuerpo a cambio como castigo, pero Take le dice que no importa. Seguidamente se puede ver que Kobayashi sube una foto a su cuenta en una red social, ante lo cual Toru se molesta porque su amada protagonista no recibe tanta atención como le gustaría, y cuando Kobayashi sube una foto con Toru tiene más likes, lo que motiva a la dragona a hacer que la protagonista sea una sensación en la web, así que le pide su cámara, ante lo cual ella se la da. Luego, en el trabajo, Kobayashi comienza a recibir fotos de muchas cosas, primero de pechos, ya que Toru sabe que eso funciona muy bien, y luego fotos cotidianas, como una de Ilulu con gatos y otra de una bola de barro super lisa que hizo Kana. Sin embargo, al rato Toru comienza a sacar fotos del otro mundo, ante lo cual Takiya supone que eso es posible ya que la dragona está ampliando la señal wifi usando magia, y mientras ven las imágenes se dan cuenta que Telne le quitó la cámara a Toru y comenzó a sacar fotos de todo tipo, aunque luego de un par de imágenes Toru recupera el aparato. Ya al final del día Toru regresa a casa, mientras Kobayashi elogia a su amiga por tomar buenas imágenes, además de sacarse una selfie juntas que Toru quiere guardar como tesoro, ante lo cual la protagonista le dice que lo hará. Posteriormente vemos que Hide y Telne visitan a la protagonista para disculparse con ella. Luego de esto Telne dice que quiere hacer lo mismo con Elma, pero no sabe cómo, ante lo cual Toru explica que su amiga se habituó a la ética humana
humana, por lo que si no siguen esos parámetros, ella no los aceptará. Es entonces que Hida le pide a Kobayashi una forma de hacer aquello correctamente, ante lo cual la protagonista le muestra. Sin embargo, las cosas se desbaratan cuando Hida y Telne ofrecen su cuerpo para agradecerle a Kobayashi la ayuda, ya que Toru se pone como loquita y comienza a pelear con Hida. Luego de esto, Telne y Hida visitan a Elma, quien las recibe en su casa. Luego, Toru dice que quiere casarse con Kobayashi, pero Kana le cuestiona qué hará si ella no desea hacerlo. Es entonces que la dragona decide convertirse en una madre y maid ejemplar para que la protagonista se case con ella. Kana le sigue el juego con el objetivo de ser consentida, por lo que comienza a llamarla madre. Sin embargo, Toru actúa más como un padre dragón, cosa que Kana termina por confirmar, pero la motiva a seguir. Es entonces que Toru investiga en internet cómo debe ser una madre ejemplar. De esta forma, Kana e Ilulu son consentidas por ella, y mientras que la niña parece disfrutar esto, Ilulu no termina de acostumbrarse. Ya cuando la protagonista se va al trabajo, Toru comenta que ser madre es muy difícil. Una noche, Toru increpa a Tatsusawa, ya que sabe que es un dragón, pero no entiende sus motivos para quedarse en la sociedad humana. Sin embargo, Kobayashi trata de hacer que Toru se calme, mientras Tatsusawa se escabulle. No obstante, Toru no se da por vencida y lo intenta varias veces, hasta que Tatsusawa, acompañada por Takiya, revela que su objetivo es ayudar a los humanos, agregando que fue concebida por un hada y un dragón, por lo que tiene ese instinto dentro de sí, el cual se vuelve más intenso mientras más ocupada está. Y esto hace comprender muchas cosas a Takiya. Sintiendo que son algo iguales, Toru deja tranquila a Tatsusawa y se va, mientras que la antes mencionada le comenta a Takiya que le parece interesante la amistad que él tiene con Fafnir. Mientras tanto, Toru le dice a Kobayashi que ahora entiende a Tatsusawa, mencionando que ambas son como maids. Luego de esto, se puede ver que Shota se da cuenta de que su habilidad de mago mejoró mucho, por lo que quiere pasar al siguiente nivel, y para eso necesita entrar en contacto físico con Lukoa. Es entonces que le pide consejos a Toru. Ya con esto trata de ponerlos en práctica, pero Lukoa actúa de manera inesperada en cada ocasión. Seguidamente, Lukoa habla con Toru y Kobayashi sobre esto, atañendo todo a la motivación de Shota por superarse a sí mismo. Posteriormente, ella se encuentra con Shota y le menciona que ambos están relacionados y pueden entender sus emociones al tener un contrato mágico, por lo que Lukoa hace lo que él de forma inconsciente desea que haga, lo que sorprende a Shota. Luego de lo anterior, se puede ver que Toru quiere un arma para verse tan genial como las historias de manga, en donde las maids tienen unas, así que pide sugerencias. De esta forma, Elma le presenta su tridente. Lukoa le dice que use un arma azteca, además de una motosierra, y por su lado, Fafnir le ofrece una espada mágica de esgrima, además de una daga llena de maldiciones. Sin embargo, ella no se ve convencida por ninguna, pero cuando regresa a casa, usa lo que parece ser una varita de chica mágica y cree que es el arma adecuada para ella. De esta forma se enfrenta con Elma y dice que sin dudas luce bien usándola. Posteriormente, Kobayashi sale del trabajo y piensa en que Toru ha hecho muchas cosas para ser más fuerte, pero a ella mucho no le preocupa el asunto, ya que sabe las limitaciones de su cuerpo humano. Y mientras la protagonista piensa en sus cosas arriba del puente, se topa con una dragona desconocida a su lado. Sin embargo, no habla mucho con ella y tras un rato, ambas toman caminos separados. Seguido de esto, Kobayashi le pregunta a Toru por qué quiere ser más fuerte, ante lo cual ella responde que vio un dragón muy fuerte hace poco y no quiere quedarse atrás. Al otro día, Kobayashi se vuelve a encontrar con el dragón desconocido, quien dice que la protagonista es la primera que la vio con su forma humana, agregando que usualmente los humanos que querían verla la visitaban en su hogar, pero no podían verla y solo le pedían deseos y se iban. Así que le dice a Kobayashi que le cumplirá uno, ante lo cual la protagonista dice que no tiene ninguno en mente, pero le cuestiona si desea hablar. Es entonces que las dos hablan sobre varias cosas, entre ellas por qué está allí, ante lo cual la dragona desconocida dice que todavía no se va porque no se aburrió de ese mundo, ya que es impredecible y entretenido. Tras hablar de un par de cosas más, el dragón desconocido habla sobre un torneo que se realizará pronto, en donde los dragones podrán demostrar su fuerza y subir de rango. Kobayashi entiende la razón de que Toru
Toru haya estado entrenando tanto. Posterior a esto, la protagonista dice que le gustaría tener poder para cuidar de un ser querido como ella lo hace, ante lo cual la dragona desconocida le concede el deseo. Acto seguido se dispone a irse, pero Kobayashi siente que la volverá a ver. Ya cuando regresa a casa, la protagonista le pregunta a Toru su posición en el ranking de la facción del caos, y ella dice que es la número 22, lo que hace que Kobayashi piense que los dragones son muy organizados. Luego de esto se puede ver que Assad le pide ayuda a la protagonista para supervisar a gente del otro mundo, y como Kobayashi está con tiempo libre, se dispone a hacerlo. De esta forma se topa con un dragón en forma humana con una apariencia imponente, quien en un principio parece hostil, pero es conocido de Toru y quiere conocer los locales de Maids, lo que sorprende a Kobayashi. Cuando él se va feliz por su visita, la protagonista conoce un trío de visitantes, todas dragonas, las cuales parecen haberse adaptado al mundo humano, pero siguen teniendo una actitud que adora el combate, por lo que Kana, quien está acompañando a la protagonista, le comenta que no podrán hacer aquello. Sin embargo, cuando quieren ir a un local de maids, las llevan, y pronto la protagonista se da cuenta que la popularidad de esto en el mundo mágico se debe a Toru, quien mejoró mucho y se rumorea que es por su oficio de maid. De esta forma, Kobayashi ve como toda clase de dragones llegaron para ver el local de sirvientas, entre ellas la hermana de Lucoa y Tigris. Cuando acaba el día, la protagonista habla sobre esto con Assad, quien comenta que en su mundo hay personas con aquellos intereses, y tras hablar un poco más del tema, ella se da cuenta que él se volvió más agradable, cosa que Assad atribuye a Georgie, quien hace que todo sea más agradable, por lo que cuando llegue el momento le contará la verdad de todo, y espera que las cosas no cambien tanto. Y, tras lo anterior, Assad revisa la lista de todos a los que Kobayashi aprobó, y dice que la mayoría son peligrosos, ya que tienen tanto poder para adoptar una forma humana, por lo que opta por darle una segunda revisada, cosa que Kobayashi acepta y dice que se encargue. Ya cuando está en casa, Toru le recuerda a la protagonista que cuando estaba supervisando a los dragones, se volvió una parlanchina al contarles más sobre las maids. Tiempo después, la protagonista hace fila para comprar un juego RPG que acaba de salir con temática de maid, y estando allí, se topa con Fafnir, y ambos hablan de varias cosas. Primero, de Toru y su intención de ser fuerte para el torneo de dragones, además de que él menciona que no le interesa mucho ese evento. Luego habla sobre Takiya, diciendo a su forma que es un sujeto amable, pero que todavía no lo soporta. Es entonces que Kobayashi quiere saber a qué se refiere, y de esta forma Fafnir dice que no tiene amigos, sino enemigos, poniendo como ejemplo a Toru, quien fue un enemigo con el cual luchó cuando se metió en su cueva, y en su caso Takiya es un enemigo de videojuegos, ya que es un rival aterrador en ese ámbito. Y luego de lo anterior, la protagonista le cuestionó qué piensa de ella, ante lo cual Fafnir dice que es su mayor enemigo, lo que hace que Kobayashi se ponga a temblar. Sin embargo, tras comprar el juego, se percata que es fácil hablar con Fafnir. Ya cuando comienza a jugar, se da cuenta de que es bastante difícil, y al acabar de salir no hay estrategias o consejos para pasarlo. Es entonces que se comunica con Fafnir para preguntarle, ante lo cual el dragón, quien ya pasó el juego, le pide a Takiya que ayude a Kobayashi, el cual también se pasó el título. Tiempo después, Saikawa dice que Kana se quedará en su casa, lo que genera curiosidad en Ilulu, así que Saikawa explica que es muestra de su avanzada relación, y en medio de esto Take dice que esa noche se quedará en la tienda, ya que ha escuchado que ha habido robos cerca. Es entonces que Ilulu, nerviosa y ruborizada, le cuestiona si puede quedarse con él, pero usando el consejo de Kana y Saikawa, él le deja la decisión a ella de si venir o no. Ya cuando están en la casa de la protagonista, Ilulu y Kana le cuentan lo anterior, por lo que Kobayashi se pone a pensar en la relación que Ilulu tiene con Take, y les desea que todo salga bien. Mientras tanto, Ilulu combate con Toru, y tras esto quiere saber si esta está en celo, pero tras tocar el cuerpo de Toru se da cuenta de que no es el caso, y parece que le ocurre algo especial con Take, lo que la preocupa, ya que teme que al no saber muchas cosas arruine todo. Sin embargo, Toru la motiva a ser honesta, y si algo sale mal, ellas las ayudarán a solucionar todo. Así que luego va a la tienda para pasar tiempo con Take, pero está notablemente tímida. Es entonces que él va a recibirla y se pone nervioso, ya que estarán hasta el otro día juntos,
De esta forma, Take y ella se ponen a organizar todo, y tras cerrar la tienda comen unos fideos y se bañan juntos por avance de Ilulu. Sin embargo, estando allí, ella comienza a sentirse tímida y dice que nunca sintió eso. Y por su lado, Take dice que no aguanta más y se va, aunque en el proceso ella ve su mercancía. Seguidamente ambos hablan y él le pide que duerma en su lugar. Sin embargo, en medio de la noche admite que no hizo nada por ser patético. Sin embargo, ella dice lo mismo de sí misma. Y tras un poco más, ambos duermen. E Ilulu piensa que no sabe cuándo contarle que es un dragón a Take, ya que teme que la rechace más que morir. Sin embargo, a la mañana siguiente, él despierta y se da cuenta que Ilulu está a su lado, recordándole lo que prometió, ante lo cual ella dice que se contuvo, pero Take dice que él lo hizo más. Lo que comienza una discusión por saber quién se contuvo más esa noche. Y luego de esto, Ilulu le cuenta todo lo ocurrido a Toru. Luego de esto, se puede ver que la protagonista regresa ebria a casa y se pone a hablar con Toru, mencionando que ella ha mejorado mucho y ahora es una sirvienta dragón que puede relacionarse como si nada con humanos. Y después de decir aquello, Kobayashi recuerda que les dijo a sus amigos que Toru le hizo caso y no paró de mejorar, por lo que ahora siente que debe agradecerle, pero se siente tan avergonzada que dice que lo hará cuando esté ebria. De esta forma regresamos al presente y la protagonista le da un regalo de agradecimiento a Toru, quien lo recibe felizmente. Posteriormente, Telne aparece para preguntarle a Kobayashi si sabe quién es el enamorado de Elma. Sin embargo, Toru y Kobayashi no quieren decirle, además de sugerir que le pregunte directamente, pero Telne explica que los dragones guardan esas cosas, ya que quieren proteger sus futuras crías. Es entonces que Telne decide seguir a Kobayashi para vigilar a Elma en su trabajo y descubrir de quién se trata, sacando varias teorías. Primero, que se trata de Tatsusawa, pero pronto se da cuenta que la chica solo está ahí para que las cansadas personas de esa compañía tengan menos carga y estén mejor, cosa que Telne atribuye a su origen de hada y dragón. Descartada a Tatsusawa, Telne sigue vigilando y supone que no debe ser otro que Takiya, pero luego se da cuenta de que está equivocada, cosa que comunica a Kobayashi, además de mencionar que de igual manera le cayó bien y jugó videojuegos con él y Fafnir. Al final, Telne se resigna y solo le desea la felicidad a Elma, pero se lamenta porque nadie en su facción quiere decirle pese a que la mayoría lo sabe. Luego, Kana se pone a hacer su tarea y dice que debe hacer un informe sobre la electricidad estática en la vida diaria, cosa que dice será sencilla, ya que ella puede crear electricidad al ser un dragón con esa afinidad. Sin embargo, decide investigar conocimientos humanos al respecto, y al ponerlo en práctica aumenta sus poderes, cosa que Kobayashi considera increíble, pero aterrador. Ya cuando Kana termina de estudiar, concluye que la electricidad estática en la vida diaria pasa a través de ella, pero se deprime al darse cuenta que no puede poner eso. De esta forma termina creando un uniforme más normal, pero en la escuela se nota cansada y dice que todavía no entendió en profundidad los neutrones y protones, ante lo cual Saikawa comenta que la tarea no era tan específica. Cierto día la protagonista se despierta en un sueño y se encuentra con Shin, pero se da cuenta que tiene otra actitud y color de cabello, por lo que le cuestiona quién es. Y por su parte, Shin obtiene un cuerpo físico y decide salir a jugar con Kana y Saikawa. Kobayashi habla con aquella persona quien se presenta como el dios que creó la espada sagrada, o sea, a Shin. Pronto dice que conoce todo lo que vivió Kobayashi hasta ahora, ya que al ella poseer su espada y esa espada estar conectada a él, pues sabe todo lo que ha vivido desde que conoció a Toru. Y esto naturalmente hace que la protagonista crea que ese dios es un acosador, comentario que no agrada a la deidad. Sin embargo, ambos se sientan a beber alcohol y hablan un poco. Seguidamente, él dice que le dio un cuerpo a Shin para que ande libre por un rato, además de decir que quiere ver más a Kobayashi y sus amigos dragones. Y tras decir que cambia de género de vez en cuando, aquel dios se va, pero promete regresar. Es entonces que aparece Toru, quien tiene una técnica que le permite entrar en los sueños de Kobayashi. Y en ese momento la protagonista le dice que deben ponerle un nombre a la espada sagrada, y Toru sugiere Shin, ya que los niños la llaman así. Así que Kobayashi elige ese nombre. Luego Fafnir le pide a Takiya hacer un libro de juegos, por lo que él pregunta el motivo. Es entonces que se puede ver que Kana creó uno en la escuela y se lo mostró a Kobayashi, por lo que fue elogiada, cosa que Toru también quiere, por lo que ahora desea crear un libro de juegos. De esta forma regresamos al presente y Takiya dice que ayudará,
y de esta forma Lucoa y Elma también se unen y comienzan a dar ideas, entre ellas una en donde la princesa y el dragón acaban juntos. Obviamente idea de Toru. Luego Lucoa dice que sería mejor si el héroe tiene un final en donde cede a sus deseos, pero no termina de convencer, al pensar que ese tal vez sea el final de Shota. Sin embargo, Takiya decide poner orden y reorganiza todo para crear un libro de juegos en donde usa todas las ideas de todos, además de añadir cosas que le pueden gustar a la protagonista. De esta forma la historia trata de la heroína Kobayashi, quien parte en busca de un traje de maid legendario en donde atraviesa por varias pruebas, las cuales son todas las ideas que dieron Lucoa, Elma, Fafnir y Toru. Cuando el libro está terminado, Kobayashi lo lee y dice que es extraño verse a uno mismo como el protagonista de un libro, pero admite que es muy gracioso, así que felicita a todo el grupo, cosa que decepciona a Toru ya que ella quería todos los halagos. Luego se puede ver que alguien toca el timbre de la casa de Shota, así que quiere atender, pero Lucoa le pide que finja que no están, pero el chico no la entiende, por lo que va a abrir. Es entonces que se encuentra con Petla, la hermana menor de Lucoa. 3 días después, Lucoa va a casa de Kobayashi para pedirles ayuda, mencionando que su hermana llegó, lo que hace que la protagonista recuerde que había aparecido para solicitar vivir en ese mundo, pero que Asad todavía no aprobó su solicitud. Cuando llegan a la casa de Shota se dan cuenta que Petla quiere hacerle cosas, por lo que Lucoa le pide que pare, además de mencionar que su hermana lleva esos 3 días intentando avanzar con Shota. De esta forma Kobayashi le pide una explicación, y es entonces que Petla cuenta que quiere borrar las experiencias del chico con su hermana, y hacer lo mismo que ambas hicieron. Es entonces que la protagonista recuerda que Lucoa fue expulsada de su reino y dejó de ser una diosa al ser envenenada con un licor que hizo que hiciera eso con Petla, lo que provoca que esta última se enojara. Sin embargo, ahora ella dice que perdonó a Lucoa, y tras hablar un poco más sobre el tema, Lucoa explica que entiende a su hermana, pero que ella también necesita tomarse un tiempo para darle una respuesta, ante lo cual Petla se alegra por esto y dice que puede esperar. Sin embargo, sus intenciones carnales con Shota no parecen disminuir, y dice que la próxima vez que lo vean harán cosas mejores, lo que avergüenza al joven. Ya por la noche, Shota duerme con Lucoa al lado y piensa que ahora habrá 2 sucubos cerca suyo. Después se puede ver que Toru y Elma entrenan para el torneo de dragones que se viene. Sin embargo, Elma se muestra más preocupada por tratar de hablar más con Toru y tener una relación más comunicacional, pero supone que tal vez el entrenamiento reemplaza eso. Es entonces que usa una de sus técnicas de combate humanas con las cuales derrota a Toru muy fácil. Naturalmente la maid se enoja y quiere revancha, pero Elma la derrota varias veces más, así que Toru quiere que su amiga le dé un entrenamiento intensivo para aprender esas técnicas, ante lo cual Elma dice que sí. Luego, Elma limpia su casa, compra unos snacks y se arregla para recibir a Toru, pero no más llegar ella quiere entrenar. De esta forma ambas van a un bosque en donde pasan 2 de los 3 días practicando, hasta que en el segundo día Toru dice que ya puede entrenar por su cuenta y consultarle a Fafnir, ya que él también sabe sobre técnicas de combate humanas. Es entonces que Elma intenta detenerla usando sus llaves de lucha, pero Toru la evita como si nada y se va, lo que hace que Elma se enfade, ya que limpió su casa, compró dulces para comer luego de entrenar, y también quería hablar, pero Toru se fue sin más, así que con el objetivo de darle un entrenamiento intensivo de verdad, llama a Kimun, Damocles y Telne para que practiquen con Toru. De esta forma Toru decide enfrentarse a los invitados que trajo Elma, siendo el primero en participar el padre de Kana. Es entonces que la protagonista y los demás recuerdan que el sujeto era muy fuerte, a tal punto que comparan su fuerza con la de Toru. Y antes de la pelea, Kimui dice que quiere un duelo sin transformaciones en dragones, ya que debe ponerse al día con Kana y no quiere perder tanta energía, cosa en la que Toru está de acuerdo y rápidamente ataca a su oponente con un puñetazo, pero él esquiva el golpe como si nada, para luego contraatacar, así que Toru sale disparada por el aire. Seguidamente Kimui dice que durante la batalla anterior que tuvieron antes, alguien más lo controlaba, pero ahora que ya no es el caso,
Tohru podrá ver un poco de su verdadera fuerza. Y en medio de esto, la abuela de Elma dice que aquello tiene sentido, afirmando que es como cuando un jugador nuevo usa una skin poderosa, pero no sabe cómo sacarle el máximo provecho. Seguidamente el duelo continuó, y se puede ver que Toru se percata que Kimui tiene una gran fuerza, resistencia y capacidad de regeneración, por lo que decide ponerse más intensa en los golpes para dominarlo. Sin embargo, las cosas no cambian en absoluto y Kimui sigue en ventaja, pero para sorpresa de todos, el grandote termina dándose por vencido, afirmando que si sigue peleando, no tendrá tiempo para ver a Kana, cosa que obvio no convence a Toru. Pero Kimui le dice que no puede hacer nada, y le dice que todavía tiene 2 contrincantes más con quien probarse. Y en medio de esto, la abuela de Elma y Kobayashi se sorprenden de que aquel dragón priorice a Kana en lugar del duelo. Luego de esto, se puede ver que la siguiente en combatir es Mia, o sea, la abuela de Elma, pero la protagonista dice que primero deben almorzar, cosa que Toru y los demás aceptan, incluso el viejo dragón de barba está de acuerdo, así que todos hacen una pausa para comer cosas ricas. Y por su lado, Kimui pasa tiempo con Kana e Ilulu, también almorzando. Seguido de esto, Mia y Toru se ponen en guardia y se disponen a seguir con el duelo, así que Toru invoca su arma mágica, la cual impresiona a su rival, pero no hay tiempo para eso, ya que Toru ataca como nunca y Mia se da cuenta que ese objeto tiene mucha magia en su interior, por lo que concluye que Toru quiere eliminarla. Y mientras este duelo se lleva a cabo, se puede ver que el padre de Toru pregunta por el objeto que su hija está usando, preguntando si esa cosa no es con la que se limpian los futones, ante lo cual Kobayashi lo confirma, mencionando que Toru dijo que le quedaba perfecto como su arma especial. Seguidamente la protagonista quiere saber qué opina de que Toru quiere hacerse más fuerte, ante lo cual su padre dice que le parece algo lógico, pero nota que Kobayashi no se siente de la misma forma, así que hablan de esto, y pronto el padre de Toru afirma que la protagonista no entiende los motivos de que la dragona se quiere hacer más fuerte, ya que ya lo es, lo que la hace sentir como al principio de la relación. Es entonces que Kobayashi se siente impresionada de que el viejo dragón pueda poner en palabras emociones tan abstractas, ante lo cual él dice que es una cualidad que se desarrolla con los años y que Kobayashi no tardará en entender cómo usarla. Y tras hablar de esto, la protagonista le cuestiona qué es lo que debería hacer, hablar con Tohru o detenerla, ante lo cual el viejo dragón dice que cualquiera de las opciones está bien, ya que Kobayashi y Toru llevan mucho tiempo juntas y podrán hablar de eso sin problemas. Y tras escuchar esto, la protagonista se sorprende, pero el padre de Toru vuelve a decir que todavía no las aprueba, aunque para este punto lo dice por compromiso. Seguidamente se puede ver que Mia y Toru dejan de pelear para tomar aire, pero en ese momento el viejo dragón se dispone a relevarla, cosa que la abuela de Elma no quiere en un principio, pero se da cuenta que su energía para conservar su forma humana actual se agotará si sigue, así que Mia decide dar un paso al costado y le da el puesto al viejo dragón. Es entonces que Mia se preocupa por estar fuera de forma, ante lo cual el padre de Toru le dice que después la ayudará con eso, al mismo tiempo que Elma le dice a su abuela que no se preocupe mucho, y en medio de esto se puede ver que Mia y Elma se disponen a irse, mientras que Toru dice que se encargará de Kobayashi, la cual se dispone a quedarse a ver el duelo. Es entonces que se puede ver cómo ambos luchan, y el viejo dragón consigue conectar un golpe directo en el estómago, mientras que la protagonista observa el duelo y reflexiona sobre lo que significa la fuerza, no llegando a una conclusión como tal, pero afirma que la última vez que luchó no se sintió mal, en lo contrario, se divirtió. Sin embargo, Kobayashi dice estar cansada de pensar, y tras lo anterior, se puede ver que Toru queda agotada y cansada, por lo que el duelo termina con su derrota. No obstante, corre a buscar consuelo en la protagonista, quien le acaricia el cabello. Tiempo después, se puede ver que Kobayashi se despierta y se da cuenta que siente caliente en su torso, lo que ella ya sabe qué significa, así que se pregunta ¿quién podrá ser esta vez? Y cuando revisa debajo de la manta, se encuentra con Kana en su forma de dragón, la cual dice adoptó esa forma miniatura porque obvio su verdadera apariencia aplastaría a Kobayashi. Y en ese momento, la protagonista dice que parece como una almohada, ante lo cual Kana le cuestionó si quiere una, pero Kobayashi dice que no es necesario y se vuelve a dormir. Luego de esto se puede ver que Kana sigue en su forma de mini dragón y le cuenta a Toru sobre lo ocurrido esa mañana. De esta forma ella dice que usualmente ella la sacaría de la cama, pero en esa ocasión se quedó acurrucada con ella. Es entonces que Toru piensa que podría hacer lo mismo, pero recuerda que Kobayashi siempre le dice que no. Y en medio de esto aparece Ilulu, quien se sorprende al ver a Kana en esa forma y dice que parece un peluche, por lo que decide probar a hacer lo mismo y adopta una versión mini de su forma de dragón. Es entonces que Toru se siente curiosa, afirmando que hace bastante que no ve esa apariencia en Ilulu.
Lulu, ante lo cual ella dice que se debe a que no la suele usar demasiado, ante lo cual Toru sigue hablando al respecto y comenta que en realidad esperaba algo más caótico, cosa que enfada a Lulu, quien dice que la confunde con Fafnir. Es entonces que Kana le dice a Toru que si adopta esa forma de dragón mini y adorable, podrá dormir con Kobayashi, pero la Might Dragon dice que su forma actual humana ya es muy adorable, ante lo cual Toru dice que es otro tipo de atractivo, afirmando que la forma humana de su amiga es más para seducir, comentario que sorprende a Toru, quien dice que Kana ha aprendido palabras nuevas. Y luego de un rato, Kobayashi llega a casa y es recibida por Kana e Lulu en forma de mini dragón, ante lo cual la protagonista dice que esa es una bienvenida refrescante, además de que es curioso ver a Lulu en forma de dragón. Seguidamente aparece Toru, quien la saluda, ante lo cual Kobayashi se dispone a hacer lo mismo. De esta forma la protagonista se sorprende al verla, ya que si bien se ha encogido, no alcanzó el tamaño de Kana e Lulu. De esta forma la Might Dragon explica que el hechizo de transformación de dragón a humano y el de cambio de tamaño son diferentes, y ella no tiene mucha práctica con el segundo, ante lo cual Lulu dice que debe ser un problema de percepción, mientras que Kana le aconseja que se visualice siendo chiquita, ante lo cual Toru se dispone a hacerlo. Sin embargo, Toru se niega a hacer eso, ya que se siente orgullosa de cómo es y no quiere alterar su apariencia, así que decide simplemente hacer algunas tareas del hogar en esa forma de dragón, y le indica a Kobayashi que la cena está lista, cosa que impresiona a la protagonista, y dice que Tohru es habilidosa en todas sus formas. Luego de lo anterior, la protagonista ve que Kana, Lulu y Toru se acurrucaron como si fueran gatos, así que Kobayashi se sintió interesada y dice que parece que vive en un zoológico en donde se pueden acariciar a los animales. Es entonces que se acerca a ellas y les hace cariños, cosa que Toru considera un lindo consuelo por no poder dormir con ella. Sin embargo, el momento es interrumpido por alguien que toca la puerta, así que Kobayashi va a atender y dice que no pueden verlas así, mientras que la Might Dragon se pregunta si debería regresar a su forma humana, y tras lo anterior, Kobayashi revela que luego de aquello pasó el tiempo con Toru y las dragoncitas, jugando videojuegos, comiendo y acurrucándose, por lo cual la protagonista tomó una siesta junto a ellas. Después de esto se puede ver que se sientan en el sofá a hablar, y Toru dice que le sienta mal no poder cambiar de forma, afirmando que se debe a su orgullo, pero Kobayashi dice que tal vez sea otra cosa, afirmando que Toru se ha centrado en entrenar más para el torneo de dragones, por lo que su mente no quiere hacerse más pequeña, y en medio de esto, Kobayashi decide hablar del tema, y le cuestiona a Toru sobre su participación en aquel evento, pidiéndole que no participe, cosa que la Might Dragon acepta hacer. De forma natural, la protagonista se sorprende de lo fácil que fue la resolución, pero la chica dragón le dice que en realidad no es el caso, afirmando que la veía preocupada y con ganas de decirle algo, por lo que se había prometido a aceptar lo que dijera sobre el torneo, pero a su vez, si no decía nada continuaría, y como es de suponer, Kobayashi parece sentirse mejor, mientras que Toru dice que ahora puede hacerse pequeñita, por lo que adopta su forma de mini dragón. Así que Toru aprovecha para tomarse un baño con la protagonista y dormir junto a ella, lo que hace que la Might Dragon diga que se quedaría por siempre en esa forma, cosa que Kobayashi dice que no le molestaría. Sin embargo, Tohru regresa a su forma humana, ya que debe hacer las tareas del hogar, y durante la mañana del día siguiente, se puede ver que Kana e Lulu le preguntan quién fue la más adorable, ante lo cual Kobayashi comenta que todas le encantaron. No obstante, Toru aparece y dice que la mejor fue Kobayashi, cosa que las niñas no terminan de entender, pero cuando ven a la Might Dragon, se dan cuenta que tiene una foto de Kobayashi de niña, diciendo que esa mini versión es la más adorable de todas, cosa en la cual Lulu y Kana están de acuerdo. Posteriormente se puede ver que la protagonista y la Might Dragon están en un llano en donde corre el viento y hace un buen clima, así que Kobayashi menciona que sería buena idea hacer un picnic, cosa en la cual Toru concuerda. Sin embargo, alguien se mete en la charla y se trata de la misma chica que apareció en las visiones de Kobayashi antes, aquella persona que dice ser una diosa, y pronto dice que no le interesa hacer cosas al aire libre, cosa que la protagonista ya esperaba, y dice que seguro prefiere quedarse jugando videojuegos, cosa que la chica dice que sí, pero también dice que a veces es aburrido. Mientras tanto, en la casa de Taquilla, se puede ver que él nota el cambio de actitud de Fafnir, así que pregunta al respecto, dándose cuenta que se debe a la presencia de un dios, cosa que preocupa a Taquilla, ya que su amigo nunca se altera o pone alerta de esa forma, lo que lo lleva a querer saber qué estará pasando. Y en medio de esto, la chica misteriosa del trance le dice a Kobayashi que Toru debe decirles a los dragones que Toru no participará, además de comentar que la protagonista evitó que su súbdita, o sea la Might Dragon, participará en el evento, algo que considera no muy amable. Sin embargo, Toru dice que ella eligió eso, afirmando que Kobayashi
Kobayashi le dará algo interesante a cambio, cosa que la chica misteriosa de trenzas dice que es aburrido, y esto parece enfadar a la protagonista, quien le cuestionó a qué se refiere con eso, y la chica dice que básicamente se entretiene viendo pelear a los bichos, y le cuestiona a Kobayashi por qué no se une a la diversión. Mientras tanto, Fafnir le cuenta a Takiya sobre aquella chica misteriosa de trenzas, afirmando que todo este tiempo los ha estado observando mediante Shin, o sea, el niño espíritu que acompaña a Kobayashi a todos lados, por lo que sin dudas es el mismo que creó la espada para dañar a Tohru. Y como es de suponer, Takiya no entiende ni jota, ya que no está tan al tanto de todo, por lo que trata de entender la situación racionalizándola al mundo actual, y concluye que un sujeto misterioso y peligroso los ha estado observando con alguna clase de dron. Y tras confirmar que no está muy lejos de la verdad, Takiya le cuestiona quién es la chica misteriosa con trenzas, ante lo cual Fafnir dice que es su peor enemigo. Es entonces que aquella chica escucha como Fafnir dice eso usando a Kobayashi, así que habla al respecto, mencionando que incluso si intenta eliminarla, no podrá porque ahora mismo es como una ilusión, afirmando que incluso es casi como un fantasma. Y en medio de esto, Kobayashi interviene, mencionando que la chica quiere hacer que Toru se haga más fuerte, para que Kobayashi en consecuencia tenga el mismo resultado, y esto favorezca a Shin, lo que todo junto hará que la conexión entre la chica misteriosa y la protagonista sea muy fuerte, por lo que podrá controlarla más fácilmente. Y cuando Fafnir escucha aquello, se dispone a ayudar a Kobayashi a eliminar a la chica, afirmando que si usa todas las maldiciones en Shin, entonces ese daño pasará a la jovencita que dice ser una diosa. Sin embargo, Takiya le recuerda que Kobayashi saldrá herida, ya que Shin está alojado en su interior. Mientras tanto, Toru se entera de lo anterior y se aterra, pero la protagonista dice que cuenta que la Might Dragon para protegerla de Fafnir, ante lo cual Toru dice que obvio que lo hará. Sin embargo, Kobayashi le dice que de igual forma, lo mejor será encontrar una solución más beneficiosa, afirmando que Fafnir es un amigo de ambas, por lo que si luchan a muerte con él, eso se perderá. Y mientras la chica de trenzas escucha aquello, dice que es aburrido, afirmando que entiende la forma de pensar de Kobayashi y los demás, diciendo que no odia su vida diaria, solo quiere algo de variedad, por lo que desea ver a Toru y Fafnir luchando hasta la muerte. Sin embargo, Toru se niega a participar en la ceremonia del poder de aquel dios. Es entonces que el dios se da cuenta que no podrá convencerlos por las buenas, así que se maldice a sí mismo por pensar lo contrario y se dispone a hacer lo que quería hacer desde el comienzo, cosa que sorprende a Kobayashi. De esta manera la protagonista mira con terror como aquella chica con trenzas tiene capturados a Saikawa, Take y Georgie, cosa que obvio la hace pensar que se equivocó al concluir que esa persona que se hace llamar Dios no interferiría en la vida cotidiana de sus conocidos que no tienen nada que ver. Es entonces que Kobayashi se da cuenta que Shin está ayudando al villano, pero rápidamente llega a la conclusión que debido a que es una creación de la chica de la trenza, entonces no puede no seguir sus órdenes. Y tras esto, la protagonista pregunta qué pasó con Ilulu, Kana y Asado, ante lo cual el villano dice que no tienen que preocuparse por eso, afirmando que sabía que los estaban protegiendo de ella para que no los tomara como rehenes. Seguidamente, la chica de la trenza dice que no eliminará a ningún rehén, pero Kobayashi obvio está furiosa, por lo que le dice que romperá cualquier tipo de conexión, y por su lado, el villano decide irse y se lleva a Saikawa, Georgie y Take, afirmando que los estará esperando en el torneo, afirmando además que dará buenos premios para los ganadores en forma de disculpa cuando todo acabe. De esta forma, la protagonista se queda hablando con Kobayashi y pronto dice que deben rescatar a todos, incluyendo a Shin, cosa que sorprende a Toru y hace que la protagonista se dé cuenta de su error y diga que se olvide de esa última parte. Sin embargo, Tohru se muestra conciliadora y dice que seguramente Kobayashi pueda restablecer la conexión con Shin si lo intenta. Sin embargo, la protagonista considera que el niño espada no tiene motivos para aceptarla, considerando que es una mujer débil en comparación con la chica de trenzas. Y luego de esto, ambas se ponen a pensar en lo que se viene, y la protagonista termina mencionando que si Tohru y Fafnir pelean a muerte todo se irá a la mismísima, afirmando que incluso para la increíble Might Dragon será difícil. Luego de esto se puede ver que Toru y Kobayashi suben un gran árbol y hablan sobre rescatar a los rehenes, y como Fafnir y Takiya no estaban en casa cuando fueron a buscarlos. Seguidamente se puede ver que llegan al lugar del evento, que no es otro que el centro de un cráter, así que Toru se pone nerviosa por el torneo, ya que hay muchos dragones fuertes por encima de ella, y mientras Kobayashi se pregunta si en verdad debería estar ahí, se sorprende y asusta al escuchar el rugido de los dragones a su alrededor, los cuales anuncian la llegada de la chica de la trenza, la cual le da la bienvenida a todos, y se sorprende de ver a Kobayashi, lo que quiere decir que aceptaron su propuesta,
por lo que se ve feliz. Luego de esto, ella dice que el evento va a comenzar, así que pronto les ordena que comiencen a luchar. De esta forma, todos los dragones presentes se dan con todo para asombro y preocupación de Kobayashi, quien mira desde un costado alejado. Y mientras Toru ve el duelo, se da cuenta que la chica de trenzas dice que el combate es aburrido, lo que hace que los bichos reaccionen de mala manera, lo que confirma que todos odian a la diosa, así que Kobayashi se pregunta por qué participaran, suponiendo que tal vez también tiene a sus rehenes. Sin embargo, Toru dice que lo hacen por la recompensa, la cual es golpear a la chica de trenzas tanto como se desee, lo que es una oportunidad para los dragones de eliminar a un dios. Luego de lo anterior se puede ver que la diosa se aburre y dice que en un comienzo fue divertido ver cómo pelean con sus colosales cuerpos. Sin embargo, quiere algo diferente, por lo que les pide que cambien a su forma humana para seguir combatiendo. Y cuando los dragones escuchan a Quello se sorprenden, y algunos dicen que no quieren usar ese tipo de magia porque es para afeminados, mientras que otros dicen que no saben usar magia o son principiantes en eso. Es entonces que la diosa les dice que los que pueden cumplir esa petición deberían quedarse, mientras que el resto puede irse, así que una gran parte lo hace, mientras que otra no, y se van a su casita. De esta forma se puede ver que Kobayashi se siente un poco más cómoda, ya que todos tienen una apariencia humana, al mismo tiempo que reconoce a varias personas que están, las mismas que fueron a visitar el Café Maid no hace mucho. Y en medio de esto, Toru se altera al ver que Fafnir está allí con el resto, por lo que le cuestiona qué hace, pero él no responde y simplemente la observa, cosa que obvio enfada a Toru, la cual se pone como loquita y dice que lo dará todo para vencerlo. Sin embargo, recuerda que la protagonista y ella hablaron del tema y cómo resolverían las cosas de forma pacífica, lo que obvio hace que Toru quede media tirando humos por la confusión. Y por su lado, Kobayashi comenta sarcásticamente que parece que Toru lo está llevando bien. Seguidamente se puede ver que la diosa se sorprende, ya que quedaron más dragones de lo que ella hubiera esperado, así que decide hacer otro pequeño cambio, afirmando que harán una ronda eliminatoria. Es entonces que muestra una pizarra clasificatoria, afirmando que los que logren pasarla podrán participar en el torneo final. Y cuando Kobayashi ve lo anterior dice que parece que la chica de las trenzas no se organizó muy bien con el torneo, así que la diosa les dice a todos que los que estén debajo del ranking 50 que pasen al podio. Mientras tanto Toru comenta que tendrán que esperar un poco, ya que ella no participará en eso, lo que hace que Kobayashi explique que Toru tiene un alto rango, por lo que es una participante preclasificada. Seguidamente se puede ver que la diosa llama a la protagonista y le pregunta si está allí y le dice que suba, ante lo cual Kobayashi se sorprende, pero decide hacerlo, afirmando que no luchará y solo se rendirá rápido. Es entonces que la protagonista se sorprende de no estar enfadada de ser involucrada en eso como las otras veces, cosa que le parece muy extraña, ya que es alguien que no le interesa la fuerza. Sin embargo, decide no pensar mucho y se rasca el cabello. Luego de lo anterior, Toru decide observar a sus rivales, dándose cuenta que hay mucha gente que conoce y otros que no, pero que de igual manera se ven fuertes, cosa que la emociona, ya que podrá ver los resultados de sus entrenamientos. Sin embargo, en ese momento siente una sensación de caos familiar, pero decide ignorarlo. Pero en ese momento, se da cuenta que el tercer lugar en el ranking está detrás suyo, Rindo, así que él la saluda, y la Might Dragon menciona que no esperaba verlo allí, puesto que a él no le suele gustar la magia de transformación. Y en medio de esto, Rindo afirma que pensó que ella había perdido la vida. Es entonces que Toru le cuenta un poco, mencionando que ahora vive con una humana que es su pareja, afirmando con felicidad que Kobayashi es la razón por la que vino al mundo. Y cuando Rindo escucha aquello, se pone como loco, diciendo que un humano es como un cubo de hielo derritiéndose, por lo que no comprende el sentido de estar al lado de algo como eso. Seguidamente, Rindo se va, no sin antes decir que la vida humana es muy fugaz, y Toru se siente extraña, ya que en otra situación estaría furiosa, pero en esta ocasión se siente triste, ya que las palabras de aquel dragón no son del todo equivocadas. Y en medio de esto, Rindo se acerca a la diosa, quien le dice que no lo llamó, pero el dragón comenta que se acercó porque se aburre. Pero regresando a Kobayashi, se puede ver que ella se sube al cuadrilátero, y cuando el combate va a iniciar se rinde, cosa que la diosa dice que no puede hacer, pero la protagonista le comenta que en serio, no tiene chances contra un dragón al ser humana, pero su contrincante se muestra amable, y comenta que si ese es el caso, entonces usará su forma de ratón para combatir. Sin embargo, cuando el dragón lo hace, la presentadora dice que el rival de Kobayashi está descalificado por romper la regla de pelear en forma humana, por lo que la protagonista gana. Y como es de suponer, esto sorprende a Kobayashi, quien se reúne con Toru y la antes mencionada la felicita.